lo mismo un beso normal y un besito de lo vaguito, un abrazo y bien despacito y con ganas de ganas de amar. No es lo mismo un beso de vago que los celos de ese tontito, porque sabe que estamos al ritmo y tiene miedo de pestañear. Sé que toda la cuadra entera me tiene como el del problema, y que si tu papá se entera, más madera la que me espera. Y aunque yo soy un calavera, día y noche en esa vereda, para amar tengo mil maneras, mil poemas pa' vos mi nena. Abajo el foquito, esa esquina cae fuego, donde está la bronca y el bardo. Ahí, para ver si como la encuadro. Estoy tratando de agarrar wifi. Abajo el foquito de esa esquina te espero, para darte el beso más largo, el verdadero beso de vago, que no vas a olvidar jamás. Es que me tiene loco su manera de mirarme, como ella le hace pa' llegarme, como lo hace tierno al amarme, sus ojos marrones con la luna brillar. Segundeame hasta el mediodía, hasta que abra la panadería. Pasamos el día con la fría, me rompo el asado y algo pa' tomar. Es que conmigo la pasa mejor, me pinta el día de color, una cumbia, ritmo y sabor, unos besitos y un alfajor. Y si a tu mami la veo pasar, por vos le voy a preguntar, yo me le voy a declarar, me vuelve loco tu caminar. Abajo el poquito, esa esquina cae fuego, donde está la bronca y el bardo, para ver si como la encuadro. Estoy tratando de agarrar wifi. Abajo el poquito, esa esquina te espero, para darte el beso más largo, el verdadero beso de vago, que no vas a olvidar jamás. Abajo del foquito, frente al fueguito, 2000 besitos y unos abrazos de madrugada. Vente y no te quites que tú vas así. Me dijo man que tú eres mi señora, se la tiró de que sí y ahora le toca que sí. No tengo miedo si te tengo enfrente, tirando labias que yo voy pa'lante. Si yo sé que te la sabes toda, siempre me salen for you, yo la quería pa' mí. Mi bebé sí, bebé sí. Una varita diseñó su cuerpo y la verdad si está más buena explota. Ella tiene el truquito, el pasito de baile, yo me la pegué pa' que baile, me baile. La varita diseñó su cuerpo y la verdad si está más buena explota. Ella tiene el truquito, el pasito de baile, yo me la pegué pa' que baile, me bailo. A mí me gusta que me tires corazones porque llevo tiempo detrás de ti, yeah. Yo quiero todo, quiero que tú te enamores, baby, yo te quiero solo pa' mí, yeah, yeah. Bebé en la calle, todos saben quiénes somos, por eso que están mirando pa' aquí, yeah, yeah. Porque brillamos como blip blinking, yeah, blip blinking, yeah, blip blinking. Vente y no te quites que tú vas así. Me dijo man que tú eres mi señora, se la tiró de que sí y ahora le toca que sí. No tengo miedo si te tengo enfrente, tirando labias que yo voy pa'lante. Si yo sé que te la sabes toda, siempre me salen for you, yo la quería pa' mí. Mi bebé sí, bebé sí. Una varita diseñó su cuerpo y la verdad si está más buena explota. Ella tiene el truquito, el pasito de baile, yo me la pegué pa' que baile, me baile. La varita diseñó su cuerpo y la verdad si está más buena explota. Ella tiene el truquito, el pasito de baile, yo me la pegué pa' que baile, me bailo. Después de la lluvia, del perfume de la angustia y el sonido del silencio que dejas cuando te vas. Después de no sobrevivir a las mañanas de ese abril, nubladas
como rotas. Viajo bien adentro a la ciudad del desencuentro, capital del nuevo centro del vacío existencial. Cómo me desilusionas cuando amagas y tiroteas sin terminar las cosas. Libertad. Mi casa es un desastre, mi vida un poco más. Corazón, qué caros son los precios del amor. No te encontré en el centro hoy y una secuencia de terror y soñé pasiones locas con vos y simplemente pasa que tengo ganas de verte y simplemente pasa que algo habré perdido, que ando tan comprometido en buscar adentro tuyo algo que está dentro mío y algo para poder tapar mi gran agujero espiritual, mis ilusiones rotas. Creo que buscarte es menos digno que pensarte, más difícil que encontrarte y menos triste que olvidarte. Me preguntaste no tomás, te dije ya no lo hago más y te aburrió la historia. Libertad. Mi casa es un desastre, mi vida un poco más. Corazón, qué caros son los precios del amor. No te encontré en el centro hoy y una secuencia de terror y no sé qué está pasando con vos y simplemente pasa que tengo ganas de verte y simplemente pasa que Qué llorones que son en el chat, boludo. No se puede poner canciones. Que lloran. Llorones. Llorones que son, viejo. Y Me da la nostalgia. La pide la Baula. La Baula pide algo y se le da, eso sí. Baulita, tío. Y Baula pide y se le da. A ver, ¿quién me decía Baula? Momo. Momo. Baula. Baula. Me gusta, El único, la única persona del mundo me dijo Baula. me gusta Baula. Uy, poneme la última W Song, bueno. Es normal esto que hace. No, No sé que no le saqué el polvo, bro. nunca la vi. Tipo, mostrar el short, por favor. ¿Por qué hace esto, muchachos? Para mostrar short. No, ¿Por qué tiro? Pero espero tiras en el piso. Ah, amigo, fue sin querer. No. Fue Fue sin querer. Es que te chupa un huevo. Fue sin querer. No, yo no me quiero enojar, amigo. Yo no quiero enojarme. Ya vivís enojado. No vivo enojado. Enojado. No seas mentiroso. Literalmente es una banda. No seas mentiroso. Pero vos, ¿qué? ¿qué? Vos te chupa un huevo porque llegás 5 minutos antes y no ordenás nada acá arriba. Primero, ¿qué es Primera esto? vez en tu ¿Pero qué es? Yo soy el que más se ocupa de la limpieza de la casa, por ejemplo. No, mentira. Sí. Mentira. Bueno. 1000 veces saqué la bolsa de basura. ¿Cuántas sacaste? ¿Cuántas previas limpiaste? La anterior, Una. las últimas dos. La de, Una La de y- Bober y una la de y- Brenda limpié las dos. No, una Y y aparte ayer fue la primera masiva. una y todas las organizaste vos. Bueno, y está bien. Significa que me hago cargo. No, ¿Viste todo? ¿Cuántas hubo, amigo? Hubo 4. Estas dos, la que No, hubo un grupo de minas no. que nadie les habló. Y la de ayer. No, pero no me parece que no me importe. Ayer me acordaba poquito la de Coso. La de. ¿Al río? Que vinieron las minas, no. ¿Cuál? La que fue la noche antes de los Cosco Me Awards. ¿Acá? Nadie les habló. No, tiene Un desastre. Vos estás venir una previa y te invita. Invita a Moschetti, Berra Monochetti y no vayas. No vayas. No vayas porque la vas a pasar mal. Y no, la verdad que no. No La verdad vayas. que Me da mucha nostalgia de 2024 de stream, Tipo en la ¿Por qué? casa de Emo. Porque no leo nada. No leo el chat, no me veo la cara, no me voy a estar mirando 90 minutos todo el tiempo la cara en la CBS porque no la veo, no los veo ustedes, no veo clips, no puedo ver imágenes, no puedo ¿Y ver por videos. qué? Porque me olvidé los lentes de contacto en mi casa. ¿Y ¿No ves nada? ¿Usar unos lentes, unos anteojos? No tengo anteojos, no tengo marco de anteojos. Te estoy Hace saludando, 20 años y Bull. medio que no tengo marco de anteojos. Saludame. Me está haciendo fuck you. ¿No?
De Latin Falcon. Ahí sí veo. No leo el chat, no puedo leer el chat. O sea, si el chat en este momento quiere decir que yo soy un gordo, pajero, fracasado, Igual que lo le dicen arruino aunque la vida, lo dicen aunque puede le- ser. Igual no hace falta que lo leas. Claro. Lo vamos a decir igual, O sea, créeme que lo dicen. No, para mí no lo dicen. Cuando yo miro no lo dicen, pues son cagones. ¿Cómo que no? La recontra Son dicen. cagones. Es un chat de cagones. Hay que recordar que siempre hay que tener presente que es un chat de cagones. Para que poner una. El chat más cagón de la República Argentina, el que nunca aguantó y el que siempre entregó. Adicto a entregar este chat. Hablando claro. Estoy subiendo a los anuncios, gente, porque me quedé Señoras apagando la y luz de señores. atrás. ¿Estás haciendo qué? ¿Lo de Alonso? Sí, lo Alonso. ¿De Alonso? ¿Viene? ¿Vos te referís a Augusto Gioia? Augusto Massa. Alonso, yo y Augusto Massa. Yo atrás. No, ¿qué es esta foto? Tranquillo. ¿Qué? Pero es que era la Yen, compu. Yen. Pero vos sabías que iba a pasar esto. No. Nunca armo mate acá, siempre armo abajo. Hoy no llegué, la mosquita me lo trajo y no se lo puedo rechazar. ¿Y por qué en lugar de hacerlo acá, amigo? ¿Qué es el lugar donde streameamos? Hay un lugar donde streameamos que por lo menos. limpio, amigo. Bueno, ahora voy a limpiar yo. Voy a traer una escoba o algo. ¿Hay alguna escoba? Abajo. Es una locura, amigo. Puta, no. ¿Qué? ¿Qué? Che, buena chombita clave, ¿eh? No la llevo a ver, amigo. ¿De ¿Nada? quién? ¿De dónde es? De la banda amiga de... Es una locura. La banda amiga ¿De quién? Animal. Rotten Future. Rotten. Amigo de Rotten. Amigo de Rotten. Es terrible que ya... Estoy a un segundo de decir otra, güey. Es increíble que ya este grupo no puede opinar de ninguna marca, ninguna prenda. Porque, o sea, nunca No, podés, yo sí. nunca podés criticarle A ropa mí a me otro. critican siempre porque... Porque son todas compradas. Sí, yo me compré todo. A la barbita nunca le podés decir algo. Cero canjes metí. Al Bayo nunca le podés decir que no te gusta algo. Jamás. Terrible. O sea, para que entiendan la cantidad de hierro que había tirada en el piso. O sea, todo esto tirado en el piso acá. Tipo donde va a venir Morena, por ejemplo. Rarísimo lo que decís a mí. ¿Qué? No, se me cayó la mano. ¿Tapado? Buenísimo. Bueno, no necesité nada, bro. ¿Eh? No necesité nada. Dale, vale. No armaste, boludo. Pará, calentar el agua, poner la yerba. Y no, hay que Eso es armarlo. Lo mate. difícil es armarlo. Sí. Yo me compré un armador. Ay. ¿De mate? Sí. Igual le pusiste mucha hierro, amigo. Por eso se me cayó. No le puse tanto. Se te fue la Después rama. te la fumás, no me la voy a fumar. No, Valletti, pedime perdón porque no. No me la voy a fumar. Perdón. No me voy a fumar. Eso es yerba de. ¿Qué es eso? ¿Jura? De coso. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? Es de Rotten el uso. Qué La marca uso. acá. Extraordinario el uso Qué de bueno que está. No, ¿qué? Es la marca que acabás de Qué nombrar bueno. y tenés Qué esta bueno. remera. Es el mejor uso de mi vida. Ah. ¿Lo querés vos? No se No, pero me puede tengo que- opinar de una Dale, prenda. barra, comprate algo, gordo. Pero, boludo, pará. Peleaste Es de en la la misma velada de marca que te Loquita Rodríguez, regaló. te pagó la torta de Es guita, la compraste misma una marca que te remera, regaló. compraste la remera en 11, viejo, todo de tal mañana. Pero es la misma marca que vos te regaló. Pero... La Sí, misma, ya gordo. sé, el pibe... Es el que te hizo lo de la... Claro, la ¿cómo el pibe? ¿Cuál Fran, pibe, Fran flaco? se ¿Qué llama. mierda es? El pibe Bueno, vino a pero- casa, charlamos. Pero yo le digo al pibe cariñosamente. Pibe, le dice. Es un aldeano de Minecraft. ¿Qué por esto, boludo? ¿Qué tiene esto de raro? ¿Ustedes no dicen el pibe? No decís el pibe. Sí. Sí, a alguien que no le tengo ni un mínimo aprecio. Nada. No, pará, gordo, pero O pará. sea, le boludo. digo el pibe a alguien que me atiende en un farmacity. No, el muchacho. Bueno, Pero cuando muchacho. Bueno, Yo pensé que Balsa se iba a quedar acá. ¿por qué? Y porque dije, bueno, no sé, se va a quedar Balsa. Se va a encargar de. ¿Por qué se fue Balsa? Yo llegué, crucé un segundo de mirada con él, no lo saludé porque estaba apurado. Y dije, bueno, después charlo con Balsita y se fue. Es horrible cuando pasa eso, amigo. Me pasa re seguido que no saludo a la gente porque, por ejemplo, llego apurado, me tengo que lavar los dientes, me tengo que peinar. Y cuando bajo para charlar ya se fueron. Y lo que puede ser es saludar. No. Lo que puede ser es no tardar una hora para hacer las cosas. No, saludar igual. Nunca verlo Hola. igual. No, es que no, eso fue porque no tenía los lentes de contacto. Pasa que yo tardo más o menos 45 minutos en acomodarme el pelo. ¿Cuánto? 45 minutos. Esto es real, gente, ¿eh? ¿Vos metés pelo por pelo? Tipo... Nah. ¿Cómo se tarda? Tardo 2 minutos. ¡No! No, para mí posta, boludo. lo que pasa a mí es que me Siempre decimos, ¿dónde estaba Uletti? Para ¿Dónde mí estaba tarda, Uletti? yo lo he visto, más de 15. Sí, Cerralo, 20, 20, gordo. 25 minutos. Cerralo, hoy tardé 2 minutos. No, se termina, se seca. No, Si me pasa, claro, si- boludo. Es si que lo me baño. tira para abajo. Si me baño, sí. Si me baño, sí. Ahí espera, camina, termina, se empieza a poner el polvo y empieza Por ahí me bañé en mi casa, Hoy me bañé en la casa de mis papás. Taca, 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 y después no le gusta. Y a los minutos no le gusta y va, vuelve al espejo. Taca,
Posta, me sorprende mucho los días productivos que estoy metiendo, Hoy un escándalo. Un escándalo día de la vallita. Fui a la casa de mis viejos, tomé mate todo el día, comí churro con dulce de leche, Pará. medialuna de manteca, No hay algo muy productivo. chipa, sanguchito de miga, todo eso mientras miraba Argentino Junior Belgrano ¿Quién ganó? Belgrano. y tenía a mi perro durmiendo sobre mi pierna. ¿Qué más? ¿Ya te quiere el perro? ¿Te agarró cariño? ¿Qué más? No, estaba mi viejo al lado, por eso se sentó ahí y me mira. Si no, no me da bola, pero le puedo tirar un pedazo de carne, no me da bola mi perro. Soy por escándalo la persona de la familia más odiada por mi perro. Menos querida, no digas más odiada, porque no es que odia. Eso para mí es algo con los animales, Porque viste que yo me hago querer. No. Porque generalmente entro fácil en la gente. Por ejemplo, tus amigos me quieren todos, tus amigas me quieren todas. Vale. Sus parejas me quieren. Yo me hago querer en ambientes. Me dijo que medio boludo. A mí, Dale. literalmente lo que me dijo es, Dale. no me habló nunca, no Dale, habla, mentira. y me dijo, Mentira. las 4 veces que vino, nunca me saludó, nunca saludó. Mentira. No, verdad. No Me digas dijo que no saludaba, bro. No digas eso porque después quedo mal. Pero es verdad, No, gordo. Me dijo que no saludaba. Es que bueno. me lo diga en la cara entonces si tiene huevo. ¿Por qué? arreglate ¿Qué el anda pelo. hablando por atrás, boludo? Arreglate el pelo. ¿Qué anda hablando por atrás, la puta madre que lo parió? ¿Cómo arreglaste el pelo? Nah. Ah, Mosqui. Bueno, pero ahí, no, bueno, entonces, Arregláselo vos, Mosquia. me tiene bueno, gorra. Arregláselo vos, no. Mosquito, pedazo de puto. No, me con gorra. Tragásábele. Mira, que estás 2 horitas con el pelito, sos vos. Sí, Eso mira, es hoy lo se que va. La hago. leche. Eso es metrosexual. Tomar toda la leche del tambo. Es metrosexual. Directo. No, yo de hecho el tamo no tomo porque soy flaco, así que por tú no digo. ¿Qué flaco? Tomo Te has leche hecho- de lactosada. Te has hecho un amor. Leche de Flaco, crema. tenés la teta de... Leche entera tomo yo, gordo Tenés no la soy. teta de que vende la Gordo cosa de no los soy. Simpsons, el que vende los come los Simpsons. Te haces flaco, dale. Por eso porque ustedes me hacen comer todo harina, fritanga, todo arepa, todo. La banda fue a Colombia, todo arepa. No, la gastronomía colombiana es muy rica. La gastronomía Pero colombiana- es fritunga. Están todos fritos. No Nos te reíamos. no te meten en un horno ni Nos cagando. reíamos con la moquita en Son Colombia los porque parceros. primer día la pasamos muy bien con Moki en el tema gastronomía. Disfrutando mucho. Coñamos todo, arepa, cosito, pancito, todo. Ya a la noche, bueno, vamos a seguir comiendo. Bien. Estaría bueno en el medio meter una proteína, algo. Día siguiente fuimos a la finca de Maluma, todo fritanga, No, arepa, empanada frita de empanada, papa frita. papa. Y después Meteme una carne. arepa frita con chorizo. Pero meteme una carne colombiana, por favor. Meteme un huevo duro que tengo la fritanga acá, tengo una arena, estoy más hinchado que Coroniti en el 2011, boludo, por favor, te lo pido. Puta madre que lo parió. Pero. No, streameemos No el vengas viaje a Córdoba, Colombia, ¿no? Boleti, por favor, El te viernes. ponen. Voy a Córdoba, confirmado. Te están poniendo que por favor no vayas. ¿Por qué? No sé. Ya fui a Córdoba, fui en el 2024. Mira, con River viajé 2 veces. Bien. 2024, Bien. Boca River, Perdimos. 3-2. 2025, Palmeiras River, perdimos 3-1. No, no vayas. El domingo vuelve el No, Gallo. no viajes, no viajes. Vuelve el Vallito. No, no viajes, no viajes. Por la épica Cordobazo, me planto en el Kempes, como siempre, a dejarme la garganta. Y voy a No, cambiar no de viaje, Kempes. no viaje, Sí, sí. gracias. Gracias, Caperettini. Caperettini Watch. No, pará, Amigo, al quédate, final quédate. lo voy a ver en mi casa, todos los partidos en la cancha. Quédate en casa, gordo. Gordo. Ya tengo todo diagramado. En realidad, la posta, yo te lo digo a vos, se ve a ustedes porque los quiero. Tengo que vender una imagen para afuera que no es real. Yo voy a Córdoba para salir de joda viernes, sábado, domingo. Y después el partido, bueno, de Yapa. De Yapa, No, gordo. no tienes que cagar. ¿Cómo? ¿Lo mío que tragar? Sí, gordo. ¿Pero el lunes es feriado? ¿Y qué hora es el partido? A las 3 de la tarde. No, recontra, también el partido a las 5 te veo. Claro, claro, el lunes es feriado. Entonces yo dije es algo domingo también. No, no. ¿No? No, gordo, tenés que estar Ahora acá. no llegás igual. ¿O sí? Llego porque viene avión. ¿A qué hora es ese vuelo? A la... No lo saqué todavía. No saqué nada. Ni debe haber aviones. No saqué porque nada. hasta- Voy a Córdoba porque vengo rompiéndole las pelotas a mi viejo. Aunque si Río llegaba a la final, yo voy a ir a Córdoba. Así que ¿Pero voy a ir a qué Córdoba el domingo. ¿Y cuándo vas a Hungría? El miércoles me voy, 27. ¿Y vos vas a ir, Merrol? En teoría Merrón viene, pero no hizo nada. ¿Te imaginas? Ah, a Budapest sí. Yo a Merrón le conseguí entrada. A Budapest voy. Pero solo tiene entrada. No Tengo que tiene sacar el ni pasaje. vuelo. Sí, tenemos sacado peaje. Cagaremos. Yo no tengo peaje todavía. Bueno, no nos vamos a hospedar. Sí, amigo, sacamos juntos. No, para sirve. mí- A mí me sirve. La pota es que a mí, desde el lado humano, medio que me chupa un huevo que vengas. Me Epa. sirve mucho que venga porque me metemos miti hotel. No. Gordo, estaba Eso viendo. está- Está carísimo. Había un Airbnb que era Pero una pará. cama matrimonial, una sola y un baño. El Emo no va a ir en Ochoto. Bueno, escúchame, encontré no. Airbnb, una cama matrimonial, un baño, estaba creo que $800. Vamos ahí, dormimos juntos con el emo y hacemos mitad.
400. Ah, Lemon no baja del... No, yo no voy a... Un Ibis. Yo no me voy a hacer romper el orto por 3 días en Budapest, perdón. Pará, ¿entonces no te importa que yo vaya para acompañarte? Sí me importa, pero sobre todo es lo económico. La amistad para mí es secundario, siempre lo económico viene por encima. Tiene un punto, Es una locura lo que está diciendo, tiene boludo. un Vos no punto. lo podés salir a Si a mí la banana rancia me ofrece 500 lucas verdes por mes, yo me voy, amigo. ¿Por cuánto te vas? Nah. Dos. ¿2 lucas? Nah. Que me pague el abono, que me pague el abono del equipo del bicho en Emirates me voy. Concha de su madre. Se la pelota. Dale, boludo, ¿en renegando, serio? renegando con el cacipe y con la marca, boludo. ¿En Madre, serio, boludo. gordo? Olvidate, sí, ¿Tan poco? No, va a estar bueno. Se me viene, se nos vienen. Yo en mi caso tengo el sábado me voy a Córdoba a ver a locura. River con mi viejo y con mi hermana. Bien, Y con amigos, por supuesto. bien. Domingo, final de auto? River en Córdoba. Dijo que fue en avión. No sé, escuchaste? quiero ir en avión, pero creo que no hay vuelos. Así que creo que voy a tener que ir en auto. Lamentablemente lo clavo a mi viejo a manejar 7 horitas. No, literalmente dijo que va a ir en avión. ¿Quiere ir en avión? No sabe, ni siquiera sabe que hay vuelos. Pero hace ¿Quiere? un minuto dijo Es voy que en no avión. hay y Mosqui tanto- pregunta no hay- cómo no hay vas a ir. tanto vuelo, no hay tanto vuelo. Bueno, No pero va es a ir en tarado. avión. Porque vos dijiste voy en avión y Mosqui hace un minuto dijo No, cómo no, vas a ir. pero te refresco la memoria. A ver. No, dijo que no tiene nada. Claro, no tengo nada. Y después el miércoles 27 me voy a Budapest, que tengo 32 horas de vuelo, 3 escalas hago. No. ¿Vos vas a ir más directo? ¿O vas a ir en el mismo vuelo que No, Boletti? yo meto viaje directo. gordo. Te va a salir Loco. bastante más caro. ¿Sí? Para, ¿podemos Gordo. ver cuánto vale? Yo me ahorré, digo cuánto me ahorré, Sí. $600 por hacer 3 escalas. No, más. El segundo estaba más de 1000. ¿Te acordás? Pero lo saqué con agencia yo. Ah, bueno, de Pero los cosa que que tu estaban acá. Mi tiempo vale. Mi tiempo vale. Y pero te pagas el wifi del avión y... Para, ¿yo cuánto fue mi vuelo más largo? 50. Es que vos yo me di cuenta ahí que estás mal de la cabeza. Dubái. 50 y pico. No. Yo me di cuenta que estás muy mal. Tipo, que yo si te hubiese la oportunidad, yo te internaría. Pero ni siquiera en un psiquiátrico. Y te internaría en un zoológico para vos. ¿Por? Amigo, se tomó un vuelo de 50 horas mirando la ventana. ¿Pero por qué? ¿Quién hace eso? ¿Quién está 50 horas mirando la ventana? No durmió, no escuchó Nah, música, sí durmió, no sí vio durmió. películas. Sí, dormí un par de. Bueno, ¿cuántas horas? ¿Sabes con qué me siento muy congeniado? Con Eliseo. Del encargado. Maravilloso. Este es el típico boludo que se come el cuentito de que él es el protagonista de la serie, ¿viste? No. Eso lo hacía de chiquito, yo pensaba que era Michael Scofield. ¿Viste? Tipo, yo iba al aula y analizaba todo, miraba el aula. Y ponía la cara de Michael así. Me hablaba demasiado intelectual, hablaba poco. Tipo, las 2 semanas después de billar, No te yo puedo- me- no te yo puedo me iba a la remar- esquina solo y me decía, ¿qué pasa la mosca? Yo me hacía el interesante. Sí. O iba al patio y también me ponía a mirar. Pero que te unías a cómo escaparte del colegio. Forma de escapar del colegio. No, yo era él, en todo sentido. ¿Y los tatuajes? ¿Quién es Scofield? Michael Scofield, ¿no lo tenés? Te juro por mi vida Y que ahora me está pasando mucho con quise Eliseo. remártela, gordo, pero no sé de qué hablas. Ah, el de Prison Break, ¿o no? Sí. ¿Cómo se llama en la Eliseo. serie? ¿Cuál es el nombre? Michael Scofield, claro. ¿No escuchás cuando habla? ¿Cabeza de pantufla? Claro. Sí. No, pero sí. Me siento. Con Eliseo. Siento ¿Y que por tengo qué? muchas cosas en común. A ver, por ejemplo, vos nunca laburaste, él sí. Bueno, eso es un punto. Nah, Eliseo no labura. No labura. Es un chanta. boludo. Encargado. No, se me Eliseo entiende. Eliseo es el pajero. Es la persona que menos No, labura. del es la planeta. persona más laburante que hay. Eliseo, Terrible lo que labura, por sí, favor. gordo. Todo el día laburando acá, todo el día. No, de ese lado. Porque saliste como el orto. No, por la vestimenta. Claro. Viste que él siempre está presentable, siempre sabe todo, siempre tiene la razón. Y después es como Sí. que él habla solo. A mí me pasa mucho eso de hablar solo. Claro. Te cuento, él está loco, Eliseo. Y cagó mucha gente por plata. ¿Qué te dije hoy yo a la tarde? Me dijiste una frase muy rara que es que te querías intentar autochupar la pija. No, dale. Te dije, Ah. ¿y si soy el único cuerdo en un mundo de locos? Sí, bueno, eso es gente, una persona con mucho ego que piensa que eres como el prota de la vida. Tipo, hay gente cuando... Obvio, yo pienso que yo soy el protagonista. Claro, vos pensás que vos sos tipo el protagonista de la vida, que todos tipo, van a estar a tu alrededor y que el mundo se creó por vos. Un poco sí. Estás mal, gordo, está re mal esto. Está re mal, Pero si carapantufla. antes pensabas que había alguien manejando el mundo desde arriba, a ese alguien le chupas un huevo. No, yo creo en Dios, como alguien que maneja. ¿Qué te Le carajo? dijiste a la chica del espacio que había desde que a nosotros nos manejaban todo desde arriba. Pero él está hablando de los masones, creo. Ahí se refiere a los Eso- masones. Eso nada que ver. ¿Qué son los Sí. masones? No, eso, sí, eso obviamente con todo lo que nos dan de comer y toda esa cosa está todo armado, obvio. ¿Cómo?
Sí, que hay gente que está en las esferas el otro día altas del me poder comí y que... estábamos en el aeropuerto con Mosqui. Morena llega a las 11, gente. Aeropuerto de Medellín con el Mosquito. Y si todos somos NPCs de Mosqui. ¿No sentís que te iría un poquito mejor si fuese todo a tu alrededor? Como que caí una marca o algo. Alguna marca podría. Claro. Perdón. Que la escuché y me encantó, boludo. Salió martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Es la coreo Salió martes. jueves, No, viernes, No, martes. sábado, No, martes. domingo no, martes, y pones esta canción y se pone a bailar. Sí, me encantó. Posta metí... Uy. Me duele mucho, pero ayer, con la noche de ayer, Te retiraste de la noche por un me tiempo. retiré, amigo. Metí martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Para mí nunca pasó ni mármol. Perdón, ¿cómo martes? Alcohol. Tipo, igual es un viaje de egresado, ponele. Alcohol. Alcohol martes, alcohol miércoles, alcohol jueves. Pasa que bueno, boludo, los colombianos venían un chupito, un aguardiente. Un guaro. ¿Qué le voy a decir, boludo? ¿Cómo dijiste? Martes putero, La moza, sí. miércoles te caviaste, La finca de Maluma no paré de chupar. jueves, Jueves fuimos al show de Maluma. No, fuimos a Nos caíamos después. Fuimos a cenar, me tomé 3 Caíamos cervezas re y pedo un trago los ese de dos, tequila de verdad. también pedo. viernes saliste solo. Dado vuelta. ¿Hay gente del chat que salga sola? O sea, que llegue un boliche y Pará, llegue yo no sola voy al solo, boliche yo no y voy entre No, sola. no. Pregúntense, porque yo no conozco otra persona No, como capaz que que hay- hable De con Robert Ganati, no sé. Yo adentro conozco gente siempre. Por ejemplo, el viernes Ahí. fui solo a la puerta, pero adentro estaba Grego. Yo sabía que estaba Grego. Sí, bueno, que esté Grego ¿Y en por la qué no puerta de vas con Caramelo Grego? es como que va siguiente. Claro, ir Grego Caramelo es como- ir a la cancha de River y que esté Coudet en un partido de fútbol. No es tan raro. Bueno, amigo. Yo fui Es sabiendo que estaba prácticamente Goya. lo mismo, boludo. Estaba la Goya, estaba Tommy Ray. Para mí no cuenta Grego. Para mí que esté Grego no cuenta. Tommy, Tampoco, estás todos los viernes, Bueno, boludo. boludo. Es el dueño, prácticamente. los muchachos. Claro. Claro, todos los que estaban ahí que conozco Están trabajan laburando. ahí. Claro. ¿Por qué no agarrás ahí? O sea, la gente que ojo Tiene que estar ahí. se lleva guita ahí. Vienen de ahí y se llevan plata por estar ahí. Vos- Yo voy, pongo y. ¿Por qué no agarrás ahí un curreni? No, mi sueño, mío. Trabajar en Caramelo es mi sueño. Dejo el stream por trabajar en Caramelo. Dejo el stream por Para, vienen y te dan... Dejo el stream por te dan limpiar un los muy baños de buen- Caramelo. No, muy buen Sí, sueldo sí. y sos relaciones No, públicas de Caramelo. dejo el stream por hacer barra de Caramelo. Y Barra, ni siquiera y que a pública. las 4 me digan, bueno, listo, Paulo, terminó tu laburo, ahora anda. Es como hacer work and travel en Disney, viste, que te trabajás durante el día, anda a los parques, vamos a los parques a disfrutar. Qué lindo, boludo. Mirá vos, como un pelotudo. Estás re loco, boludo. No, sí, el viernes salí completamente solo. Tercera semana al hilo que me presento en Caramelo solo. Tipo, ya me da vergüenza saludar a la seguridad. una- No lo digo en joda. Me da vergüenza que me mire, contacto visual y decir, otra vez sola. Ayer la pasamos muy bien igual. Sola para vaya. Ayer la pasamos muy bien. Ayer metimos party bus. Yo me sentía que estaba en un... Cumple Volví a Vals. tener 15 años ayer. Mm. Ayer volví a tener 15 años, cumple el productor, Cumple cumple arroba Balsita, Au Benzano Oc. cumple el project manager. Creo 31 para que están preguntando. 31. Ayer la banda volvió a salir junta, quizá desde hace 4 meses que no salía junta en su totalidad. Y la verdad que a Mosque se le fue larga ayer. Y la mosquita estaba dulce. Estabas dulce ayer, Estaba dulce. Estabas muy entonado. Como tiene que ser igual. Mirando los prohibidos muy fuerte a las 4 de la mañana. No, ¿qué 4? 6. No, 6 A de las hablar. 6 seguía, prendida la mosca. Terrible. Seguía prendida. Pero yo a Baoletti, cuando lo veo en pedo, bueno. No, yo ayer no, No. Regulé Pero yo, toda la Baoletti pedo, bueno, Baoletti pedo. Mosqui en pedo te sorprende. Mosqui borracho, muy borracho te sorprende. Y. Nah. Sí, gordo. Sí. Estaba re borracho. Vos también me dieron borracho una vez ustedes. No. No, Mosqui. Una. Mosqui, te he visto mucho. Ya sé cuál mucho decís. borracho. Ese día. No, más de una. Más de una, verdad. Apertura de caramelo, la verdad fue. Hicimos el stream de tu jardín con enanito. No, ese- Te comiste una carne de la air fryer acá en stream. No sé, No, ese día no ese podía. día estaba, pero... Bueno, por eso, no, has tenido más de Pero Agarrate yo en lo general no me pongo tan en... Tipo, como me pongo en pedo, pero... Ahí. La de apertura de Caramelo fue demencial. Bueno, y ayer también, No. Nada, después la otra mosquito. Estaba re en pedo, boludo. Yo te di en pedo hace poco. ¿Cuándo salía con Eva? La salida con Eva. ¿Sí? Sí, Estábamos- sí, estábamos todos puestos. Claro. Era una mosquita pasada. La salida con Eva estábamos todos pasados. ¿Vos te fuiste? Yo me No, yo ahí quebré. quebró. A Baoletti Salida con Eva, ahí me que agarró balsa, me metió al auto, me sacó la zapatilla, me lo acostó en la cama. 4 de la mañana. No, yo salía con Eva, fue un desastre. La imagen que llevó Eva de mí. Un pendejo que se hace. Piensa que tiene 15 años, tiene 24, quiebra a las 4 de la mañana y el productor lo mete en el auto, lo lleva a la cama, lo duerme y se va. Ya, a Minichi. Ahí dale, Vallito, dale. Con eso seguro que la tirotea, dale. Con eso la levanta.
¿Pero qué? ¿Vos la quisiste tirotear? Es la mujer más linda del mundo, qué sé yo, no. No claramente era Zaira, no era ¿No era Valentina Zaira? Cenere, No era no Cenere. No, bueno, no la quise tirar, pero... Era, dijiste que, máquina. dijiste que Zaira era No. más linda, dijiste que Cenere era más linda, dijiste que Mega. Eva era más Pará, linda. pará. Cuando Dale, hay una boludo. mujer muy linda como ella, por más de que nunca intenta o que no ni quiera, tenés que dar una buena impresión. No puedes, Pero no, ¿cómo es no puedes eso quedar de- como un pelotudo ¿Cómo mental. es eso de que Y el vallito quedó como un pelotudo mental ese día. ¿O no? Sí, O sea, la imagen que se lleva ella es la de un gran pelotudo. de hecho me lo dijo. ¿Qué te dijo? Cuando te fuiste me dijo... ¿Por qué se fue tu amigo? se fue el boludo, dijo? Dijo, ay, ya se fue. Qué plomo, dijo. Qué lindo, está bien sufrido. Ahora sí, a disfrutar, dijo. No, igual para. Posta, yo te vi normal y en un momento te sentaste, creo, en el piso No me acuerdo yo. y te llevó Balsa. Yo ¿De no me ayer te acuerdo. acordás? Estaba tomando champeta con vos. ¿De ayer te acordás lo que- Ayer me acuerdo todo. Ah, Estuve ok. muy bien ayer. Bien. Ayer no hubo ningún momento de la noche Yo que también, haya yo estado estuve muy tranquilo ayer. Regulé toda la noche porque venía de... Para mí no regulé. Para mí lo que está pasando es que Google... Esto de verdad, gente, no sé. Capaz de googlearlo. Puede ser que ya, tipo... Si salís mucho, muy seguido, tipo, te empieza a dejar de pegar el Te alcohol. pega menos, sí. Sí, obvio. Obvio. Claro. Sí, Yo me sí. di 5 días al hilo. Encima, ayer podías Mi- O sea, no te festejar. pega nada. Mi cuerpo lo ve como agua. Claro, tomás más alcohol que agua. Pará, te puedo decir Perdón, algo. mate. Ayer podías festejar porque Sí, ayer mate. jugaste un buen partido de fútbol, además. Ayer, amigo, posta, mi sábado, ¿viste cuando al Baulo venía de una seguilla en la que no le salía nada? El auto, derrota con Boca, el Arsenal, lo venían forreando, mala leche. Y ojo, Pará, ¿qué es ese que de a poquito se empieza a enderezar, ¿eh? ¿Por Ojo, qué? de a poquito. Bueno, lo de River con San Lorenzo fue un milagro. Después River le ganó a Gimnasia. El sábado convierto un gol. El gol que convierto, fútbol amateur con mis amigos, fútbol 11. El gol que hago, Mosquito. Partido 0-0, chivísimo. Engancho para adentro, afuera del área, incluso atrás de la medalla, una bomba seca. Palo y adentro, arriba. Explosión. No, no, convierto 4 goles en el torneo. Ojo. 4 ojo. goles. Che, muy bien, Dos de boludo. penal. Pero Dejé el bueno, estoy hablando con Morena. Para un poco. ¿Qué pasa a la gente, boludo? Y ahí me voy al estadio más monumental, donde River juega un partido perfecto, lo jugó como una final, gran alegría. Permiso. Así que de a poquito la vallita empieza a tener buenas. Sí, bueno, ahora lo que falta es que pierda River. No, yo tengo fe de que ponerle ahora, gana River la final, el Arsenal gana la Premier, el Arsenal gana la Champions y me voy al Mundial con la pija parada. Para mí. Eso siento que después es lo que puede pasar. Siento que el vallito se le enderezó. No, yo ya tengo la información, pasan 2 de 3. ¿Qué pasa? A ver. ¿Me voy al Mundial con la pija parada? No. Probablemente. Eso que creo que ser la única. Eso seguro. Sí. ¿Qué es eso? Pero para igual, hablando en serio, la ¿Qué noche... preguntas, Mosqui? Si no lo estoy mostrando. ¿Puedo hacer una pregunta? Ayer a qué hora se fueron ¿Y ustedes? por qué cuando estás en stream te pones a ver TikTok? No Porque a entiendo. veces se llama producción, que dejo cosas para después para reaccionar. Entonces, Bueno, lo pero dejo en me otra pantalla. engancho. Bueno, gordo, ¿Qué entonces querés que haga? a ponerte a ser viewer. ¿O no? ¿Estás en la mía en esta? Acá se pelean ustedes, yo no voy a opinar. Que se ponete a ser viewer. Viste que Lemon siempre Lemon me quiere traer. siempre. Discuten ustedes. Siempre. Discutan A ver, ustedes. no me vas a sacar, te dice, no me vas a sacar acá. Pero ponete a ser viewer si no, En el- boludo. en el- Estoy dejando un video para después. Y Mosqui pregunta, ¿Qué y tiene Mosqui para- dice, ¿qué es eso? Y Pará. dale. Se pone a ver un TikTok, Lemon. No. Sí. ¿A qué hora se fueron ayer? A las 6. No, Yo también, 6 y pico. yo me fui 6 y cuarto y ustedes estaban todavía. Yo fui 6 y Cuando yo me fui estaba. media. 6 y cuarto me fui. Bueno, 6 y 10. Te fuiste después de mí. Creo. No, pero bueno. ¿No? No. ¿Y viniste acá? Sí. Sí, sí. ¿Qué va a hablar la banda con Morena Beltrán? Porque Pelotito. Es fútbol. la verdad que la mosca... Pero gordo, estás metido en el campeonato. No. No sabes nada. Dame el 11 de River contra la final, yo te digo quién conozco. Beltrán. Lo conocí hace una semana. Bustos. El de Juan Independiente. Tractor. Bien. Martínez Cuarta. Sí, Martínez Juan. Rivero. De cara no lo tengo. Dale. Dale, Rivero, Hace sí. 6 meses titular en River. Bueno, amigo. no lo tengo de cara. Acuña. Sí. Fausto Vera. Sí. Lucas Silva. ¿Qué, portugués? Lucas. ¿Quién es? No, la Un conoces. pibe del Un pibe de club. River. No, ¿Serio? No lo conoces. No tengo ni idea quién es. Si no mirás, no No, tendrías ¿Hace algo? caballo. ¿Qué es esto? Una foto de Steam del otro día, ¿verdad? ¿Pero qué me papaste con qué? Ya entendí. Baulista y los baños de caramelo próximamente. Tenés un. ¿Pero con qué me mojó la Ema? No me acuerdo. No, tenés un. Es un edit, güey. Es un. No, la Ema me había empapado con algo el otro día. Sí, pero tenés. ¿Cuándo usaste ese bus y ese jogging bot? Lo usé, ¿Cuándo boludo. usaste un conjunto blanco con esa Ah, zapatilla? no, nunca en mi vida. Tenés un coso, gordo. La tenés un. Sos el limpiador de baño, básicamente. Pará, seguí. ¿Silva? Galván. No.
No, no sé, Albán. Juan Cruz Mesa. No. Freitas. No. Colidio. Sí. Ah, no conoces a nadie. No. Está mal, vale. No conoces a los pibes, qué sé yo. Me parece normal. Si no mirás Ah, nada. gordo, todo no el conoce a día. nadie. Pero si no Y mirás. si conozco dos de argentinos. No, Belgrano es la final. Ah, Belgrano. Pasó Belgrano. Es que yo vi abrir promedio y iba a 1-0 argentino. ¿O no? Pasó Belgrano por penales. Lo empató el Ubita a los 94 y por Ey, no puedes decir nunca que sé más de fútbol que yo, gordo. Sí, mucho más que vos. Mucho más que vos. Dame ranking de quién sabe más de fútbol de Marnoschetti. Dale, gordo. ¿De qué? ¿De fútbol? Sí. De todo. Es una mezcla entre todo. Mosqui, Bauletti y Manuel. El mío. Para mí Bauletti no tiene interpretación de juego, no sabe cuándo es offside, todo lo que dice que falta no es falta, todos los penales. Para mí, también está muy mal acostumbrada porque es hincha de dos clubes que roban todo el tiempo. Entonces, Nada que ver. El Arsenal es el club más arbitraje. cagado de la Y historia. aparte, Bauletti no tiene pensamiento crítico ni objetivo. O sea, vos hablas con Bauletti y hablas con un termo. Todo lo que te da el Real Madrid es como si te estuviera hablando de Sarmiento Tuve Junín. razón en todo. Si no, Como no si ganó estuviera nada. Nada, plete. Como si estuviera hablando de Sarmiento Junín. No estoy hablando de esta temporada. ¿Y de cuál? En general lo digo. Cuando discutimos el Madrid, discutimos de actualidad. Discutimos de Vini, de Bellingham, de No, Mbappé. todo. Te voy a decir algo. Para Discutimos vos de son la todos historia. horribles. Nunca hablamos de Stefano. Mauletti, Mosqui y Bernal. Ok, no me importa porque, primero que nada, son comentarios que dicen mujeres, entonces no me interesa. No, vos no sabés una gacha. ¿Cómo? Nada, estoy jodiendo. Pero claramente yo sé más de fútbol que Mosqui. Nah. ¿Quién sabe más, Mosqui? ¿Vos o Morena Beltrán? No, yo. Ok. Ahora, yo sé demasiado. ¡No! ¿Cómo vas a saber más que Morena Beltrán? Amigo, ver fútbol no es saber de fútbol. Ok, te voy a hacer un test. Hoy vas a competir con Morena Beltrán. Listo. Vas a competir con Pará, Morena del Beltrán. producto. ¿Eh? Del producto. No, de fútbol. Del dije. producto. De fútbol. Del producto. No, para el fútbol argentino yo no sé nada. ¿Y del producto? No sé nada. Bueno, No entonces- puedo competir porque no lo miro. Bueno, ¿y en qué momento, a partir de qué momento se corta el chorro? Porque capaz que si seguís así en esta racha, en 10, 15 años, cada vez sabe menos. Obvio, Ya te a mí, comenté. a mí me va a pasar eso. Yo cada vez voy a saber menos. Claro, va a haber un momento donde... Pero no sabés, o sea, no sabés ni medio Bueno, hoy me perfil de River. dijiste que buen día, ¿de dónde jugaba? Te dije el Norwich, me confundí. No, No dijiste no, Norwich. pero en el Norwich no juega hace 6 años. Bueno, No, me no, confundí. yo te dije que jugaba en el norte. No. Pará, buen No, día. yo- Jugó en el Norwich en el 2021, boludo. Bueno, Hijo de boludo, puta. bueno, me confundí, gordo. Me En el confundí. Vila, en el Vila. En el Aston, sí, en el Aston. Pero yo lo que... O sea que no hay una forma de... Para mí la única forma de saber si alguien sabe de fútbol o no es sentarte y ver un partido con esa persona. No, no es todo ver un partido de fútbol. No, saber de no, te fútbol. estoy diciendo que si vos te sentás con alguien y mirás 2 horas de fútbol con alguien, ahí te das cuenta de Definí Si a- vos ves un partido con nosotros vas a ver a Bauletti tuiteando, a Mernuel dirigiendo el clip y a Mosqui viendo el partido. Claro. Leyó un comentario de Twitter. Igual ¿Qué Twitter? hay que hacer... Que pará. sí, porque mi Twitter es mucho. Toda la guerra de Irán. ¿Qué decís, Flaco? No sé por qué lo decís, Mosquito, si lo decís por el partido contra Atlético de Madrid. No, digo general. Vos Ah. tuiteás en el partido. Yo no ves el tuitear. ¿Pero qué No. tiene malo Twitter en un Porque partido, vos tenés que boludo? mirar el partido. ¿Qué tuiteás? ¿Qué Eres haces creador de Twitter? contenido hoy en día. ¿Qué crees? Yo no sé crear. ¿Cuánta plata O sea, ganas con Twitter? No, yo ¿Cero? toda mi vida cuando voy a la cancha en el entretiempo pongo mis opiniones. Pero es normal tuitear para mí. Poner tu opinión, qué pensabas. Bueno, nada. Hago lo que se me canta el ojete. Después del partido. Bueno, Si no, no sabés de fútbol. Para mí no sabés de fútbol. A ver esto. Para mí. está bien, Si amigo. se hace telefonito, Está bien, Mosquito. no sabés de fútbol. ¿Cómo no? ¿Qué tiene que ver no saber de No fútbol? sabes- si no puedes ver un partido 2 horas, no te gusta el fútbol. Pero Davo tuitea. Ese es el mentiroso más grande. No sabes lo que usa el teléfono este tipo. No, no Mosqui, mira- obvio. Mosqui, independiente no mira. Si me Tipo, interesa el Everton partido, City Mosqui no lo no mira. mira. No lo Mosqui mira. no mira. Si No me mira. interesa el partido, ¿Y me cuántos te entero. interesan por año? Pocos. ¿Cuántos? Los partidos que me interesan los Cuando yo estoy viendo un partido, generalmente, ¿cuál es el porcentaje que te interesan o no? Sí, 3%. Y bueno, entonces, boludo. Y entonces no te gusta, boludo, no sabés. Claro, sí. Bueno, pero aparte- Final de mundial no te celular, boludo. O sea, voy a decir algo. Mosqui una vez Claro. estaba el Barcelona Real Madrid y se fue a dormir. Nada, increíble. Final de Copa del Rey en la Cartuja, partido 2-2. Había empatado Ferran, alargue, volvimos a jugar el mundial de Burger King de FIFA. Y el Mosquito, alargue, estamos ahí. Se fue, al cuarto. El partido solo. No lo viste. No, No lo Mosqui, viste. le viste dormir. No me gusta ver el partido. No te acordás ni quién hizo el tercer gol, no lo viste. No me ni gusta mierda. ver el partido con gente. Ah, listo. Nombrar algunos streamers, bueno, Paule, te voy a nombrar algunos streamers y situaciones y vos les tenés que ir acomodando según lo que parezca a vos. La Mosca, Mernuel, La Cobra, Davo y Cocker. En un fútbol 5 te falla uno y tienen que llamar a uno a última hora. ¿Quién más? Coca, Cano el que mejor juega y el que más sumaría ese plan porque sí, suele jugar mucho fútbol, así que sí. Yo me resumaría, gordo. No, bro. Yo me resumaría. De pero- hecho, a los dos, una vez el año pasado, los necesitaba para un partido, me habían confirmado los dos. Salimos el sábado a Mata, el domingo al mediodía les digo, che, vienen, ¿no? Es ahora a las 3.
Ninguno de los dos vino. Tuve que conseguir otro. No, yo me Sí, resumaría. no, yo una vez te ¿Te cancelé. acordás? Una vez te cancelé, nunca más. Me invitaste No, pero no te nombré a vos, ¿no? 2 o 3 partidas ¿Te nombré a más vos? y te dije sí. Hablemos. Aparte te digo algo, yo juego mucho mejor que Cocker. No es que juego mejor que Cocker, juego mucho mejor. Ay, sos pesadísimo, Oski. Cocker Sabés de acá todo, viene jugás muy bien, sabés todo. Flaco, basta. Bueno, amigo, ¿qué querés No que podés ser tan capo Nací y, así, y boludo. no tener un... Nací así. Y bueno, vos hubieses sido jugador de fútbol o periodista. Mirá Mirá, cómo no, terminaste. ¿Por qué terminaste hablando del culo, Culo de Milica, No entiendo, el culo de Milica ahora terminaste hablando, diciendo boludo. que el ojete de Milica es un algodón de azúcar. Sabés de fútbol, sabés de opinar, jugar. ¿En qué terminaste? No entiendo. Bueno, armemos fútbol 5. Dios mío. ¿Eh? Armemos. Y bueno, pero yo... con- ¿Saben cuál es su problema? A usted le dicen, Con usted dejalo, no. Manuel. Yo llego a decir lo que dice Mosqui y me dicen creído, no sé cosa. Como lo dice Mosqui es, ay, dejalo. Chupame la Pero pija. porque es verdad. ¿Qué va a ser Vos verdad? jugaste con el Team Panel Claro. y un desastre. Yo jugué, No, jugué. no hay chance de jugar mejor que Cocker. No, Cocker es... Juega de 9, Juega juega de en el medio. Cocker Pero es malo. te voy a decir que sí, porque está muy No, eficiente. pero bueno, ves que no sabés de fútbol. Porque eran 9, lástima que bueno, fuimos a mala de todo mano a mano para ganarlo, ahora vida. Estás en una cita y te dicen estoy con una amiga, tráete un amigo. ¿A quién llamarías? El que mejor te deje parado. Sos un forro. Sos un forro. Pará. Ok, nunca más en mi vida te Pará, ayudo pará, con pará, nada. ¿sabés por qué lo Nunca dije? más en mi vida te ayudo con Pará, nada. No, ¿por qué? nunca más. Pará, boludo, pará. ¿Qué me quedaba? Davo, de novio. La Mosquita y el Emo, de ahí, ¿quién es el único soltero? El Nine. El que mejor te deje parado. ¿El único soltero? Bueno, pero te puedo ayudar yo igual. Flaco, ¿estás? No, claramente no. Si hay una chica que está sola, así como colgada, porque yo estoy con alguien, claramente necesita a alguien que pueda... Bueno, pero ponele que no está, ponele que Dago no está de novio. Jugá, boludo. Está diciendo jugá. Es que no, bueno, ahí en ese caso Manuel, obvio. Sí, no, soltero. En ese caso Manuel. Bueno, pero no está... Y él dice que estamos haciendo a Dalia, no lo digo yo. Ok, ahora No hacemos el line. Me puedes mentir a la pelota así, boludo. Mentira la pelota a mí, gordo. ¿Y a quién no llevas ni en pedo? Bueno, Davo lo llevo. Davo. Acá te vamos, Davo es el peor Davo líder. por peor. Toda la vida haciéndome quedar mal. Listo. Sí. Sí, se divertiría. Tipo, Supongámonos en un universo paralelo en donde tenés que partir un penal con los dos que te quedan, Mernuel y Mosqui. No, bueno, acá- Y si encajan en el penal, si se Ok. lo meten, te aseguran Me enojo, que eh. River Me enojo gana la mucho. próxima Libertadores. Uno de los dos lo tiene que partir sí o sí. Ah, vamos. Listo, sos un forro. Salí campeón de torneo de penales de Trust 2011. No. ¿De qué? ¿Penales de qué? Sí. ¿Penales de qué? Salí campeón de un torneo de penales de Trust en ¿De 2011. qué es tras? Trust es el... Es un baile de No. puntos. ¿Qué? ¿Tras? Es la rumba de los puntos con el guachú. No, no, primero que Tú nada... sabes la- El la- Rust, decimos, el juego Rust. Nah, dejate hinchar la pelota, hacemos. No, No. Trust, acá, mi escuelita de fútbol. Yo iba a esta escuelita de fútbol y salí campeón, me llevé una Gatorade ¿A qué de edad? regalo, a los 12 años. Bueno, Bueno, tenés? poné No video, sabe. poné video de YouTube cómo le pegaste al arco. ¿Cuál? El que grabamos acá en el patio casa. No, pero no hicimos penales. Bueno, pero era de más o menos, no penal. No, pasa que Acá. Mosqui No, yo soy muy mal patea pateador de penales. fuerte, amigo, por lo Mosqui menos. malísimo. No, ¿Qué no. patí? Yo también pateo fuerte. No, yo soy malo, muy malo pateando penales. Claramente pateo mejor que Manuel, pero soy muy malo pateando penales. Para mí la Mosquita, no, o sea, no confío que lo mete sí o sí, pero Listo. le tengo más fe. Vamos a hacerlo. Patea fuerte, No, amigo. vamos a hacerlo. Te digo algo que tenés vos. Bajemos. Cuando le pegas al arco, Ya jugábamos un reto en el canal de No, YouTube. vamos ahora abajo. Mano a mano, Vamos, penales. vamos. O sea, el que erra primero pierde. vamos, Mano a mano. vamos. Ni pedo. Anda a la luz del patio. Vamos. Mano a mano. Igual te puedo decir algo, voy cuando a vos le pegar. pegás al arco Emo, la pelota sale fofa. Vos al arco cuando le pegás, fíjate, tu técnica de patear es como la técnica de un centro. Sale siempre llovida, pedorra. No sabes pegarle fuerte. Sale llovidita, sale fofa. Para, ¿y en los penales de Madrid ganó alguno? ¿Lemo? Hinchada sale, fíjate. Sí, gané. El primero Nah, lo gané yo. Madrid me los cogía a los dos. El primero No, lo no, gané yo. la peor la... Amigo, un momento que Yo vos te te enojaste, te me valía. empezaste a decir, vale, vale, y me empezaste a pegar chumbazos. Bueno. Y atajé chumbazos. Atajé Poco, varios. Poco. Nah, Lo nah. importante que te la atajé yo con la... Aparte me hiciste trampa. Y No aparte, te tirabas pará, ahí. ey, que igual te tiré la buena, queda uno, te tiré la buena. Te tiré la buena, gordo. Queda uno. Te tiré la buena en el último. Posta, no, si no me haces quedar mal, boludo, que es como que soy un forro con Manuel, nada, que forro con Manuel, nada. Sí, sí, quedé último. Queda bueno. Mosqui. ¿Qué Mosqui? ¿Qué sí, Mosqui? ¿Por qué teníamos No, Mosqui, un problema con el cardio. Llegué a jugar con mis amigos y a los 10 minutos pido el cardio. Bueno, pero O sea, juega muy es una persona Me- que tiene... el 1-0, cardio me fui de perdiendo una 3-8. persona de 70 años. Pero después con pelota juega muy bien. Sí, y patea bien, sí, y con pie, a morir. ¿Confías? A morir. Ok, Mernuel. A ver, Seguramente en diciembre se haga el próximo pase de mano. Bueno, justo me quedó Mernuel, así que joya. ya peleo. Ya peleó. ¿Tomarías un 2 vs 2 contra él? ¿Te ves peleando? Me veo peleando, Ok. te voy a decir que sí, pero no peleo contra él. No, vos con él en equipo contra otros dos. Sí, no puedo pelear porque tengo el hombro dislocado. Individualmente te ves peleando. La que pasó fue que me motivó mucho estar cerca de Manuel y ver todo de cerca. No fue tan calentado.
No, el día de la pelea. No, el día de la pelea. Se gordo, entendió no mal. Se viste entendió mal. nada, Se no entendió mal, viniste gordo. una El vez. día de la pelea, gordo. Ninguno de los No. dos vino una vez. Qué ¿Qué picardía. vieron? Pará, yo quiero ver la Lo único pelea que de veía allá, era cuando no, llegaba la mal. Pará, gordo. Me metí el Club Alem, Fui al Club Alem, la concha de tu madre. No. Ahí entraba Carlito Teo. Acá me voy a pelear. Yo te fui a ver un sábado a la tarde, con lo sagrado que son los sábados para mí, a una exhibición en Club Alem. La banda cayó Spring, boludo, que su patrimonio neto es el patrimonio neto de Kobe Bryant. Cayó en el mercho, la banda se plantó ahí, bancó los trapos en la exhibición de Lema, así, no boludez, tampoco me boludez. Pero yo me refería al día de la pelea, No, lo que vivió él, yo lo tengo que vivir. O sea, Posta lo digo. este año no. Me gustó mucho. Una próxima El día de la edición, pelea. hacen una velada. Tío, pregunta en serio, ¿no te sentiste como medio profesional? A mí lo que me encantó toda mi vida, mi sueño es sentirme profesional en algo. Nunca fui Vos profesional querés en ser nada. tipo como lo... Amigo, el día del pesaje, ¿te sentís pro o no? Silencio, estamos aquí Tipo, diciendo... el día previo a la pelea, el del pesaje. Ocupado. El día del pesaje, ¿no te sentís pro? Sí. Amigo, es una locura. No, no te sentís pro. Te resentís pro. No, no te sentís pro. ¿Cómo que no? No, gordo, yo no. ¿Sos No, pelotudo? yo no me siento pro. ¿Estás con tus amigos? ¿Te sentís pro? Te ¿Estás con tus amigos, con tu equipo? Yendo a dar un peso, un pesaje, con marcas, con sponsors. Amigo, ¿vos te subiste a una balanza? Vos te hiciste pis en el pantalón. No, me volqué recién. ¿Te measte? Vos te hiciste No, me volqué pis. recién, me volqué. Está el clip, me volqué. Pará. ¿Te measte encima? Me volqué el mate. Pará, me voy a pensar, Morena, que te hiciste pis, gordo. ¿Cómo? Me volqué el mate. Amigo, el día. Vos te subiste a una balanza y te comiste una Bueno, hamburguesa no en la sé un balanza. chiste, Pableti, boludo. Y no me meé, flaco. Me cayó mate. ¿Qué querés Bueno, te diga? pará, ¿y? ¿Vos ¿Y querías qué, vivir- boludo? ¿Qué? ¿Y qué? ¿Vos A ver, querías ¿qué? vivir la ¿Qué experiencia querés de vivir? un día siendo boxeador? No, profesional. Yo quiero ser profesional en algo. Me motiva mucho viajar en micro a lugares, colectivo, tipo llegar a ¿Y lugares. por qué no hacen micro caramelo? No. O sea, aparte vos te Tipo, gusta. haces Pues yo en caramelo no es que juego, no es que mi match un day. poquito, boludo. No es que es un partido, amigo. Un poquito para vos, sí. No es que lleva caramelo. Pensá que los partidos son... Subo las escaleras hacia vos. Y pero pensá que... ¿Te Pará, imaginas? ¿y si te abres un boliche? A partir de ahora, caramelo va a ser tipo mi big game. Ya, pensá que Yo con llego Lidia- a la puerta, auriculares, llego con AirPods, Y suena la canción de Champions. Mira, pensá que Colidio sale todos los días. Digo, sale todos los días. Colidio sale todos los días. ¿Qué? Que Colidio juega todos los días. Sale a entrenar todos los días y juega todos los fines de semana. Sí. Es lo mismo, vos tenés que meter tipo todos los días entrenamiento, que se abierta acá en casa, para el fin de Uy, hermoso. mi tu sueño. salida. Posta mis sueños. ¿Entendés? Mi vida ideal es esa. Liga Conchita. Mi vida ideal es esa. No, bro. Amigo, el otro día en la cancha. En la cancha se pasan, boludo. Tenía una mina al lado, adelante, que Colidio jugó bien el otro día. Hizo una buena. Y la mina dice, bien, Conchita. No, flaca, ¿qué dices? ¿Con quién fuiste a la cancha? ¿Con unas viejas? Respetalas. Respetalas porque nos quieren mucho los tres. ¿Quiénes son? Respetalas. No sé quiénes eran. Conocí un grupo de gente, grupo de cancha en la San Martín Alta hace bastante. Las conocí el año pasado contra Platense. Y siempre que las veo, pego buena onda, me quedo charlando. ¿Pero qué edad tienen? No, hay madres, hay hijos, hay, no sé, son como 12. Ah, boludo, vos me dijiste... Pero pegué muy buena onda con las madres. Fue con un grupo de viejas y yo entendí No que eran son tipo... viejas. Vos dijiste, No dije boludo. eso. No dije eso falso. Faltás a la verdad. Son madres. Vos dijiste Tendrán eso. 50 años, Y yo te dije que 40 tenían años. 80, 70 años. Lo van a ver. Las quiero mucho. Me di un abrazo muy fuerte con toda la banda después del partido. Pero son todas minas. No, hay padres también. Ah. Hay madres, ¿Y padres, cómo las conociste? sobrinos, cuñados. Es tipo una Las secta, ¿no? Fui Lo a que la estás cancha, contando. el año pasado fui a la cancha contra Platense solo. Un partido que River pierde por penales, ¿sabrás? Que Mastantón hace un gol en la última jugada, el partido de Falcón Pérez. Sí. Y yo estaba solo y yo cuando voy solo me hago amigo de todos. Sí. Entonces nada, Está me muy hice bien. amigo de esta gente. Está muy bien igual. Es importante. Sí, por supuesto. ¿Y son un grupo grande? Gran grupo, quedamos en vernos en Córdoba. Y se van a ver en Córdoba. Y en teoría veremos si la suerte acompaña. Bien. Si Dios y la suerte nos Bien. ¿Cómo? ¿Estás contento con la...? ¿Nos protegen? ¿Nos protegen? ¿Se cortó el pelo Julián? Sí, nos protegen. Sí, se cortó el pelo Gael. Sí, le cortó Gael. Gael le cortó el pelo a Julián. Qué grande Gael, boludo. Che, un aplauso a Gael. Y así le quedó el pelo a Julián después del gran corte de Gael. ¡Epa! Puta, Gael, amigo, es un fenómeno. Mirá el corte que le hizo Gael. Pero lo tiñó todo, se la jugó, ¿no, Mosqui? No, muy bien Gael. Lo banco. Sí, yo también. Es parecido al de Alien, pero no sé qué me tengo... A mí me gustó el pelo largo de Julián. ¿De Ya Julián? sé, pero esto es una No, nueva. bueno, pero este lo de Gradé banco es bueno, porque- boludo. Porque vino en el stream. Este de Gradé es bueno. No lo bancás, boludo. Le falta la panza ahí, ¿no? Y que va a llegar a chuparle la nuca. Claro, la banda va al mundial en un mes.
Tampoco no van a dar nada. Y pero un acceso a la zona mixta, alguna cosita, ¿no? Nada. ¿No? Mirá que yo el otro día cuando cantaban Chiqui Tapia Botón, me cuidé. Y dijiste, no hice cosa que me graben. Me No, cuidé. no estaba sacado. Quizás pasé alcohol el emo. Es un hijo. Bueno amigos, me encuentro... Tiene filtro. Uy. Así, Pablito. No, lo subí sin querer. Me di cuenta hoy que había subido esto, no sé en qué momento. Bueno amigos, ¿Estaba borracho? me encuentro... Puede ser. ¿Sabes la cantidad de borradores que tiene para subir este? Ah, es la toma 10. ¿Cómo? Claro, hasta que salga bien, toda la bola. Lo subí sin querer, pelotudo. Quería grabar un video. Fue así esto. Quería grabar un TikTok. Cuando estábamos en Pinamar, yo quería grabar un TikTok en la playa. Y quise empezar a grabarlo. Cuando lo grabo, me doy cuenta que no sé qué se veía mal, porque tenía el filtro ese. Entonces lo cerré así y lo dejé ahí en borrador. Y después me dio paja, nunca lo grabé. Bien. Y hoy me empieza a escribir, en realidad me escribe una chica y me dice, che, subiste un video copiándome mi frase. Porque la frase, uy, 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 yo la robé. Se la robé a alguien. ¿En serio? Sí. ¿Cuál? Uy, 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 uy. La robé. ¿De Sí, quién? el chiringuito. No voy a decir de quién. La Chorro, robé. qué hijo de La chorro. robé. la Es robé. chiringuito, es chiringuito. No, no. Sí. De chichito, no chiringuito. No te olvides. No, es de chiringuito. No, no, no. ¿De quién Es de es? Chicho, de Chichito. De Chichos, como en Chicho Serna. Yo le digo No, yo la escuché Chicho de la chiquito. ronda, le digo yo. Ah, ¿se le erraste la ronda? No, no, es un chiste. Pará. ¿Qué? ¿Qué? ¿Nada que? Pará, hay que decirlo, también es importante para no desviar el foco para la audiencia que nos ve, la audiencia que nos banca, que es que hoy qué día es, domingo, Sí. 11 de la noche, Sí. muy probablemente sea uno de los últimos domingos streameando acá, Upa. ¿o no? ¿En esta casa? No, hasta el mundial, digo. Ah, puede ser, sí. ¿Por qué? ¿Cuántos domingos quedan? 3. ¿Por qué? Y pues pensá que, ¿cuánto falta para el mundial? Menos de un mes, hay un domingo que vamos a estar en Budapest, el domingo que viene yo voy a estar en Córdoba. Claro. Así que si no me equivoco, y ya lo que hagamos una especie de orgía acá con prostitutas y falopa. Para domingo 24, sí. ¿Sabes lo que el Mosquito? Domingo 31, no. Mosquito, tuve una pregunta. Para el 15 de enero del año 2027. Ah, esto es terrible, lo voy a decir. No, voy a hacer una denuncia pública. Me asusté yo también. Voy a hacer una denuncia pública en nombre del mernosquetismo. A ver. Al Baulo lo están cagando. ¿Por qué? El sábado cumplió años Balsa. Sí. Escucho ruido. Como un gato, pues, ¿no? Sí. Un gato, ¿no? Ya que está mi... Ah, Claro, es eso. ese es el entonces. gato. No te faltes el respeto así. No hay nadie, tarado. Ah, qué Escúchame. chicha. Lo importante es, la situación es la siguiente. A ver, ¿por qué El, están? el mernosquetismo está cagando al Bayo. ¿Por qué? Ayer sábado... Yo creo que el Valle está cagando el No. menosquetismo. Ayer sábado... Además, eso ya pasó. Ayer sábado fue el Sí. cumpleaños de Balsa, el productor. Sí. Sí. Históricamente, lo que se hizo Sí. era, entre los tres, les compramos un regalo. Sí. Cumpleaños de Mosqui, no sé qué, un regalo. Cumpleaños del Bayo, entre Sí. los tres me mandan un regalo. Sí. De repente yo pregunto, che, ¿qué onda? ¿Qué le regalamos a Balsa? A lo que me entero que el Mosquito desde Colombia mandó a otra persona al shopping a que compre regalo para Balsa No, no mandé. y el emo hizo exactamente lo mismo. Entonces se da una situación en la cual... ¿Perdón? No, ¿Fuiste no. vos? Yo no hice nada. Pará. Yo compré y pagué, puse plata por vos para el regalo de Balsa que hicimos con 15 personas. Que no te quise agregar al grupo porque no estaba todo muy bien ahí metido para que Valetti hable por el grupo. No, Pero hay un grupo de 12 personas Yo no que puse somos nada. todos los. Sí, Yo puse, no- puse por vos. ¿En serio? No, no, no ¿Qué? quiero. No, ¿Qué? no, le voy a comprar algo yo, le voy a comprar algo yo. Bueno. No, bueno, no quiero hacer un regalo que ni me enteré, boludo. Y bueno, gordo. Es horrible. O sea, le regalé algo a Balsa y no me enteré. Y bueno, No, gordo, no, ya no. está. Es horrible lo que hizo, No, boludo. ¿Qué te importa vos regalar? ¿De cuándo? Si la vez que me erraste a mí en mi perfume ni siquiera sabías tampoco. Sí sabía, sí sabía. No, Bueno, pero pará. Te pido, ayer yo estaba en la cancha y me escribe. Mi chiche. Tu chico. Me escribe el chiche del emo. No, no digas así, y me, no digas pone- así, no digas y así. me pregunta, che, ¿está bien esto para Balsa? ¿Qué pensás? Tipo Yo regalo. no mandé a nadie. Entonces, a lo que voy es. ¿Cómo, Mosqui le hizo un. ¿Vos le regalaste algo para Balsa? Sí, ¿Lo compraste vos? sí. Pero ¿quién lo fue a buscar? Yuyu. Bien. ¿Vos? Yo no compré nada, yo no compré nada. ¿Y a mí quién me ayuda a regalar algo de producto? Te dije No, que no, vos. no. Me caga la vida. Yo- No, no, ¿Por no. qué no me incluyen? Yo ¿Por qué? pregunté, nada. Mirá. Y... Gordo, pero no me incluiste Mirá, nunca, no me incluiste. regalo Balsa. No, No, no soy te- parte. Te digo algo. Mirá. Manda Guada,
el mensaje. Bueno, vamos a que compró, regalarlo. Vamos a regalarlo. Y ese regalado Siempre con históricamente Guada, los regalos ese Mernoquetti son días después. Él se regaló con Guada. No, ¿por qué? No es mi pareja, ¿Qué? pero. Un jean, No sé, No, boludo. no es mi novia. un gorro y tarado. una remera. No, bueno, pero pasó eso, gente. Soy el único de los tres que no le regaló nada a Balsa. No, Nada, realmente Pero nada. porque yo apuré. Y además, estuvimos en el aeropuerto, te dije. No, pero llegamos muy juntos con los perfume. tiempos, bro. No. Sí, amigo, estuvimos muy juntos. Aparte yo te avisé, el Emo no te dijo nada. No, verdad. Yo te dije. ¿Pero qué tenía que decirle yo? Sí, gordo. ¡Me enteré acá! ¿Qué? ¿Tarado? ¿De ¿Qué? qué? ¿Del regalo de Balsa? Sí. Ah, no le dije porque no lo querían agregar. ¿Cómo me va a al poner? grupo. ¿Cómo me va a decir te pago guita por vos y ya le regalaste? Pero pará, es lo por lo más menos- frío. por lo menos le decís. Es el acto de Tipo, menos cariño. Yo le dije, tengo un regalo para ella. Se lo dije ¿Cuál es la pregunta? una semana antes. ¿Qué verga le regalaron? No sé. Yo lo sé. ¿No sabés? Tirá. ¿No sabés en serio? Una campera. No. Una zapatilla. Una zapatilla. Ya es directamente el destrato. Es la era de TikTok. No. Una zapatilla. La generación perdida, amigo. Es la generación perdida. No tengo ni idea qué carajo le regalé a Balsa. Algo le regalé porque evidentemente puse plata. No la puse yo, la puso él por mí. No, eso No, lo metí, claramente. No, que igual le voy a regalar algo. Algo le voy a Sí, comprar sí, al productor. Me ofende un poco no tener a Ah, nadie está bien. para mandarla al shopping y que Pará, no sea nada. boludo. ¿Qué decís mandar a shopping? Fue No, vos ella, al fue shopping. ella, amigo. Yo no voy a ir al shopping, boludo. Yo tampoco, pero no es que yo dije nada. ¿Qué te dijo Yuyu? No, me dijo, ella le quería regalar algo y bueno. Yuyu es la novia Mosqui. Y vos te quedaste en la No, comodidad. me mandó foto y dijo, ¿qué te gusta? Yo dije, este. Para los que no saben, Yuyu es la novia de Mosqui. Y- Y pero vas a estar diciendo Pensé yo, que era ¿no? mi vieja, pelotudo. Pensé que era mi vieja. Pensé que era Bueno, mi tu vieja. vieja Claudia. podría ser mi novia, sí. No. Ayer me crucé a tu papá. ¿En serio? Me crucé al padre del Emo en la platea San Martín Alta en Sí, el baño. iba ahí. ¿En serio? Estaba literalmente pelando la pija para mear. Ah, bueno. Medio así, un padre. ¿Bien? Sí. Buen Saludo, rango. charlita. Pará, es mi vieja. No le vi la pija. Pará, ahora es mi vieja. No le vi la pija, pero. Era una. Pero sí. Cruce con el padre del Emo. Bien. Así que evidentemente no es de familia el hecho de no ir nunca a la cancha, ¿no? No es solo del familia Emo. el hecho de que básicamente yo fui al cumpleaños de Balsa. Voy a decir algo. Ayer. Uy, Pará, uy, voy a contar algo, No. Sí, No, hay que sí. contarle la. Sí, voy a contar eso, voy a Vale. contar eso. Ayer tuvimos el cumple de Balsa que metimos almuerzo, Pauletti claramente no vino, yo fui con Mosqui, todos la pasamos muy bien, y metimos sala de escape No, y cena con más. y cena con Balsa. Babete vio la pre. Pauletti vio la previa nomás. Lo único que hizo fue venir a la previa. Pará, metí No, sala de el boliche también, escape, gordo. Boliche también. Se sala fue. de escape, Se fue toda la noche. sala de escape No, de ni miedo. Ni siquiera. 2 minutos bailó con Balsano. Fuimos a una sala de escape de miedo, nunca vi una persona tan cagona No coincido. como Mosqui. No coincido. No. Nunca era igual. ¿A qué hora fueron? Cuando yo le hice videollamada, ¿ya habían ido? 17 de Sí, boludo. 5 y 45. No, entonces no. Ah, no No, habíamos ahí ido. estábamos comiendo. Ok. Muy bueno, Fuimos a una sala de escape, la pasé muy mal. muy cagón, muy cagón. Voy a decir así, yo no hubiese ido, de hecho dije, qué lindo una siestita, pero bueno, era el cumple de Balsa, ¿qué te va a No, estaba bueno, estaba Digo, bueno. vamos. Pregunto antes, ¿es de terror? Y Lisa me dice, no es de terror, tranqui. Son todos de terror. creo. Claro, Lisa No, te dijo que no era terror para que vos vayas. Habían 4 salas de escape, 3 no eran de terror, 1 era de terror, no es que son todas. Y para mí la gracia es ir y estar viendo, o sea, tratar de resolver el acertijo. No, Y lo yo divertido estaba es- en la sala y vino un flaco vestido de negro con una cabeza de chancho. Sí. Una cabeza de chancho. Tipo, ¿viste la máscara de GTA? Pará, Sí, no, tipo, pará, lo que hicieron en 4-2 el otro día. No, no es historia de terror. Y yo lo puteé un poco. ¿Qué chancho la concha de tu madre? ¿Se enojó? No. Y no, pero después le pedí disculpas por lo Claro, puteé. no, porque- pobre pibe, claro, está laburando. Está laburando, no sé, encima, pero me asusté. Debe ser uno boludo. que se llama Roque. Está laburando para llegar a fin de mes, gordo, vos lo puteás. Sorete. Llega a la casa y le dijo, ¿conociste al Mosqui? Sí, me dijo chancho la concha de tu madre. Sos la peor persona viva, boludo. Respetar un poco, está laburando, dándose pan. No, nunca fui a un escape room, boludo. Me hubiese encantado ir. Nunca fui. No, son muy Tengo divertidos. 0 escape room en mi vida. Voy a ir dentro de poco. Voy a tener una cita en un escape room. ¿En serio? Sí, Yo tenía. primera. ¿Con quién? No ¿La te vos voy a que decir acá? quién. Dale, decime quién. No, Dale. no la conoces. ¿No? No vi nada, la vaya ya directamente es Sí, Nanoide. lo digo. Lo digo, Sofi. No, Poné otra vez. ¿La que arranca con C? no, ¿No? No. ¿Con S? no. No vi nada. ¿Con G? No, Con B. Ah, Vicky. no. Ah, sí. Listo. Pará, pero ¿bancan? Cita, ¿Quién es? ¿bancan primera cita en un escape room? Sí, obvio, pero ¿quién Bien. es? No, yo no. El tema es que si vos sos Y, a ver, muy- vos te pensás yo soy boludo. ¿Qué piensas que voy a Córdoba para ver a River? Dale, gordo, me chupa huevo, River.
Ah, hace una semana me hablaste de una cordobesa. No sé. Pará. Literal. Quema la Emma. Pero me la acaba de Deja decir. concreto, Te estoy jodiendo como vos el chiste. Pará. ¿Qué voy a estar jodiendo yo? Pero. ¿Para en serio estás yendo por una cordobesa? No. Decí la verdad. ¿Qué? ¿Cuál es la pregunta? ¿Estás yendo a Córdoba para ver una cordobesa? Estoy yendo a Córdoba porque soy enfermo de River y voy con mi viejo, mi hermana y mis amigos a ver la final, que me encanta. Es hermoso ver a River en ¿Va Forever. a ser uno de miedo? No. Ah, bueno, bien. No, vos, tipo, aparte, si vas primera cita, uno de miedo, Preguntame otra vez. tenés que... ¿Estás yendo para ir a una cordobesa? No. ¿Estás yendo para ir a ver a una cordobesa en Córdoba porque no la puedes ver acá y la excusa es el partido de River? A 2. 2 cordobesas, pero te quemaste ahí. Porque las cordobesas no eran este clip, van a decir, che, pará. Claro. ¿Y si se le caen las dos? Ay, increíble. Y termina por favor. tomando mate con Ay, Galván en qué el hotel de lindo River. sería, qué lindo Termina Por tomando favor. unos mate con Joaco Freitas en el Por hotel favor, de si sos cordobesa Paranga, y mi- estuviste arreglando con Pauletti, pará. No arreglé nada. Es un chiste, boludo. Por favor, bajate. Es un chiste, pelotudo, es un chiste, no arreglé nada. Por favor, lo único que te pido es bajate. Por favor. Ah, sí me pasó que me enamoré de una cordobesa, pero nada. Eso me dijiste, en caramelo. Sí, te lo dije, en caramelo. Perdidamente enamorado. ¿Y qué pasó? Y no pasó nada. ¿Pero qué? ¿Te llaman la atención las cordobesas por algo en particular? No. No, la semana pasada era una chilena. Me pareció, claro. En el viaje a Medellín me enamoré de una chilena. Es verdad, es En verdad. el viaje a Málaga me enamoré de una mexicana. Es verdad. No tardo mucho en enamorarme yo. No, No sé tardo. si se dice enamoráis, se dice pajero. No, pero por ejemplo, cuando vino Coti Romero acá me enamoré de Coti. Yo tipo me enamoro rápido, pero para mí es una cuestión superficial. ¿entendés? Entonces para mí no te enamorás. Sí, te juro que sí, gordo. No te enamorás. No sé lo que es enamorarse. realmente. Sí. Me he enamorado muchas veces, boludo. Sí, de tu chiche me enamoré. Espiritualmente, gordo. Dale. ¿Se entendió lo que dije? No. Pegale. Espiritualmente. ¿Cómo es ese? Primero que nada, no sé quién es mi chiche. Yo no tengo ningún chiche. Ok. Y segundo que nada, Perdón. no me preocupa que te enamores vos. Perdón. Vos podés enamorarte de la persona que quieras. Pido perdón. No. No, me parece bien. Pará. Vos podés Pará, enamorarte de la persona que quieras. quiero decir algo. Es cierto, igual, cumpleaños de Balsa, cumpleaños del productor, cumpleaños de quizás la figura más importante de Mernoschetti. No, bueno, basta. esa Hizo. boludez. Pasa que Balsano, a ver, Balsita, yo te amo, sos mi hermano, realmente. Vamos a hacer una jornada, viejo. Me mete almuerzo, merienda, cena, previa, boliche. No puedo meter 5 de 5. Si meto 5 de 5, soy directamente una persona que le dedica el día entero a Balsano. ¿Y era la idea? Bueno, no era el Balsano Day. Era el Balsa Day. La Vallita. Sí, nosotros metimos 5-5. Yo metí 5-5. Yo metí almuerzo, no, pues jugaba al fútbol. ¿Escape Room? Skate Room jugaba a River, fui a la cancha. Bueno, siempre. Cena, no llegué. Porque jugaba a River, entonces llegué tarde a la cancha. Previa sí, previa recontra adentro. Boliche también. No, boliche no se la ve. ¿Por qué? Yo No, tampoco. era por lo menos quedarte ahí. Estuve un rato en la mesa, No, gordo. 20 No estuviste nunca en la mesa. Dale. 1 de 5. Dale. 1 de 5. Viniste a jugar a mí y te fuiste, literal. Increíble lo que hiciste, yo nunca vi igual. Dale, Viniste a buscar a bailé una persona- banda con Balsa, amigo. ¿Con quién bailaste, gordo? Con Balsa bailé un Bueno, montón. para gordo. comportarte para mí y posta regalarle algo peor. Sí, eso. Buscá un regalo ahora. Lo pensé. No, la posta fui al free shop, lo que pasó fue todo. Yo dije, a Balsa le gustan mucho los perfumes. Le voy a regalar un perfume. Pero no da a preguntarle a él. Y es muy personal el perfume. Entonces, Sí. tenés que medio como que saber que cuando vos regalás un perfume, No, no tiene que está ser mal. que él te lo diga a la pasada. O sea, es algo. No, pero si no le gusta, lo usa para el día a día. Llego al free shop, Un miércoles a la tarde. llego al free shop, veo 60% off. Había un Hugo Boss a $30. Bien. Y dije, se lo compro. Pero yo Balsano es tan forro No, yo te dije, si le que es compras. capaz de dárselo y te dice, ay, gracias. Ya lo tengo. Te amo, Paulo. Balsa, menos de $50, lo usa para el auto. Lo pone spray para el auto. No lo usa. Balsano, amigo, tiene en el auto un perfume real. No es desodorante de ambiente, un perfume Sara real y lo usa para el auto. No, está loco, Balsano está loco. Balsano está loco. Hijo de mil puta, ¿Quién es Balsano, More, valorá las gente? cosas. Moreno Beltrán, Beltrán, que invitada. la mitad del día de la fecha, Invitada, donde vamos a analizar el producto, la Está fecha, el llegando. fútbol argentino, el fútbol europeo, el fútbol sudamericano, su historia, No su es carrera, para su la trayectoria Premier, deportivo, Champions, periodismo, el Premier, Mundial, Champions, que producto gana la Copa final, Belgrano, América, Mundial, Copa el América. futuro de Ángel Di María en el Inter de Miami. Buena. No se va a ir de central. ¿Eh? Sí, yo tengo información. ¿Tenés información? ¿Y Paredes? Para, el día salió Leo Paradiso, así que Paredes puede jugar en el Inter, Sí, tengo 2 informaciones. A ver, tira. De último minuto. Yo ya- Una no la puedo decir, pero me la dijiste vos. Estoy hablando literalmente y me acaba de decir que sí. Yo te tiré data, estás viendo una mina en Instagram. Sí, Sí. me tiraste data. ¿De qué? Tengo una data tuya. Está llegando More Real. More. Lo leo en el chat. es una ¿Fue a lo de Botero, Moreno Beltrán? No. ¿Sería bueno o no? Y bueno, ¿por qué no labura de manager de ¿Por botella? qué no te llamás a Botero en vivo? Pará, ¿quién fue el que... Vamos a llamar a Botero.
¿Quién fue el que la semana pasada dijo, ay, quiero hacer algo con Botero? Gente, ¿tienen idea de nombre para invitarla, para decirle a Mati, para quién te gustaría? Te voy a llamar a Botero en vivo, te voy a decir. No. Te voy a llamar a Botero a decirle que Mosqui quiere que vaya a morir al No, tren. porque sabes, soy Caco Morena. Dije, claro, no. Y vienen 5 minutos. No. Sería increíble. No. Que diga, bueno, y entonces. Pará, a ver si quieren. No. Sería increíble. No. Ay, por favor. No. ¡No! Pero no sé, no. Mañana. No, mañana. Lograr Ahora no, dejarnos un invitado, no hagas que. Pará, gordo. Ahora no. No bajes todas, gordo. Tranquilo. No. Dejale una, No, mejor que ningún invitado se bajó por mí, ninguno. Te enamorás Un par nada más. todo con Baulo, chilena, cordobesa, Coti Cabra. Coti Cabra. Bueno, te faltó una con C ahí. Yo que... Castora. Se suben por vos. ¿Quién es la cabra, boludo? ¿Algún día lo vas a decir? No. Nunca se Queda decir quién es la cabra. Para siempre en mi corazón. Esto es estoico. Es mi estoico. Estoico. Marina. De verdad, nunca vas a decir quién Marina, es. Marina. Ay, qué No, pena, bueno, boludo. El anterior era el tema más. La gente para mí lo tiene que sacar en el momento. La gente se da cuenta y decir, che, la cabra es esta persona. Para mí en el momento la gente lo va a sacar, Qué malo que es el emo, amigo. ¿Por qué? Ayer como me humillaste en la entrada de Mata, boludo. Qué hijo de puta. El emo aprovecha su situación y la mía se divierte, se divierte. Sí, me divierto mucho. Ayer, amigo, le estamos entrando. Sí, me divierto mucho. Le dice a una mina, le dice, mirá que Bauletti se va temprano y estate atenta, le dice. No, pará. Haga la vida. Pará. No digan nada, bro, Leone. Pará. No, lo que yo dije es porque ella había estado con vos. Sí. Y entonces yo me la cruzo en la puerta, arranco a hablar un rato, no sé qué cosa, y le digo, mira, y vos llegás y me decís, yo me vuelvo temprano hoy. Y yo le digo, ¿escuchaste? Mirá que se vuelve temprano, estate atenta, le digo. Y se generó un momento de incomodidad en el que Bauletti... Comodísimo porque ella no dijo nada. No, se ríe, igual se rió. Comodísimo, Se rió, si querés la llamo y le pregunto, pero se rió. No la llamás porque no tenés forma de contactarla. ¿Cómo que no? ¿Se cayó el stream? ¿Qué se cayó? F, dicen. Si van a hablar de falopa, muchachos. No vi ni una F. Sí, boludo, viene F acá. ¿Cómo me bancó la gente de Colombia, boludo? Una. Me encantó, me encantó Colombia, me encantó Medellín, me gustó Pará, mucho. gordo, no fuimos, ya está. Basta. Pero me bancó mucho la gente en el clip de la falopa. Hay un clip que se viralizó donde yo digo, si vas a Colombia y no tomas falopa, es como ir a Francia y no ir a la Torre Eiffel. Claro. Y los propios colombianos me dijeron, y tiene razón. Así que, hermanos colombianos, nos vemos en el Mundial. Aguante Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño. Bueno, Kevin Castaño no. Sí, porque me sigue en Instagram, es un fenómeno, me cae de 10.000 puntos. Bien. Pero bueno, para que no me puteen. Por eso Zaira no le da bola. Ah, no, es con C. No, pero ¿qué te piensas? ¿Que todas las que son con C le dan bola? No, Santiago intenta con todas las que son con C también. Pero las que son con C, las que son con Z, las que son con S, las que son con T, las que son con B. Bauletti, ¿te hago el rosco, mina, que te encaraste? Desde que arrancó el año. Ana. No, sí hay una. Sí hay. B. Pero no puedo decirla. Sí, decí el nombre. No, ¿sí o no? No, decí el nombre. A. No puedo decirla. No, sí, nombre, Es sí, conocida, nombre. no puedo decirla. ¿Es conocido, verdad? Sí. A. Estás al lado mío, bro. ¿Conocido con A? Al lado mío estabas, Mito. Yo no sé. No. ¿Conocida con A? Sí. ¿Al lado tuyo en qué momento? Estabas- Época del año. ¿Viste todo? Época del año. Enero. Un La bebé. bellaca. Ajá. La pina. La pina. Mucho está poniendo también la bellaquera. No. No es la bellaca, no. Pará, la pina. No, verdad. No importa, boludo. No es tan difícil, ¿verdad? En Punta del Este. Dale, amor. Dale. ¡Gordo! Dale. Dale. Ah, Déjala ahí. pero no es conocida. Déjala ahí. Bueno, no es ¿Este conocida. chat de pajero, vos pensás que no la conoces? Sí, yo sí. Por favor, a mí este chat le tirás una mina de 200 seguidores y la conoces. Bueno, pero no es conocida en el ambiente. El año pasado fuimos a ver ¿Cuándo fue lo de...? Dale, Mosqui, dale, papá. Dale, papi. Lo de Reds B fue hace más o menos un año y No, meses. lo de la Yankee. Las Yankees, 1 año y 5 meses. ¿Hace un año fue? Porque Un año y uno 5 puso... Uno estaba poniendo el nombre de las Yankees, pero... El otro yo dije, día- no fue el año pasado. Adi- ¿Hoy es 2026 26 o 27? El otro día ¿Qué me le pasa a Mosqui? Me llegó una notificación de la absoluta nada rarísima. Mira, Addison O'Brien likeó la foto de Gael. Ahí también. Likeó la foto de Gael, che. Likeó la foto del auto, le copó el tema del auto. Se ve que se enganchó con la historia de Gael, che. Llega la noti, de la nada misma. A ver.
Llegó Morena, Qué manera de reírme, amigos. ¿Llegó? Sí, ¿Llegó Moneda? Bueno, llegó Morena. le abre el vallito. Ya te digo que no le abre el baño ni en pedo. No, le toca Vamos, la el... Emma, la única Uy. persona capaz de... No, última vez bajé yo, la anterior barrio. ¿Quién era la última de gordo? Luli Stone. Listón, gordo. ¿Bajaste vos? Bajé Sí. yo. Bien, te banco. Era tarea complicada. Sí. Sí. No, perdí el GPU. Ahí No, va, la verdad. ella perjuga también, ¿eh? No. Obvio que sí, yo Te perfumo. tocaba, te tocaba. No, 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 yo estoy inhibido, ya está, ya bajé. No, es que estamos todos inhibidos. Nadie se anima a abrir la puerta a una mina. Claro. Por eso vamos a Yapeyú otra vez. No. ¿Se apoyó otra vez? Me da paja bajar. Bueno, ella apoyó otra vez. Ah, entonces andaba. Yo porque me da miedo tipo abrirle. Ahí también. Me intimida. A mí me intimida las Me mujeres. intimida, gordo. Me intimida la Mucho. mujer, no puedo. Tipo, me das una mujer y tipo, me aterro. Me tengo ganas de darle una frazada y acostarme. No puedo. Aparte, después de lo que me pasó el fin de... ¿Qué? 3 mandé. ¿Ninguna te contestó? 3 veces. ¿Qué? ¿Ninguna te respondió? ¿Ninguna te respondió? Venía a dormir conmigo. ¿Tenés venido a dormir conmigo? 0 de 3. Y sí, es malísima la Es puta. que es Lara igual. Venía a dormir conmigo a las 7 de la mañana. Un desastre. ¿Podemos hacer Pero Yapeyú? ¿Vos de quién te inspirás? No, de mí Yo, no. ¿quién es mi ejemplo a seguir? Grego. Ah, ok. Mi sueño es estar como Grego a los 34 años. Yo te serio, el otro día hago videollamada con Grego. Estaba en la cancha yo, River Central. Eran, ponerle que las 7. Ya estaba ahí sentado en la platea. Me llama Grego, que había salido con él el día siguiente. Videollama de Grego, le atiendo, en la cancha. Lo miro así y le digo, vos no dormiste. No, Paulo, no me juzgues. 7 de la tarde no había dormido la Goya. Dale, largo Yapeyú. la Goya, de No, largo. no, bueno, usted Siempre de largo. Una cada uno. Tiene 40 pirulos la Goyita. Para, voy a decir algo, la bolsita trabaja un montón. Mucho. Mucho. Gana buena guita. No, gana muy buena guita, trabaja bárbaro, le va bárbaro en lo que hace, es buenísimo, Trabaja es en el gracioso, boliche. trabaja en el boliche, o sea, está trabajando él cuando sale. Bueno, después se divierte, Está está abajo. soltero, more. Bueno, yo no voy a bajar, amigo. Bueno, Yapeyú, dale. Yapeyú. Vale. Dale. Yapeyú, los huevos de la avestruz. Yapeyú, los huevos de la avestruz. Para que está fuera, dale. Yapeyú, los Si no, huevos pega, de la avestruz. No cambia Está ni fuera, idea. gordo. Yapeyú. Dale, pará. Tira pelota tijera. No, no. Tira pelota tijera. Está fuera abajo, tarado. Tira pelota tijera 3. Yapeyú, los huevos Se de tocaron. Dale, Ahí gordo. con nada, lo vi. Dale. Lo vi. Yapeyú, los No, huevos no, de se la dale, ave- vos, ¡Dale! carajo. Y ahora jugá, juego el juego Jugá, mental ahora. jugá, Voy a cambiarlo. mental. Y ahora jugá, voy a cambiarlo. Juego mental. Dale, Cambiamos, está ¿no? abajo. ¡Ey! Se complotaron, lo vi. No sabés qué va a pasar. Dale. Lo vi. Y no sabés qué va a pasar. Lo vi. Y no sé- sí, Es un lo gol, hicimos, es lo un hicimos. tarado, Pero ahora no es sabés un qué. tonto. Lo hicimos. Dale. Ahora no sabés qué hacer. Va, anda vos. Dale, Yapeyú. Yapeyú, los huevos de la avestruz. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Por qué cambiaron? Es el juego mental, boludo, porque ahí no sabías qué hacer. Yo ya sabía todo, pero para que te la demo. Baja la Ema, la Porque Ema, la Ema. Es un juego de defensa. Mira, si yo te saco de tu nivel de defensa con el pega, pero tijera, yo te hago una pregunta que te desconcentro y yo sé lo que sacás. Está estudiado, todo estudiado. ¿Dónde sacaste eso? Bueno, Porque amigo. lo hice Real Academia Española, la universidad. Mira, te hago una pregunta. FADU. Última vez que. No, bueno, está justo. ¿Cómo venís amorosamente? Muy mal. Piedra, papel, tijera. Piedra, papel, tijera, ya. No, Empatamos. No, pensé que era tijera. Empatamos. Claro, no funcionó. ¿Qué En hacemos? teoría, si te preguntan algo, hay más chance de que sea que es tijera. Porque Claro. se te va. Y Claro. tipo, sacás la piedra como más que estás. Tipo, en defensa. El papel es como más. ¿Por qué, Te no se, atrapo. ¿Por qué no se quedó el productor Balsa hoy? El productor Balsano, el productor de la gente. ¿Por qué no se quedó? Se tenía que ir a cenar con alguna chica. Estaba matado. Tenía que ir a hacerse la paja. Balsano muy borracho ayer. Pero está bien. Está bien, Lo es tu dejamos. cumpleaños, nada, tu cumpleaños. Si en tu cumpleaños no terminás muerto, fracasaste como ser humano. Pará. Y ¿El sí. cumpleaños fue en stream? ¿Corto? Y me quedé a dormir. ¿Qué hablas? Pará, boludo. Es un desastre, gordo, eso. Te sentías mal, igual, te sentías mal. No, nunca. Sí. Nunca fue tu Fue el día del cumpleaños. stream de Guille Coppola, te sentías muy mal. No. Sí. Tu cumpleaños lo empezamos cuando se va Guille Coppola, te va a poner que Oh, 11. carajo, ¿te acordás? Es verdad. A la media que hora me regaló un cumplís. perfume. Sí. A la media horita que se va Guille, vos cumplías años. Y me fui a dormir. Sí. Pero te sentías mal. Acordate, te fuiste en pleno Y stream. el año pasado también. Tampoco es que. Tampoco fue mucho. Floja las defensas. Tiene miedo, la verdad, intimidado, ya te digo, escucho. Y la verdad que me estoy enfermando bastante. Nunca fui a enfermarme tanto. Pero últimamente me enfermo todo el tiempo. Spill de wine para. ¿Qué pone? Spill the Wine es mi streamer favorito. Ah. Hoy en día es lo que ¿Qué más es- consumo. ¿Qué es spill? Spill the Wine es como tirar No, el de vino. wine Tirar, se lo- tirar. Te tiro. Si te spileo un wine, te tiré el vino en la remera. No sé qué es spill. Spill es tirar, tipo, tirá. En realidad el concepto es como soltá. Buenas. Soltá. Tipo, soltá verdades. Soltarte a tomar vino
y soltar verdades. ¿Qué Buenas. pasa? Buenas. ¿Todo bien? Bien, vos. Señor Muy Mauletti, ¿cómo bien. les va? Muy bien, bienvenida. Paso esta. Eso, pasó esta. ¿Cómo va? Muy bien. Gracias por invitarme. Muy No, contento. gracias por venir. Está tosiendo, está... Sí, Está hace... medio muerto Ah, en vida. Te iba a pedir un mate, pero... No, todavía, tomá. Bauletti, Yo te comparto, amor, yo te comparto. Boludo, vi tu mate, el otro día los estaba viendo con el pollo? Ah. con el chicken, como dice. No, pero bueno. Mucha yerba. Está gigante. raro. Sí. Porque Es raro el mate. Está un poco, Es está un raro, poco raro. raro. Toma, Morena. Muchas gracias. Un vasito de agua. Exceso de yerba. More, por favor. More, perdón. Ya me está cagando a pedo. No, acabo de no, llegar. more. Ah, ¿no te Pará. gusta que te digan un nombre completo? No. A nadie ¿No? le gusta ¿A igual. quién le gusta que A mí me nombre gusta. completo? More, Habla more. por vos, amigo. A mí me- ¿Santiago te gusta? Sí. No, es como que te retan. Vamos a una foto ahí. Sí. Dale. Ahí está. Pues, ¿sabes qué pasa? Mi nombre no lo sabe nadie. O sea, Sí, generalmente claro. mi nombre no lo sabe. No. Entonces, cuando alguien me lo dice, me agrada. ¿Vos sabés los nombres nuestros? Manuel. Sí. Y el tuyo no. ¿Sabías que eres Santiago? Sí. Mira. Pero por tu. Vos no tenés el Ah, Instagram fíjate, así. pero lo tuve que poner así porque si no, no me dan el verificado, sí. Exacto. No fue mi intención, sí, tengo mi Santiago intención. Blesi. Yo porque- ¿Y vos, Mosqui? Sé que sos independiente. Sí. Sé que Bueno, sos es lo mismo. independiente. Sé que en un videito dijiste que te gustaría ser Lucas. Sí. Ah, dale. Obvio, boludo. Pará, vos, un minuto, ¿qué? Yo no me... Y bueno, boludo, por ahí le gusta. Pero pará, yo le siempre, gusta- quise, se puso- yo siempre se quise puso jugar al colorado. Siempre quise jugar al Claro, Atlético. boludo. Yo siempre quise jugar al Atlético. Por ahí le pega bien de media distancia. Es un feo. Vos Sí. Tiene siempre gol. quisiste ser el 4 de Tigre. De ¿Tan Tigre, Tigre? de Bueno, de Boca. Boca y Huracán. Boca, Huracán. Cuando Estoy diciendo la foto, En el momento eh. ese creo que estaba en Tigre, Lucas, ¿o no? No, creo que ya estaba en Boca. Estaba en Boca. Está en Boca, Ya está en Boca. ya estaba en Boca y... ¿Qué año fue? No, No me acuerdo. Sí, en 2023. 2023, tiene que haber Sí, sí. No recordaba el clip. No recordaba. Lo recuerdo, sí. Hoy cuando le decía a Lu que venía para acá, me dice, che, ¿Ah, esa amiga? obvio, boludo. No. Decile. O sea, Esa amiga. Para Me que. dijo, o sea, había visto el clip en su momento. sí, obvio. Y de hecho, Ah, ¿lo vio? no veníamos, no tenía, si no te traía una camiseta. Para que por lo menos tenga. ¿Verdad? ¿No? Sí, de Miguel. ¿Qué venís de dónde? No, en realidad ahora estamos los fines de semana. Estoy haciendo la foto, yo soy estoy del con el celular, oeste, vos pero- tranquilo. ¿De dónde? Son largos, Soy- More. Está ahí. Sí, voy a estar Son acá. largos, va a estar un rato largo. 4 minutos de Sí, sí. storytelling. Son mates largos, son mates Contando. largos. Yo soy de zona oeste, de Aedo. Y bueno, ahora me salió la posibilidad, con un crédito me compré Seguí una bien. casita En zona oeste. en Luján. Ah, ok. Bien, felicitaciones. Muchas ¿Sí? gracias. Sí, Muy estoy bien. contenta, estoy recontenta. ¿En dónde? Pero ¿Se puede decir lejos. dónde? Luján. ¿A cuánto estás de...? De la vida en Sí. general. Acá tardé 40 minutos. No está mal. Ah, No, es es lejos. lejos. No, no es tanto, no es tanto. Yo tengo un amigo que tiene casa en un barrio ahí y siempre recuerdo A ver, lo que... lejanía. O sea, la hora de ir era, no era lo mismo que ir a Pilar, ponele. Y son 10 ¿Sí? minutos más, boludo. No es tanto, ¿eh? Yo de Pilar estoy a 10 15 más. minutos. Sí. No, bueno, entonces puede ser. No, no está mal. A ver, tiene que valer la pena, tiene que ser una juntada. Una juntada, no ¿Sos hacer no juntadas? pasas a Qué comer raro, algo. porque vos No sos pasas a comer de algo. zona oeste Sí. y nosotros, bueno, al menos yo, en realidad nosotros, tipo, hace un año y medio que salimos todos los sábados de zona oeste y nunca A nos Mata. cruzamos. Nunca. Mata, Roca Bruja, Chinito. Roca Bruja, Chinito. Nunca en mi vida, nunca nos cruzamos. Y bueno, yo, imagínate, la última vez que fui antes era Gino Mata, se llamaba de Claro. otra manera, Sí. y cuando yo era más piba, antes de, bueno, cuando me egresé, toda esa época de mi vida fui mucho a lo que hoy es Mata, y después ya, no, así que 2 años no salgo más o menos, ¿Hace años no salgo salís? muy poco, no, salí ¿Última para, última vez, Año Nuevo me parece. No, yo te crucé. Sí, amigo, muy poco. Creo que. ¿Año Nuevo? Ah, Año no, Nuevo. es verdad. Sí, No, Año antes. Nuevo lo antes. crucé en No, antes. Uruguay. No. No. No, nosotros fuimos a Aura. Fuimos a Aura. Yo también, que se largó a llover. Sí. ¿Nos cruzamos? ¿Sabés que en Ahí la realidad... verdad, yo no me acuerdo. Por ahí había un par de No, sí, copitas. sí, capaz que. No, fue un quilombo, porque encima se largó a llover, ¿resistieron? ¿Se quedaron con la No, lluvia? nos fuimos y volvimos. Nos fuimos Yo me porque quedé. me dijeron váyanse antes, Claro. porque va a cortar, y Claro. después en un momento En nos realidad no volvió, cortó, porque ¿no? la gente no se iba. Si nos pusimos algunos bajo techo ahí, yo, mariconía, me fui bajo el techo, pero no fuimos. Pero bueno, sí, no, la verdad me gustaría ir a Matá. Pero no Porque salís mucho, no no conozco salís. de qué es Matá. No salgo así un montón, boludo, salgo muy poco. ¿Sabes lo que pasa? Que yo laburo los fines de semana. Claro. Entonces, imagínate, La banda no. Pero una cuando vez viajás, sola ponele, fui de cuando gira viajás, a laburar. Te pregunta, cuando Sí. viajan a hacer una cobertura a Rosario, ponele, Mm. ¿no hacen algo con, no sé, con los chavales que van? Yo soy medio hortiva, la verdad. Ok.
Ortiva, en realidad me pasa que Porque son varios tipos de... me de encanta, mostrar ¿no? en- Sí me en sumo a ir ESPN. vamos a comer, ponele, vamos a comer, Bien. productores, así que sé yo. Bien. Y después por ahí alguno se va a hacer algo más, pero... ¿Quién? Teito Coquet. Dice- Ya te digo Coquet. Yo no dije nada, ¿eh? Ya te digo Coquet. No, sí. contigo no compartí tanto, boludo. Ahora en Estados Unidos voy a compartir y lo quiero ver. Teo Coquet, nosotros acá lo bautizamos. En el mundial. Sí, Bien. ¿Cómo lo No, bautizamos? No, históricamente No. es una persona muy mencionada en el canal, como un enorme periodista, muy talentoso que la rompe toda. Sí, sí, se encuentran Y además una persona que sigue a todas las mujeres del país en Instagram. ¿A todas? También, sí, sí. Literal. Pero probablemente sea un bug de Instagram, todavía no se terminó de definir. Bien, perfecto. Así que si alguien necesita hacer un catálogo, encontrar a alguien... Teo Coquet. Es así, ¿no? No, van a no, hacer- no. van a hacer cuenta. Que yo sepa, no. Ah, Es ok. una- No lo puedo creer. Es una quemada histórica igual. Yo de hecho no estoy de acuerdo. No, es un chiste. Se sabe que es un Yo chiste. no estoy de acuerdo de quemarlo del primer Se sabe que es Coquet. mentira. O sea que no Así salí, que no, pasa. nosotros acá, desde que nos mudamos, el que más sale por diferencia es Santi, Santi. por lejos, yo nunca vi igual, de hecho ahora está con un problema que sale solo. No, eso es terrible. ¿Alguna vez saliste sola? Eh... ¿Tipo ir al No, boliche? no, pero entrar? pasa que- sola. Sí, ¿Sí? sí, me ha pasado, Pero pero con sé gente que me... adentro. Claro, Yo también. sé que me... Te iba a decir, para mí si ya frecuentas mucho un lugar, sabes que te vas a encontrar con Pero pará, gente no, conocida. bueno. te metí Tenés el hermano mayor que es Grego, ¿no? Yo voy solo, señor. yo voy solo Le y sé mando que un adentro, abrazo. yo voy solo y sé que adentro Grego está. Claro, de alguna Grego, manera llega. Agarro a Greguito, ¿dónde está Grego? Ay, Y qué voy, tipo que encaro donde está me Grego. Sí. Automáticamente es lo primero que hago. Sí, pero sí, tuve un momento, pero el momento que más salía por ahí fue esos primeros 2 años de estudiar Deportea. Ahí salía. Pero después ya no, empecé a laburar. Imagínate que siempre, bueno, más allá de ir al interior o no, los partidos los solía preparar ese día, el día anterior. Entonces. Sí. ¿Vos me empezaste costaba más. en ESPN cuándo? Empecé en ESPN en 2019. Pues, yo te conocí, 2019. no sé, Un montón, en fan, boludo. pero yo me acuerdo que te conocí primero como tuitera, Tuitera. analista de partidos en vivo, o sea, Sí. opinando de lo que estaba pasando. Sí, Y- ese fue mi y, nicho. y vos decís que en base a... ¿Era o tu que- cuenta? Sí. ¿O era una...? Pero digo, No, ¿se era llamaba muy- Morena Sí, Beltrán la o- mamá Morena Beltrán. Sí, y vos siempre, decís siempre que tuvo mi nombre. esos análisis, tipo así, desde el Re. sillón, te sirvieron para... Me llevaron, Claro. me llevaron a que me... Yo como que agarré Twitter en un quiebre, ¿viste? Porque hoy hay mucho de todo. En ese momento no había tanto... ¿Análisis? No. No, o sea, sí, por ahí de gente de afuera. Y yo me acuerdo que por ahí me empezaban a seguir algunos periodistas y yo me flasheaba, ¿viste? Me empezó a seguir Miguel Simón, yo Barsky, me acuerdo. Sí, obvio. Y obvio. yo les mandaba mis análisis. ¿A ellos? Sí. A Barsky. Bueno, bien igual. Agarraba por MD y se los mandaba. De hecho, ahora no me lo desinstalé, no lo Como tengo, vos. pero... Debo No, yo tenerlo. le mandaba... ¿Qué? ¿Twitter te borraste? No. Te amo, le dije. No me lo borré, pero... Sarita, claro, sí. ¿A quién le tiraste? No, me compara porque yo hacía lo mismo, pero con Sarita Clay. Ah. Y no le mandaba análisis. ¿Qué pasa? Le mandaba- Claro, Claro. la afañabas, la Claro, afañabas. claro, decía que Porque le quería no. mucho. Sí, sí. Sí, es gracioso eso. A mí me pasa de repente encontrarme gente que empiezo a seguir y tenía algunos chats ¿Sí? previos, sí. Que no voy a... ¿Vos no con voy a ellos revelar. o ellos con vos? No, ellos con conmigo. ella. Sí, sí. Claro, no, obvio. Sí, sí, no. Pero como de decir, aparte, no sé, el fútbol o el deporte en general, o qué sé yo, el ambiente, no tiene que ser sí o sí del mío, pero como que no sé, no conocés gente hasta que la conocés. Obvio. Que boludo, y Igual es encima- re loco. Verdad, verdad. Yo Por me ahí acuerdo algo de que- 4 años atrás ya ni se acuerda el otro, boludo. Yo te pedí una foto en 2021. Me estás cargando. Yo no encontré la foto, la busqué todo el día de hoy. De hecho, me la había mandado un amigo. Fui a Distrito Arcos. Dale, te la mandó tu amigo en el chat con tu amigo, ¿no? ¿Qué es eso? Distrito Argos Shopping. Es un shopping En Palermo. que yo vi y vos saliste con una bolsa de Puma. Y yo me acuerdo Dale, que yo bueno. estaba con un barbijo. No. 2021. 2021. Boludo. Sí, estábamos todos con barbijos. Qué flash. Y 2021 no encontré la foto, me quiero morir. De hecho, si la encuentro te la voy a mandar. Sí, Pero boludo. 2021, muy gracioso. No, bueno, y el chat que me habías invitado a... Ah, también. Bueno, eso lo subí. A los del área. Eso lo subí. ¿Lo Pará. subiste? Sí, esto Pero para vos mandaste por WhatsApp de una. Yo le mandé por WhatsApp de una. ¿Está muy mal eso? ¿Sabés que era ¿no? desde el área, More? No. No tenías ni idea, ¿no? No, ya te Yo también le puse, hola Morena, ¿cómo estás? Soy Mernuel, streameo en Twitch y tengo un programa que se llama Desde el Área, a donde me gustaría invitarte a que vengas algún día a charlar. Para, amigo, ¿vos arrancaste haciendo fútbol? Sí. Mirá. Ayer, escúchame, ayer fui a la cancha con un amigo, que en realidad no es Sí. para mí, es el hermano de la mujer de Crevi. Y me dijo, yo me acuerdo que Agustín. miraba a Mernuel todos los análisis del River de Sí, Michel. sí, sí, sí. ¿Cuándo vuelve a hablar de fútbol? Para, amigo, Sí. ¿y vos blanqueás
¿De qué cuadro? De River, obvio. Perfecto, Sí, lo re, blanqueaste. re. Obvio. ¿Y hoy sos igual de fanático del fútbol que No. antes? No porque, no sé, antes era más fanático, me acuerdo. 2018, 2019. Bueno, aparte del mejor River Sí, de... 2015, del todo eso, siglo, boludo. me lo viví mucho. 2010, toda esa época hasta adelante, hasta el 2020, mucho más fanático ahora. Bien vivido. Mucho más, mucho más. ¿Y ¿Cómo vas no a- voy a saber el 11? Hoy en día sé el 11, obviamente, lo sé. Bien. Pero no consumo tanto como antes. Pero te pones muy contento, por ejemplo, el domingo. Sí. ¿Van a Córdoba? Él Yo va. voy. ¿Vos vas? Sí. ¿Vos sos el más fanático de los tres? Lejos. Pará. No, bueno, pará, te voy a dar mi Pará. punto de vista, perdón, te voy a dar mi Sí, punto de vista. dale. No es una fanático de los tres. Yo un domingo a la noche, lo hablo con vos, a las 10 de la noche tengo que prender stream. Claro. Él no está, entonces él falta y yo prendo, pero si faltamos los dos, tiene que prender el Mosqui solo. Ok. Uno tiene que ir, entonces él ni siquiera me da el lugar de decir, bueno, vamos cambiando lista, voy yo. Ok. Pero Entonces no yo- pueden prender... Ah, bueno, vos decís si choca con el partido. Claro. Perfecto. Claro, si un día que yo en el partido, yo tengo que prender igual. Parece que no está muy convencido. Me No acabo está de muy escuchar. convencido. Es no está muy verdad. convencido. No tiene ningún tipo de Me da vergüenza. gollete. Pará, la gente sabe que es verdad. No irías a la cancha a ver un River Aldo Civi un sábado a las 9:30, no me mientas. Nunca irías un sábado a las 9:30 a ver River Aldo Civi como fui yo después del clásico. Te matás antes de hacer eso. Y tampoco me chamulle, gordo. Bueno. No, yo sí. O sea, trato de ir siempre. Pará. Me abono y voy siempre, sí. Vos. Sí. Estás en un momento en que dos equipos que querés pueden salir campeones. Sí, pero no se puede comparar. Yo siempre lo dejé en claro eso. Pasa que. Ah, ok. Lo que me A vos pasa- te pone, por ejemplo, A mí te pondría más contento que si vos te dicen, Santi sale campeón River de este torneo, pero el Arsenal se queda sin nada. Obvio que lo firmo. ¿Lo firmás? En realidad no sé si lo firmo, Pues, Diego. dejaría todo en manos del destino. Porque Pará. siento Bueno, que- obvio, porque boludo, si me- sí. si me decís que si no River pierde la final, River no puede perder esta final. ¿Puedo interrumpir Más. algo? River no puede perder esta final. Yo no le creo. Yo tampoco. Ok. Es muy Pero grave. porque- Escuchame, si yo puedo... Tipo, si yo- en TikTok lo van a Sí, putear. sí, porque. No. O sea, te estás refiriendo por miedo A a mí que lo lo que me puteen pasa, TikTok. sinceramente, es que... Pará, perdón, no A sé, mí- a vos te putean porque sos hincha del Arsenal. Va. Ah, todos. Es como está de moda que si... Primero que nada está de moda ser hincha de un equipo afuera y está de moda opinar sobre si está bien o mal ser hincha de un equipo afuera. Ok, te iba a decir eso porque yo hace poco vi que Gasta decía que naciste en la Ferrera y sos hincha del Getafe. Mi abuelo es de Londres y vivió mucho tiempo en Islington, entonces yo el mío nace de ahí. Yo lo conté en el Mirá. stream de Davo. O sea, no Mirá. es que Es de cuando me Belgrano. dicen, cuando me dicen no no. te crea, Es verdad, vivió siempre es verdad, grande. pelotudo. Es verdad, es verdad. Llama a tu papá. Te lo Pero juro. boludo, ¿cómo ustedes Es van a mentira. saber que el abuelo nació? Es mentira. mentira. Pauletti. Vivió en Islington. Vivió en Islington. 6 meses, fue a hacer un máster, boludo. Dale. Se fue de Así intercambio. que el argumento de naciste en la matanza no funciona. A mí lo que me pasa es que, sinceramente, o sea, yo al principio arranqué hablando de River y soy más hincha de River que cualquier otra cosa en el mundo. O sea, Sí. nada me importa más que River. Ok. Pero el mundo fútbol argentino en Twitter despierta demasiado Es una odio. carnicería. Demasiado Es odio. una carnicería. Ya sea de la chicana del otro lado. Por ejemplo, gana River un partido importante y vos chicaneás algo o pierde Boca, te van a asesinar. No, te no. van a buscar los datos de tu familia. Olvídate. Si desde el análisis puteás a Gallardo, te van a matar. Entonces yo en un momento dije, ¿para qué voy a seguir opinando de River? Si ya no me sirve de nada. Te entiendo. O sea, solo Empatizo. me putean. Si opino de River no se me putean. Entonces sigo yendo a la cancha, sigo yendo al mío y opino del Arsenal. Que ¿quién me va a decir algo? Si opino Claro, del Arsenal? claro, claro. Chupa un huevo la gente. Claro, total. El River me lo guardo para mí y hablo con Pará, mis amigos. yo te he visto post partido del Arsenal. Yo también, muy feliz, triste, A sí. nivel de que. Obvio. No sé si te Pero ves eso nunca lo por River. puteé. Soy enfermo del Arsenal también, sí. Pero no, para Soy- mí no firmás ni en pedo la. No firmo porque dejaría todo en manos del destino. No. Si vos me decís ahora que River pierde la final... Gana el Arsenal. Sí. Premier y Champions. Sí, Pero pierde River pierde. No lo firmo ni Bueno, en pedo. no te River creo. no puede perder esta final, amigo, es gravísimo. No puede perder esta final. Bueno, pero Eh, una cosa es que muy- está gravísimo y otra cosa que te Te voy a decir dos que te cosas. duela. No, Entonces primero no que nada sos voy a ir a hincha. Córdoba. Llego a Córdoba y pierdo, ya fui en el 2024 contra Boca, perdí y me quería pegar un tiro. Llego a hacer otra de 7 horas en auto y pierdo la final con Belgrano. Va a ser Bueno, Sí, no sí, vendas sí. más humo con el arte. Sí, No te bueno. importa, entonces. Pelotudo, River se está jugando la vida también. Es Dale. importante por muchos motivos. Primero que nada, es clave clasificar a la Copa Libertadores para jugar el segundo semestre tranquilo y planificando el año que viene, para empezar. Y segundo, Mendy. no pueden perder la final. Venís en una levantada, en un envío anímico muy grande, de a poco parece que se está acomodando todo. Sí. Tenés que seguir en la misma. Sí. Es terrible si pierdes la final. Terrible, Sí. volver a cero. Para igual, da la casualidad que justo uno de los mejores partidos del ciclo del Chacho fue contra Belgrano. Sí. Pero bueno, también Belgrano llega con otro ánimo, me parece. Belgrano Con llega. respeto, sí. tiene muy buenos jugadores. Belgrano tiene Buenos jugadores. muy Para buenos mí, futbolistas. Argentinos futbolísticamente el mejor equipo. O sea, yo futbolísticamente le tenía más miedo a Argentinos. De Sí. hecho, el primer tiempo lo pasó por arriba. Sí, el primer tiempo lo pasó Pero- por arriba. Para mí los cambios entre tiempo lo hicieron bien. ¿Lo viste, partido Mosqui? ¿Está el 11 de Belgrano? ¿Lo tenés? ¿Vos de alguno? A ver, yo lo Conoce varios, gordo. Pará. Voy a intentar de memoria. Hay jugadores muy conocidos, Posta. El que va a jugar en la final. Pará, no puedo. Tengo No Cardoso el arquero. No lo tengo. ¿Lo conoces? ¿Dónde atajó? Viene jugando atajó en Unión. ¿En Uruguay no atajó? Es No. uruguayo. Sí, ¿Atajó es en uruguayo. Peñarol? Ah, no.
Escuchá, Creo. viene jugando Morales de 4, pero ahora que se lesionó Lisandro López, no sé si jugará Morales de 4. El Lisandro López que juega en Boca. El que juega en Vamos. Lichi. Bien. Bien. Sí. Puede jugar Maldonado, ahí que de 6, el que juega en Banfield. No. Y Sporle de 3. Sí, Sporle juega Sporle lo Independiente. tenés. Juega Independiente, claro. ¿Qué opinas de Sporle? Muerto. No. Pará, vos. Es lateral, hacer nota boludo. después, Respeto. Pará, los laterales se los respeto. Respetá los Mira laterales. que vos querías ser con boludo. No, no, derecho, Dos derecho. minutos. Ah, claro. Sporle claro. juega- Sí, Ah, pero claro. es zurdo. Claro. Por Sporle eso. casi es un gol en cancha de Racing, ¿no? En un clásico, ¿puede ser? Eh, Tengo la cabeza que Independiente El empata otro día Unión 0-0. casi la suma. Pará, yo te voy a leer y vos me tenés que decir si conoces o no. Puede ser gente un. Pará, mitad. Ok. Rigoni está. Sánchez, No, Longo, Tarsia. bueno, Rigoni, Sporle hace la Celarayán, jugada. González Metil y Pacerini jugaron. Pacerini conoces. El 9. No. No sé todo de arriba, boludo. No, Celarayán, Rigoni sí. Celarayán, todo. ¿Y quién? ¿El Ubita sí? No, está jugando el Pacerini. Ubita Fernández. ¿Cómo? Vamos. González. ¿Y el Ubita Fernández está en...? En el banco. Ah, pero Hoy hizo el entró, gol, hoy por entró, eso. hoy entró. Hizo Ah. el gol y pateó el penal. Vázquez. El mudo. ¿El mudo? Sí, Sí, lo tengo. lo tengo. No, bueno, bien. No, no, buen tiene equipo. jugar con No, sí, bien buen amigo. ¿Pero por qué Rigoni volvió a Belgrano y no fue Independiente? El chino Celarayán. Es hincha de Belgrano. Pero que Salió venga de Belgrano. Bueno, pero que venga Independiente. Tiene muy buen equipo. Pero recién te Tiene enterás. muy buenas individualidades Belgrano. Belgrano. Sí. Mirá la delantera, de verdad te digo. No, bien, bien, bien. No hay 3 mates, hay 2 mates. Me preocupa un poco. Pero es una batuta la Sí, defensa. no sé. Yo creo Hay que dos O mates. sea, me River. preocupa la lesión de River, la verdad. O sea, Sí. confío No, mucho. River llegó matado a esta parte Sí. del semestre, Sí, pero matado. pero. Sí, pero bueno, igual yo siento que River está en una dinámica que los hinchas de River al menos sentimos como que todo va a salir bien. Sí, sí, Me pasó no, el día, estaba en la no es cancha, dinámica posible. Aníbal Moreno era el mejor de la cancha. Se lesionó y entró el chico Silva a jugar un Muy partido. bien. Y yo dije, va a entrar bien. Te juro que va a entrar bien. Muy bien. Igual entró, ¿sabes? Para mí perdió algunas peleas. Tengo que ver algo un segundo, perdón que interrumpo. Sí, Yo, si no me critican. claro. ¿Seguimos hablando? Sí, siguen hablando, siguen Ah, hablando. entendí que tenía que leer algo. No. Y lo pone a ver al toque de 5 y lo pone al interno. Y Sí, ahí. porque era mucho. Y ahí se soltó un poco más, pero a mí me gusta mucho el pibe. Sí, no, es un Juega partido simple, juega. muy caliente. Sí, Y bueno, va a bien. jugar. El domingo supongo que va a jugar. Sí, va a jugar. Queda otro. Va, en Sí. teoría dicen que Aníbal Moreno quiere jugar. No, si se quinzó la rodilla, ¿cómo va a jugar? A mí boludo? me han dicho que quiere jugar como sea. ¿Cómo zafó Driussi? Sí, De verdad. sí. Yo más. En ¿Para vos, cancha- ¿Era falta para vos? Sí, para mí falta. O sea, era roja. No, falta de amarilla. Pero hizo 2 faltas de amarilla en la misma jugada. Ah, bueno, y sí, pero si retrotrae. Pasa que. O sea, en realidad si hubiera cobrado la falta era una sola. Claro. El tema es que hizo 2 fules de amarilla en. De la manera En falta de espacio de amarilla. segundos. ¿No viste partido, Mosquito? Se resbaló. igual. ¿Cuál, de River? Sí. No. Pero vos Yo lo vi, sos- yo lo sos vi. muy fanático de Coudet. Yo lo vi. No soy muy fanático. Te dije que me parece un fenómeno. Pero porque lo viví toda la etapa en Central y te dije, para mí lo que hizo en Central fue... Pero ¿cómo sabes lo que hizo en Central y no Pero lo yo ves vivía ahora en River? vivía en Rosario, iba a todos los partidos a la cancha, pero Mirá. tenía un amigo que tenía platea. Y la época que más vi fue esa. Mirá. Y vi todo como Central tenía para el orto y que todos los jugadores los fue trayendo a él y la... ¿Y vos ibas a la cancha y te interesaba el fútbol o te copaba ir por No, no, me encantaba, Bueno, él dice Era- que sabe más de fútbol que todos acá. A ver, ese era tu por momento ejemplo, más Bueno, futbolero. ya, su jugador preferido. Claro. Sí. Toda la noche. No, yo digo, que perdón. soy la persona que más sabe de fútbol del país. Ahora estoy desactualizado, pero soy la persona que más sabe. Tenés Ah. un aire, ¿eh? ¿Al pollo? Chique. Chique. Lo imita, ¿viste? Sí, Imitación. lo vi. Ah, bien, La buena mano en el imitación. bolsillo. Pasa que... ¿Pero por qué? ¿Por qué te adjudicas eso? Llámalo a Lionel. Hablale a Morena con la voz del pollo. Si hay un penal para River, ¿A Lionel? Digo que sos el tipo que más sabe de fútbol del país. Que hables con Scaloni para definir la lista, Ah, boludo. pensé que dijo Messi. Ah, No, Moski. bueno, sí, pero no toma las decisiones. No, todas. Claro. ¿Para vos Messi sabe de fútbol? Sí, boludo. Pero Sí, está mucho. mirando un partido y te dice, ¿pero cómo? O- Todos saben. ¿Vos pensás que sabés más que.? No, digo de no Messi. sé qué Messi no es. Pero De digo, el- ¿él sabe o...? Con todo el amor del mundo le mando un saludo grande a. ¿Qué voy a decir? A Canale, que juega de 6 en Lanús. ¿Vos pensás que sabés más de fútbol que él? Sí. No, No, Moski. Para mí Un jugar... tipo que llega No, primero, no, no hay ¿no? chance. No hay una chance que sepa. No, un tipo que llega No, primero, hay gordo. futbolistas que no para mí saben... ese es el único lugar donde para pero mí es puedo que aplicar ahí. hay futbolistas No que no saben Moski, de que no fútbol. sabe prácticamente nada hoy en día, pero con los arqueros podés compararte. No, No, hay el jugadores arquero- que no el saben arquero nada es de muy fútbol. inteligente. El Que no arquero, ven, mucho. no, Juegan, para juegan, mí no es igual, bueno. el Juegan arquero, mal. el arquero, no, el Juegan arquero mal. Bueno, voy a decir algo. es Juegan otro mal. deporte, para mí es un deporte. Bueno, por otro eso. deporte. Pedirle a un arquero que te Pero analice porque- la evacuación. Bueno, boludo, pero no puede, se porque, queda corto. pero, pará, primero que no sé, no quiero decir que sí. Lo que sí creo, por ejemplo, a mí que me gusta el fútbol, yo no me siento capacitada
Bueno, te me lo digo di el yo. lugar para hablar de arqueros, específicamente, ¿entendés? Técnica de arqueros. Banco. Vos podés decir, tipo, che, este arquero me gusta más porque domina más el área, pero ¿sabés la técnica Entonces, para pará. levantarse el arquero? O sea, Bueno, yo la verdad que no. pero nada, Pero, boludo, eso es la saber de vida, arquero. La vida boludo. es opinar, po. O sea, sí, ¿a vos no. te gusta más Ter Stegen o Neuer? Como que ese es el estilo de arquero, boludo. Sí, mueren. Están desde que vos llegaste a algo de una pulseada. Sos muy buena con tipo, mucha fuerza. ¿Hiciste un video o algo? No. ¿Por qué dicen pulseada? Hay una chica diciendo pulseada como que sos campeona de pulseada. ¿Será un entre de algo, boludo? No, y si entré yo, perdón, Si por ahí entraste. Entré como un campeón capaz. Entonces, para vos, por lo que estás diciendo... Todos los jugadores de No, primera toda división. la verdad, son- yo, mi sueño por él es ser entrenador. No es Pulseada. joder. Quiero hacer el curso técnico, quiero hacer mis credenciales, todo, y quiero algún Ah, día... igual vos jugás bien al fútbol. Juego. Sí, Juego sí. seguido. No sé si bien, juego normal, tirando bien, o sea... No, 6 puntos. pará, ¿hiciste algo de inferior o no sé el algo? gol que hice ayer. A ver, No tengo idea del gol que hice. No, ¿no lo tenés? No lo tengo. A ver, Mira, contame. No, queda, no. o sea, No, yo le no, filtro, no. escuchame, le filtro al 9. Esto Se ni va al con 9, Lucas. se va al 9, lo cierran. Para al vos, piso. ¿cuál de 10? Esto es sábado ayer, Pasión Eventos contra Bernardino Branca, que tienen 35 años, van con los Bien. hijos, los mando un abrazo y los amo, el mejor rival de vos. Queda ahí la pelota muerta en la medialuna, me gritan de todos lados, acá, abrí. Engancho para acá. Cuando engancho para acá, medialuna del área, viene un amigo solo por ahí para abrirle, para hacer el gol de Cavani a Portugal. Yo se la doy con la velocidad justa, Cavani Portugal la clava. Lo miro así y hago tic, engancho, pum, seco, empeine, palo de adentro. Te lo juro por mi vida, no me dejen mentir, amigos ¿A míos. qué palo definiste? No, crucé, porque cuando Cruzaste. enganché Doble dije- enganche. No, lo miro así como se la voy a dar y engancho Jugaste así. con los de No, pero afuera. hiciste doble. Jugaste con los- Sí, jugaste mira con así. tus compañeros. Sí, cuando engancho así, miro que y me tapó para abrir el pie. Ya estaba tapado y dije, no. Medio mira. morfeta, ¿no? Sí, Tenía por dos favor. pases claves. De hecho, si no era gol, me dijo, te mataba, me dijeron. Y en solo me puse la voy a cruzar y dije, bueno, la cruzo. ¡Pum! Bueno, fuera del pero área. hacen esos goles solamente los Me fui así. Ideal la voy a entrar de atrás. Cuando veo que entra vos. No, te pego una piña, sí. No me gusta que festejen así tanto. Pasa que bueno. ¿Cómo No. festejaste? Así. Tiré la de No, Bueno, está bien, te lo dejo. Gordo de Drussi, se lo dediqué a Drussi. Bueno, no se había lesionado todavía. Ah, Pero se lo dediqué a Drussi. te felicito. Gracias. Me gusta mucho. Como no hay video, escuchar a boludo, la gente semana hablar de pasada fútbol. grababa. Te lo juro por Dios. Hablar de fútbol, pero eso no es hablar de fútbol, es hablar de un gol que hice. Bueno, Pero de para, partido, de- volviendo de al algo anterior. de algo de partido. ¿No hay exjugadores? ¿Que no saben de fútbol? Sí. Para mí no. No existe, te digo que existe. no sepan si están adentro de una cancha, yo te digo por fuera. Tipo, analizar un partido, que vean algo. Pero capaz no saben expresarse, No. porque no tuvieron la educación Para mí- que tiene otra persona. Eso sí, ¿Qué es? de fútbol, de juego, saben mucho más. Entiendo lo que decís. Para mí es un tema de expresarse. Con todo el respeto del mundo, con todo el cariño, la mayoría de los futbolistas no tuvieron una gran educación. Entonces muchas veces después sí, llegan y hablan de fútbol y parece que dice, pero generalmente si del juego es imposible Para que sepan, boludo, mí, con Chon que jugó. lo Pero ponele- entiendo igual al Mosqui porque para mí hay mucha gente, hay una generación. Boludo, hay que respetar mucho al deportista, de verdad. Y no importa si jugó 3 minutos en la. A Sprint, por ejemplo. Bueno, Que jugó- perdón, que jugó en River. es de la excepción a la Sí, regla. ¿para vos estás en esa? Pero boludo, ¿sabés lo que es? ¿Qué pasó, boludo? Sí. No sé, pasó. ¿Qué pasó? Hola. Ah, hay un pedido. Yo pedí. Ah, me flashé. Sí. Sí, sí. Que pase, por favor. Perdón. No pasa nada. Escucha, no, para mí, de verdad, no sé si les pasa o si alguna vez tuve la oportunidad de ver un partido con alguien que juega al fútbol. Sí. Yo sí. Y Sí, y me ¿no te pasa que sí, ve sí, cosas sí. que vos no? Sí, sí, sí. Ve No importa, boludo, no importa. O sea, por ahí Con Diego. depende lo que para vos es saber de fútbol también, ¿no? Pero para mí, yo no sé, me pasa veo partido a diario con Luca, pero con ex compañeros, con compañeros que fueron ex futbolistas, no sé, con el Flaco Chiavi, con Oscar, con La Torre. Diego, ni hablar. Los tipos están ¿Sí? ahí. ¿Vos sentís que estás muy lejos de Diego en el análisis cognitivo de un partido? Sí. Yo me gusta escuchar el pollo, poner. Pero Y el no pollo jugó. no Y pero el opina. pollo está lejos de Diego, seguramente. Sí. El pollo no opina Sí, de fútbol, desde el relato. boludo, relata. Bueno, pero No, en el recontra, relato opina recontra, una mira, locura. El pollo tira palabritas. Sí, siempre, boludo. la tira- Pero no el pone pollo- quiñones. La pierde Colidio y dice, Colidio. Sí, bueno. ¡Ay, Tira al Dios! centro, el pollo Me tira al centro. encanta eso de los relatores, boludo, que con una palabra... Con Galopo, Galopo roba el penal y dijo, Galopo, atajó. Bueno, no había no. pateado uno así, Galopo. O sea, se tira el centrito siempre. Es un poco una cagada eso, pero me encanta que tengan la posibilidad de, sin decir nada, decir, ¿entendés? Bueno, te puedo decir un ejemplo que para mí va en contra de lo que decís. A ver. Para mí, Mariano Clos sabe muchísimo más que el 90% de los exfutbolistas actuales analistas. Para mí Mariano sabe mucho de fútbol. Ojo, para mí sabe un montón de fútbol. Yo lo que creo es que la persona, el tipo que jugó, boludo,
Es algo básico, ¿sabés los principios del juego de que tenés 10 años, boludo? Inconscientemente lo entendés. Y los ejecutaste y todo el tiempo, no sé, estás viendo una pelotudez. Estoy viendo con Juan Simón, que le encanta el fútbol también, el mega futbolero. Y al toque te dice, estábamos en la cancha con Leo Estrada el otro día, viendo el partido de River y Central, y dice, Ávila cerró al revés. No la vio ni 2 veces la jugada, boludo. Dice, Ávila va a cerrar al revés. ¿Por cómo se perfiló? En el previo al penal. No te tiro esa chiquita porque después ves la imagen y te das cuenta que Ávila cierra al revés, pero así con todo, ¿entendés? O sea, Oscar no necesita... Yo estoy en el medio de un programa y ponen una jugada que nunca vi y yo por ahí necesito, boludo, verlo una vez más para detectar algo. El tipo lo ve en un instante, ¿entendés? Después sí, obvio, Mariano recontra... Yo creo que tengo muchos compañeros que saben un montón de fútbol. Pero para mí, la experiencia del deportista es... ¿Quién es el que más te gusta escuchar? Invaluable. ¿De mis compañeros? En No, general. capaz que no es compañero. No, claro. opinando para mí... Marto opina con una autoridad, ¿no? Terrible. Puteando Solari. Sí. A lo modo también. No, me gusta mucho... Bueno, Diego, ni hablar. Otro que me gusta mucho escuchar es Ariel Senosiaín. Sí. Creo que es muy... Arielito. Siempre es muy interesante escucharlo. Aparte, me gusta mucho, no sé si les pasa, pero también esto también es muy por ahí de periodista, pero escuchar algo que no estabas esperando, ¿entendés? Como, che, mira el foco, o no sé, hoy en día se habla tanto de todo, que por ahí escuchar a alguien que te cuenta algo distinto, sí, boludo. ¿Sabes quién me encanta? Que ese periodista, ¿no? Sí, a mí me encanta Gary Neville. Yo religiosamente me miro el podcast de Gary Neville los domingos a la noche, que es el... Lo voy a tener ¿Qué? Son 20 minutos, bro. Se llama The Gary Neville Podcast, son 20 minutos. 20 minutos de ¿Lo análisis. escuchás todo en inglés? Sí. Lo hace del estadio del último partido. ¿De qué es? ¿Premier? Trabaja en Sky Sports. Mira. O sea, realmente, a veces dice cosas que lo quiero matar, pero se nota que jugó. Se nota que jugó y que compitió y que peleó premias y que jugó con presión. Y eso sí, me encanta. Cuando dice cosas, ahí sí, me atrapa. Sí, boludo. Yo, mi sueño es ser periodista, sí. Mirá, boludo, no sabía. Sí. Pará, No sé si sueño, pero... Sí, es tu sueño, gordo. Pero escúchame. Era mi sueño. Ahora ya, mi sueño No, hoy en sigue día siendo. sería vivir toda mi vida de esto. No. Yo estoy contento ¿Estás con lo que hago. dispuesto? 2 cosas te pregunto. No. Yo estoy contento con lo que hago. No Dos cambiaría. precios si estás dispuesto a pagar. Uno, el de la rutina. Sí. ¿Estás dispuesto a pagar el precio de la ¿Cómo? rutina? ¿Por qué? Y El otro día vi 4 Teo, historias ponele tuyas de el cartón del Instagram canal, eso. y dije, ok, no entendí lo que hizo Morena en un día. Fuiste, había sido un programa en Olga, creo, o no, en Luzu. El día de que fui a lo de Davo. Sí, después metiste programa. Gracias, fui al de Dieguito Leuco. Gracias, Beno. Te mando un saludo, Beno, querido. Pero bueno, O sea, metiste Benito. ¿cuántas horas de aire? Sí. Nos hostió, nos mandó la gente. Ay, qué genio. Yo hablaba de fútbol con Benito antes. Ay, boludo. Yo cuando yo te invito a Los dos Hilaria. arrancaron por Mirá, Benito. claro, yo arranco A con Benito, Eufórico, a Benito. Benito sí me lo tenía, pero... Nosotros nos cruzamos su en una Instagram brecha, era ¿no? Benito ¿Verdad? SDR. en una breche en el año 2023, creo, estábamos con Mernuel y Benito. Y nos saludamos en la puerta. antes de No, entrar. yo no me acuerdo tampoco. Yo me acuerdo. ¿Estaba alcoholizado? No, porque fue entrando, o sea, era la 1. Claro. Ah, tan temprano. 2. Sí, 2, 3. Mirá, ¿ves? Pero Yo arranco acá. alcoholizado. Este es el programa que yo te había invitado. ¿O no era este? 2003. ¿No se hace sí. más? No, no se hace más. Ah. Y ya no hablo más de fútbol, me retiré. Claro. Me bajé. Eso sobre todo. No, no hablo más de fútbol, pero era. No, No, terrible. amigo. Mi look. ¿Y qué pasó con el Lope ahí? No, mi look era. Igual, boludo. Un rojo. No, Flo, morena. Mirá el pelo que tenía. Sí, medio... Estaba medio pelado directamente. Tenía entradas. Medio rockstar. ¿Este? No, Vos. para mí es totalmente deprimente el pelo. Hoy en día por lo menos tengo pelo. Antes no tenía pelo, me lo cortaba y ahora no me lo corto más. Grandes épocas, igual, sí, grandes épocas. Grandes No, épocas. boludo, para mí estás bien, ¿eh? Para ¿Ahí? mí- sí. O sea, sos distinto. No, ahora cambié, soy otro. Pero yo te había invitado acá y después yo arranco y hago el programa con Benito. Juan con Lope. ¿Ves? Mirá. Acá hago el programa con Paulito. Este es Paulito. Mirá, Paulo. Pará. Amigo, ¿vos no te decían el profe? Sí. Sí, claro. Claro, yo hablaba de fútbol ahí. Claro. 100% de fútbol y supuestamente educaba a la gente. Claro. El concepto de educar. ¿Eduque nace salió ahí. de ustedes? Eduque no, es No, medio ¿quién Davo. es Eduque? ¿Por qué se Eduque ríe? Davo. Me río Pero porque- yo educar, te juro, lo decíamos desde 2003. Tipo, de hecho, por eso me dice el profesor. Pará, ¿cómo nace inventar una palabra? ¿O se lo traen de algún lado? No sé. ¿Lo escuchan No, de algún otro lado? el grupo de amigos de Bauletti dice que él les roba todo a ellos y lo trajo acá. Todo. Robé, un par robé de Tus mis amigos. amigos. Robé Tus 2 de amigos. mis amigos, ponele. Está bien. Pero Igual, nada. bien. Para mí no es robar si vos decís, che, no sé, No. una vez lo autorizás y Yo no lo listo. digo, no lo digo. Ah, ok. Me apropio de las palabras. Y bueno, boludo, pero Sí, es de bueno. tu círculo, es de tu círculo. ¿Qué querés que haga?
Claro, O son sea, mis pará, amigos. uno... Si son tus amigos, ahí sí sería un escándalo. Son mis amigos, tengo derecho a robarles. Claro. Obvio, boludo. yo no digo que está mal. Igual Sí, les rodeo. no se considera hurto. No, si es tu grupo amigo, si lo traes vos a la. No se considera. Acá al medio, te banco. Yo nunca me pude inventar una palabra. Nunca me inventé, no me da la. Para mí, la Marto, cabeza. poner No, inventa mucho palabras. muchísimas. Y no entiendo, o sea, Mucho, no sé mucho. cómo se le ocurren, Bueno. ¿entendés? Por eso digo, por ahí lo tomás de alguien, y para mí no es chorear, ¿eh? Por ahí se te pegó porque consumís a alguien y se te pegó, y lo trajiste y no sé, el Bank and Chat no es que es de otro. Va a enganchar. No, es de de los futbolistas. De Will, el dominicano. Ah, el dominicano, que él dice chat y acá es chat. Sí. Bank and Chat. Ah, claro, Sí. yo acá. Pero vos, ¿qué tanto...? Bueno, pará, te hago la otra pregunta. Una vez si estás a la rutina, ¿estás dispuesto? Pero ¿para qué sería rutina? O sea, tener una ¿Cómo es rutina... un día en la vida de Morena? No, rutina es que sabés que todos los días vas a un programa que tiene dentro de todo una rutina justamente y Bueno, que- Vortex teníamos. Sí, pero era 13 por semana y no había rutina. Claro, un poco la rutina y la definís vos. Acá, por nosotros lunes sabemos que vamos a hablar de los dos finalistas. Claro. Y el martes sabés que vas a hacer previa de Boca Cruzeiro. Claro. Y no sé, ¿entendés? Como sabés que... Y boludo, es difícil. Es hermoso igual para mí eso. Es hermoso y al mismo tiempo tenés el desafío yo te de... lo firmo. Acá emprendemos y no sabemos dónde vamos. Si vos termino metido adentro de la No, pileta. estaría o- bueno, claro. Mirá. Yo Claro. me gustaría que tenés que Claro. estaría bueno. Sí, sí. Pero bueno, Y un bueno, poco al viste, no menos. sé, Bueno, es un mira, poco tiene lo que pasar algo tenés. todo el día, boludo. Claro. Claro. Otra es ser Martincillo y opinar de todo. Claro. Claro, Realmente te agarrar metes ahí y Claro. pero nosotros no nos da los huevos para No, opinar no, del, mira. del quilombo entre Wanda No, y... no. Claro, de Yo- Emilia y... no. La verdad que no. Yo me bajo. preferimos no opinar. Yo prefiero no decir nada. Para, eso es la rutina y lo otro es que vos, yo sé que laburo 6 días a la semana. Claro. Siempre. Nosotros también. Siempre, No. boludo. 6 por semana. Pero pará, vos no Perdón, elegís si mentira. prendés. 5. Primero que nada lo elegimos. Y segundo, 5 máximo. hoy en 5 día. máximo. No, hace 2 cuatro. semanas. No, No, Gordo. no, Sí. no. No, 5 máximo. Yo cuando arranqué con Manuel era 5 horas por día en vivo, Pasaron 2 años, boludo. de lunes a lunes. Y Sí. no te ve la cabeza, Gordo. Casi te morís. Casi muero, estuve muy cerca de morir. No, bueno, No, igual entiendo el punto. entiendo. No, o sea, vos, qué sé yo, obvio que Estoy jodiendo. esto lo consideran algo que Yo no hacen- consigo trabajo igual esto, ¿eh? Por ahí no, pero Yo no iba a no. decir, no, No, sé no, si lo no. considerás laburo, ¿no? Pero digo, No, es no. algo que te comprometés con vos mismo o con la gente Claro. a hacerlo. Sí. Acá, no es que yo digo, che, ¿sabés que hoy tuve una cosita? Claro. No puedo, ¿no? Yo No, tengo que no, programar no. todos los días y el Sí. fin de tengo partido sí o sí y a veces el partido no es tan atractivo porque sí, boludo, todo el equipo no gana nada. Sí. ¿Qué es lo que más te gusta hacer a vos? Y me gusta mucho comentar. Comentar. Me gusta mucho ir al lugar de los hechos, ¿entendés? ¿Nunca hiciste un blog? He hecho alguna vez blog, pero no puedo saber por qué no siento yo, en mis excusas, ¿no? No le puedo dar continuidad porque tengo una rutina muy Sí, pero no. Yo te digo tipo un blog de un tipo... Viaje. De un viaje. A mí me interesa, por ejemplo, Por ejemplo, vas a Córdoba. cómo es el hecho Voy de... a Córdoba. ¿Cómo es que vas? ¿Qué Y haces? no estás para bloguear. Eso para mí lo que más me entretiene a mí es cómo funciona Lo que no se ve. El nicho ESPN, o sea, cómo se mueve, dónde, hotel, habitación, Bueno, estadio, ¿sabes qué? previa, detrás de escena, También es, comiendo. qué sé yo, es algo por ahí que yo me puedo dar un poco más el lujo ahora o este último tiempo de decir, loco, traigo una persona conmigo, ¿entendés? Claro. Porque eso yo no lo... O sea, realmente por ahí lo puedo hacer yo, pero implicaría no poder preparar la final Claro. como me gustaría, ¿entendés? Claro. No La verdad sé. que vas a trabajar, no es que vas a... Claro, no es que Nosotros mi laburo vamos a es ir a bloguear. hacer el blog. Claro. Voy al partido y sí, por Claro. ahí hoy sí puedo darme el lujo de, Pues yo veo que de está llevar a alguien. el pollo muy metido con TikTok. No, el pollo ahora es increíble. Bulos también se Está metió. revolucionado. No, al negro No, lo no, amo, el lo amo. boludo. No, el de Lo la del fruta. gorrito. El de la fruta es increíble. Pero vos, boludo. El negro es así de... Pero no lo ayudás vos, no le hiciste nada. No le hiciste... Pero yo no lo había visto, boludo. Aparte No el puedo negro... El negro es inimputable, boludo. O sea, es una persona que pero tiene increíble. unos cambios de ánimo muy bruscos, ¿entendés? No. Es así como lo ves, está tranquilo en el programa y de repente se para y grita. Perla. boludo. Perla, sí, todo, ¿no? Pero... Bueno, el otro día en el pollo nada. estuvimos hablando bastante de eso. Y nos metió algunas teorías. A ver, por ejemplo. Juan Fernández. Juan lo Fernández. completamente. Ah, boludo, lo del pedo. Lo del Sí. pedo, Sí. yo no lo sabía, me lo contaron el otro día. Le digo, ¿No? boludo, ¿cómo que es algo puesto? No, es falso, tenía hemorroides. Sí, pero le puso el pedo. Saludos, Juan Pará. Fernández. Eso no lo había contado. Saludos grandes a bueno, Juancito, bueno. a los hijos de Juan Fernández que nos miran. le Tampoco. Juancito, Un gran abrazo. Pero bueno, yo no sabía que el pedo lo había puesto el sonidista. No, Yo no le pensé puso que se sonidista, le fue había- un ruido, No, fue un un ruido. Ah, bueno, yo me dijeron que no había sido un pedo. No, de no fue un verdad. pedo, pero fue un ruido. Estoico andaba mal. el Estoico, celu.
en el celu. Yo eso Votabas. todavía no lo creo. No, ahí no estaba. No estaba. No, pero eso es real, Yo no, te yo no. juro. No lo crees. No lo creo, no lo creo. No. Yo lo creo, para mí. No, me pero acuerdo pará. que en una época me Seguridad. Ponele, Una llamada, algo pero así ponele fue. que te pasa al revés, o sea, ponele que... Yo ya llego, si tenés eso, no atendés. Bueno, dale. pero ponele que es al revés, ponele que vos tipo, estás en pareja y te dicen, escuchame, Pensá que eras me tú, pasó boludo. esto, vos Le le creo, crees. obvio. Yo le creo. Y sí, ¿Sí? amigo. Pasa que yo creo ¿Cómo mucho vas a en la agendar gente. a alguien como estoico y vas a atender en vivo? Y no. No es tan loco, gordo, no te digo que Ruggeri lo haga, pero... Vas a agendar un montón Ay, y con una no, amiga. sí, Dale, me mata, boludo, boludo. dale, para mí no. No, Ah, se confundió. Para mí Oscar es un tipo que hace, yo creo que no, en 90 en muchos aspectos, y sobre todo cuando hacían Fox Radio, eran creadores de contenido sin saberlo, boludo. sí, Claro, sin O Yo quiero- duda. yo quiero que venga Oscar acá. es un creador Sin de dudas. contenido que lo lleva, ¿viste? De las Sí, personas sí, que sí. más me ha hecho reír en mi vida. No, La anécdota del nada crematorio se- con No, Mosca la ahí. No, del no. esa la vez. Llorás. Crematorio yo Más de sí 100 veces. lloré de risa, lloré. ¿Cuál es? Nada, Ese una baile que habla tiene de como cómo meten a los pillas. muertos. Nada. Ah, no, no. No, ponela. No, pero lo que tiene también, a ver, hay cosas. Ustedes saben que hay cosas que solo las pueden decir determinadas personas, o sea, Obvio, Oscar por es ejemplo, Mosqui. inimputable a su manera, ¿entendés? Es un tipo que, Y sí, porque ya medio como. De hecho, hay muchas cosas que solo puede decir Mosca acá. Oscarcito ya. bueno, ¿Qué ¿ven? carajo ¿Ven le que va a importar? naturalmente se da? Los amigos, de gente que yo no sé, ¿viste? Y aparecen ahí. No, aparte viste que en ¿Viste que los ponen la pueblos... fotito? Sí. Claro. Sí, no cambiemos de tema, no me pone mal. No, te pone mal, bueno, no, te pone mal. Sí. No hay cementerios, Sí, no. hay, pero bueno, no me puede poner mal un cementerio. Y allá no se creman tanto, ¿viste? Allá van con el cajón derecho para mí. Acá creman a todo, ¿no viste que hay crematorio? Imagínate si alguien agarra por primera vez el programa. Fui al crematorio. De fútbol. ¿De quién? Fui al crematorio. ¿Al crematorio de Corral de Bustos? Cuando falleció la abuela Nancy, fui al crematorio, entonces hablé con la tipa, la presidenta, ahí, la capa, y le digo, déjame entrar. La gerente. Me dice, no, es difícil, Oscar, no me hace nada. Y entré, y había una cola. ¿Qué miraste? Para el crematorio había una cola de cajones. Había como 20 que pim, todo en fila. Sacalo de ahí. Sacalo. No, Pasa esto, no es una locura. Es la vida, muchachos. la muerte. Si te hace falta contarlo a las 2 de la tarde. pero Bueno, la muerte, no estás preparado, no te empezaste. No. Bueno, escucha, Sacan la ceniza en la cajita. no, van sacando. Después van sacando sueño. del cajón, los meten como. No, va, si fuese podemos una cambiar, pizza. Vamos a la pausa, no. Va, llévatelo. No, está re loco. no fue así. No, lo que vi no. ¿Cómo fue? Una señora. No, llévatelo, no podemos, no. Metieron a una señora. Te juro, pollo. No, chau. Seguimos. ¿Lo sacó? Fue terrible. Ahora dice, mirá cualquier ceniza. Lo bueno que tiene razón. No, y fue así, Igual, cae. para, tiene un punto, boludo. Sí, Al obvio, final, obvio. la ceniza que te dan. Ya está, es Y te loco. toca la que te toca. Yo Él igual es nunca fui. una ceniza, boludo. No, O sea, Jota no sé lo que es. hay Yo que tampoco, no tener tengo idea. un No sé lo poco que es ni de un velorio ni un. Está bien que no te lo digan, porque bueno, es realmente incomprobable, pero. Riparcucci. ¿Vos decís que No. te toca la que te toca? Y sí. O sea, la gente se lleva ceniza de. Los chistes de Ruggeri. Capaz de. Y sí, boludo, pero al final, a ver, lo especial de la ceniza por ahí es tener ese momento con tu familia, poder llevarlo a algún lugar que esa persona quiere estar. No sé, ¿entendés? Obvio. Pero bueno, es como él. Yo lo he hecho eso. Y bueno, es el He momento. he llevado Andás a ver a quién llevas. cenizas. Sí. Pero es verdad. O cajones. No, ¿cómo que un cajón, una Sí, ceniza boludo. a un lugar? Porque a Bariloche. ¿A quién tenés en No, Bariloche? bueno, ese era obvio. Sos un boludo. ¿Boludo? No, bueno, yo dije tengo nada. toda mi familia de una parte que, a pesar de que la gente no me cree, es de Bariloche. Y... Uno de Londres, el otro de Bariloche. Sí, yo Bariloche, es Londres. Yo de Aedo, vos. Mapa Del mundi. mundo, ¿no? Sí. Del mundo. Mosqui es un tipo de. Mosqui, vos sabés la historia, ¿no? No. Mosqui nace... Dale, decila vos. Nace, A ver, se voy a... reproduce. A ver si te la sabes bien. Nace en Chile. No, No. no nace en Chile, pero estuviste muy cerca. Arrancó mal. No, voy a decirlo. Estuviste muy cerca de nacer en Chile. Tu mamá vino, quería que nacieras en Argentina y vino a Argentina. Sí. Naciste acá, Sí. en Buenos Aires. Sí. Te fuiste a Rosario. A Chile. A Chile, te fuiste a Chile. Sí. Estuviste en Chile 2 años. Sí. Volviste para acá, estuviste en Rosario. No. No, ahí Buenos Aires, Rosario, España.
Argentina. Dubái, pues cambié la residencia. Argentina. Tremendo, amigo. ¿Cómo la residencia? Claro. Fiscalmente. ¿Y Buenos Aires es lo que más te gustó? No. ¿No? ¿Qué te gustó más que Buenos Aires? ¿Para qué te gusta más que Buenos Aires? O sea, depende para qué, pero no. ¿Qué te gusta más? Si tienen que decir algo. Pues Madrid me gusta más. Mira. ¿Madrid? Bueno, ¿Por qué? no sé, más tranquilo capaz. ¿Vos más O sea, tranquilo? más seguro, sí. A mí me pasa, boludo, cada vez que viajo que... ¿Extrañas? No extraño, digo, boludo, no hay nada como vivir en Argentina. A mí me pasa lo mismo. Para mí no hay nada como vivir. Es que para mí depende, o sea, Yo banco. es muy de gustos y también creo que, o sea, hay mucha gente que dice eso, pero como que nunca vivió en otro lado, entonces no sabe. No, obvio, yo no viví la verdad no viví en otro lado, pero viajando, Pero para no me imagino viviendo ahí. No, es que viajando... ¿Entendés? Pero vos, no pasa nada de tener que capaz viajar. Ir a vivir a otro lado. Es muy distinto puede- vivir que ir de viaje, muy distinto. O sea, digo, si Lucas... Puede llegar a darse, pero la realidad es que, o sea, soy consciente de que yo me voy a un lugar si me tengo que ir queriendo volver. ¿Entendés? Claro. Como que no me imagino viviendo en otro lado y para mí ya me pasa, no sé si les pasa a ustedes por ahí, si tienen que viajar o algo, por ahí ya empezaron a viajar siempre juntos, pero yo ahora si me sale la posibilidad de irme a algún lado sin un más uno no voy, ¿entendés? O sea, sola. Intento no ir, no. Mirá. Me encanta compartirlo. ¿Con o sea, alguien? Sí, con alguien que, no sé, con algún familiar, algún amigo, alguien cercano, de decir... Bien, te banco, ¿no? Nosotros... eh, Los viajes siempre no va bien en los viajes con nosotros. pero van juntos. Sí, vamos boludo, juntos. Claro, o sea, ya A mí me da está. paja viajar solo, la verdad, sí. No, boludo, ¿no te pasa que estás en un lugar y digo, boludo, Quedo qué pintado, sentido soy un tiene? boludo, un boludo. No, yo lo pienso como, ¿qué te gusta mucho sentido la idea de tiene estar compartir. acá si no lo puedo compartir con alguien, boludo, que van a ser re cursi por ahí, boludo? No, está muy bien. ¿Sos No, vos no romántica? eres cursi. ¿Sos romántica igual de ese sentido con Sí. Lucas o no? Sí, yo siento que soy necesito mucho de mis vínculos para todo. Bien. O sea, son diferentes los vínculos y también uno tiene momentos. Hay momentos que estás mega amiguero y otros que estás más guardado, pero Bien. yo necesito mucho mis vínculos. Pero vos viajaste mucho, ¿no? Tuve la posibilidad por laburo de viajar un montón, Claro. sí, Capaz que ya de estás, chica, tipo, güey, yo entré a los sí. 20 ahí ESPN. ¿Vas a ir a Budapest? ¿A los 20? Claro, recién cumplidos. ¿Para qué edad tenés? Yo tengo 26, lo pensé. ¿26 26. tengo? ¿O 27? Ah, bueno, Soy del Morena. 99. ¿Cómo no sabes tu edad? 27. ¿No sabes tu edad, Morena? Me olvido un poco, boludo. No, gracias. 27 creo. ¿Qué sí. día cumplís? 29 de enero, como la sub. Ah, Y como Romario. Ustedes que cumplen. soy de Acuario. Soy de Acuario. Yo cumplo el 11 de junio. 11 de junio, sos de No. el anterior, Géminis. Géminis, sí. Bien. Géminis. Igual no sé mucho de esas cosas. ¿Y Mosqui? ¿No? Sos 4 de febrero. 4 de Soy de febrero. Acuario, Acuario, papi. sí. muy Es bien. verdad. ¿Qué tanto...? O sea, Bueno, pará, ¿te puedo hacer otra pregunta? Sí. Que me olvidé la Estoy- otra vez. estoy- Ah, era la rutina. La ¿o? rutina está dispuesta y la segunda vez a pagar el precio de opinar. ya lo pago hoy en día. No De mientas. fútbol argentino. Re. No mientas. Sos Muchas joda. cosas te las guardás. De fútbol argentino. Cuando estaba boludo. Gallardo dije que no me motivaba a ver a River porque ya me pasaba que era un equipo que me Ok. deprimía verlo y me putearon. Pero viste cuando dijiste todo esto de que empezaste a hablar mucho más del Arsenal por eso. Sí. Pero... Pero estás dispuesto a pagar el precio. Sí, por trabajar de eso, por poder estar en el lugar de los hechos, sí. A mí me encanta Bien. estar en el lugar de los hechos. Yo me- ¿Serías un Gustav, ponele? No. No, boludo, Gustavo está, o sea, lo amo, pero es, o sea, justamente es un No, pero personaje a mí no me para gusta, mí no gracioso, ¿No? que sabe, o sea, pero es, Para mí es un es personaje. más o menos esto. Yo lo que digo es un trabajo más, Es un personaje hasta que se mete con vos. o sea, a vos no te gustó lo de Borghi, ponele, porque dijiste lo de respetar al protagonista. No, a él habló muchas veces mal de mí. Ah. sí, no sí, sabía. sí. Ah, no Sí. sabía. Perdón, Mori. No, boludo, olvidate. Aparte, ¿qué? No sabía, Te voy a no decir sabía. con quién te tenés que vincular. No pasa Lamentablemente nada. no tenía idea. No, No, sabía. boludo, olvidate. Lo No, banco obvio a que lo de- morir, tiro. Obvio que lo del Vichy a mí no me gustó, pero él tiene esa manera de hacer periodismo, a mí no me gusta, a mí no. Bien, vos del respeto. Sí, yo desde el respeto, pero él como que no sé, boludo. Igual no lo digo con él nada Pero más vos, por ¿qué todo tanto lo- mirás de clips, cosas que te pasan? ¿Mirás Es todo lo que mirás inevitable mucho? no ver. ¿Cómo haces, boludo? ¿Sí? ¿Te aparecen? ¿No te aparecen a vos en Instagram o ¿Usás mucho el TikTok? celu? Sí, me aparece. Y Pero bastante. me aparece, ¿Cuántas pero- horas ¿Ves mi tenés? Lupita? No. Para mí es sí, vital, Lupita, pero... me 2 aparece. segundos, porque son las 12 de la noche. Ah, claro, buenísimo. Para ver. No, pero desde ayer, por ejemplo. Ayer tuve 4 horas. El 4 sábado, horas. Poco. Que pero fui a la poco. cancha 9 horas 20. Fatal. Mucho.
Pero bueno, No eras 20 el sábado mucho. laburé mucho. Pero laburaba el celular. Sí, el sábado laburé mucho. Pará, pero ¿por laburé. qué? Y ¿Por qué no. usas tanto el celular con una transmisión? No Quiz. uso tanto, pero ponele, no sé, una gilada, pero yo me preparo acá en las notas, por ejemplo, esto es lo que A ver. me llevé para la previa ¿Qué del te otro interesa? día. Una gilada, ¿no? ¿Qué dice? ¿Se puede leer? Sí, sí. River, algunos datos que me copaban. Bien. No, pero 18 partidos totales, 16 con Coudet, solo en 2 no hizo goles. Ateo Tucumán y Boca. Primero en penales, primero en chances claras. Yo después elijo, por ejemplo, me parecía piola contar que River tiene poco gol en sus delanteros en comparación, por ejemplo, de Central, que entre sus 3 mejores delanteros tenía 15 goles y River tenía entre Colidio y 8. Estás tirando todo. La yerba. No sé, elegí, no sé, los goles. Amigo. Que no tengo más agua, amigo. Claro. Lo voy a dejar. No sé, unos datos de Franco Ibar, no sé, un par de cosas así. Y ponele, no sé, preparás esto en el celular, me vi un par de partidos de resúmenes de Central. ¿Cuánto fútbol ves por fin de semana? ¿Cuántas horas de fútbol ves por fin de semana? ¿O cuántos partidos ves por fin de semana? ¿Cuánto fue el europeo quiero saber también? Poco. Porque en un momento mirás mucho, me acuerdo. Mucho. No, un pará. club en Europa? Pero. Y te digo, un club, no, siempre mi club fue el Barcelona, obvio por... Me sacaron la pregunta. No, porque yo me acuerdo que Morena. Yo quería preguntar. Pará, yo me acuerdo que Morena en un Y momento. le dice, no, que me chupo lo que diga Manuel. Yo me acuerdo que chupo lo que Morena diga en un Manuel. momento. Sí, sí, está En un bueno. momento No Morena hables, hablaba está bien. mucho fútbol europeo en Twitter. Y después Mi me equipo, acuerdo de una la, vez- mi equipo de la vida Liverpool. siempre fue Barcelona. Ah. Sí, Barcelona por Leo siempre. Pero después tuve un momento de seguir mucho al Ajax, ese Ajax de Ten Hag que le fue bárbaro en 2019. ¿En Liga también? ¿Te sabes el 11? Mirás la Liga no, holandesa, nada. No. Sí, Champions. miraba bastante Liga holandesa. Bueno, en ese momento jugaba Licha Martínez también en Italia, fijo. Claro. Sí. No, Claro. me gustaba mucho. Me acuerdo, boludo, llegué a charlar con Donny van de Beek. Tipo, ¿te acordás del rubecito que jugaba en obvio, Boquita? jugaba en United. Que jugaba, bueno, el United no le fue bien, pero No. ese equipo se membró por un equipazo. Sí. Y ¿Charlar? De Jong, ¿En persona? Neres. No, boludo, de cruzar mensajes, rarísimo. Tipo, me contestó y así como un cruce. Pero- En Argentina los reseguimos, no sé. Ah, es así, después claro. un partido. Y... Ah, claro, creo que si vos le escribo. Bueno, Pero- por ahí, Eric sí, quizás. Van de ahí Beek justo escribe me habían Van de dado Beek, verificado, pero no sé, por ahí te aparecen más esos mensajes, qué sé yo. Che, para mí me están cargando porque cada vez que nombras un jugador dice Manuel se hace el que sabe. Yo no me el que sabe, yo hay cosas que sé. O sea, yo ese Ajax conozco bastantes jugadores, Bien. lo veía, Bien. sé que sobre la Champions, la manera en la que quedan afuera, Lástima con el Tottenham. con el Tottenham, o sea, no es que no sé nada, gente. No estoy a nivel capaz de Morena, de Bauletti, pero nada. Ni de Moschi. Bueno, de Moschi sí, sin duda. No. Pará, pero ¿Para desde... acá vos no tenés más agua? Sí. Ay, Yo me quedé sin- usemos el agua de él. ¿Querés un poco? Sí, me haría bien un poquito Pero de amigo, agua. tu mate está así desde que llegué. No lo tomó. No, tomé un montón. Un montón. ¿Tomaste ahora mate mientras yo llegué, cuando yo llegué? Sí, más de 15. ¿Qué opinás de que haya 2 mates en cada estudio? Pues da paja compartir mate. Yo estoy en el Yo medio. lo veo a él de que llegó, que está tosiendo y Sí, no, pensé cuando que viene era el pollo por no sé eso. lo que era. ¿Qué? No. ¿Tosió mucho? Enfermo, completamente No, enfermo. El Enfermo. pollo no toma, o sea, el pollo siempre antes de darte un mate te pregunta cómo te sentís. Bueno, por eso. ¿En serio? Y imagínate. sí, porque él labura con la garganta, lo Claro. entiendo, boludo. Él, no sé, llegás a toser después que te dio un mate No. y dices, No, estuvo. listo. Se quedó mal. Cagué. Pará. Pero pará, ¿no puedes prestar el Pará. termo y listo? Mirás menos ¿Por qué, partidos. por qué estás haciendo Desde que- esto? Porque no. Porque él quiere seguir tomando. Nada, para No tener un quiere poquito cada bajarse el agua, para Ah. tener mitad. Escucha, Es inevitable mirar menos desde que, por ejemplo, le dedicas un día entero a estar en Rosario haciendo una transmisión. ¿o no? No, y también perdí un poco el interés por el fútbol europeo. ¿Por qué? Y cuando se fue, cuando terminó medio la era Messi-Ronaldo, me pasó que sentí un poco un vacío, no sé, me dio un poco esa nostalgia de esa situación. Y también me pasó que siento que empecé a ver menos equipos de autor y eso me aburrió. Me aburrió que el fútbol en Europa se empezó a parecer mucho. Por ahí ahora me decís, no, more, y no estoy viendo tanto fútbol europeo, pero yo siento que los equipos en general se parecen mucho y que los partidos son cada vez... Son muy... la ventajita está acá, si el 3 se desmarca por adentro y aparece el espacio en el cuadrado. Eso... Y eso que yo fui muy, muy tacticista en un momento, o sea, era fanática enferma. Sos anti-JDP.
No, juego de posición. No, tuvo un momento muy juego de posición y... Pero hoy en día... Pero no sé, porque por ejemplo Luis Enrique lo tiene y no tan... pero le da un poco más a los jugadores. Ya estoy más en esa. Y tiene lo Me gusta más Klopp. Klopp no sé si está... Y mi ídolo. No es mucho juego, pero es un tipo que... En el Liverpool mi ídolo. Boludo, para mí... A mí me encanta eso. Y en el Borussia. Me encantan los entrenadores que no dejan pasar un solo detalle. Klopp en el Bueno, Dortmund. Arteta, por ejemplo, desde que llegó al Arsenal, pequeñas cosas, los laterales, nadie hace un lateral en el Arsenal sin tardar 30 segundos en hacerlo, todo medido, todo calculado. Siempre que se puede poner la pelota en el área, se pone en el área para ya ir encasillando al rival. Claro, el saque del medio. ¿A vos te gusta? Me gustan los entrenadores que quieren controlar todo, me gustan. Perdón, claro, a mí me gustan. A mí, Por eso, porque para mí hay que trabajar, boludo. Si sos entrenador, tenés que trabajar. No, me boludo. molesta, bueno, lo voy a decir, esto lo discutí siempre conmigo. Me molestan los vagos. O sea, vos vas a Carlo Ancelotti y le decís... Me rompe la pelota, laburá. Escúchame. ¿De qué laburá? De poner Mbappé. Dejá la mano ese y... ¿Laburá? Sí. No. Me joden los entrenadores vagos, me joden. No entendí yo. Para mí Podés buscar hay cuántos dos títulos tipos de ganó entrenadores. Carlo Está Ancelotti, el entrenador por enfermo de la favor. táctica que quiere controlar todos los aspectos del juego, generalmente muy puteado por la opinión pública, y el entrenador al que siempre se lo alaba y se lo festeja todo, que es el entrenador pajero que dice sí, parate por izquierda, enganchate y que... No, por ejemplo, no son dos extremos. No, para mí boludo. también depende mucho el Para plantel que tengas. ¿Cómo? Para mí depende mucho el plantel No, que tengas. eso es Entrenador. la cantidad de partidos. Baja un poco más. A ver. O sea, no sé Ahí. si puedes agarrar el Madrid y hacer lo que Campeón sería. Esos son Pero esos Guardiola son los siempre títulos. tuvo planteles top y siempre controló todo. Terrible. Baja un poco más, a ver. Siempre le gustó controlar todo. Ahí, Y como lo entrenador. puteaban porque Foden jugaba en la Escuchá, raya, ¿entendés? mirá Carleto, boludo. Copa Italia Serie A, Supercopa Italia, Community Shield, Premier League, FA Cup, Buen League entrenador. One, Copa del Rey, No lo Supercopa digo, Alemania, no. Bundesliga, Supercopa Alemania, Supercopa es todo España, la local. Liga, Copa del Rey, Supercopa Y España, lleva la la Liga. Copa. Baja un poquito más. No, Ahora acá. viene. No lo digo Ah. por Ancelotti. Ahí. Acá. Mirá la cantidad de Champions que ganó. Una, y vos lo dos, criticás. 3, Le decís 4, vago, boludo. No lo digo por el Es presidente. una banda, bro. Zidane, Pará, igual te voy a decir Nah. algo, la cantidad de partidos de fútbol que vi donde el entrenador rival Nah. superó pero completamente a Ancelotti. Claro, obvio. Táctica, pero- o sea, ¿Y realmente... cuántos partidos hay que decís, no, boludo, este entrenador es mega detallista y va uno que es cero tacticista y le gana Bueno, pero porque es 3-0, fútbol. boludo? Pasa. Obvio. Pero Pará. hay mucho en juego, boludo. Por ejemplo, Boludo. Ancelotti ahí me nombraste la Champions que ganó. Sí, bueno, hay que ver los partidos, qué sé yo. Podía haberlas perdido también. Sí, boludo. Contra el ¡La Bayern. ganó, flaco! Luis Enrique podría haber perdido. Pero con- pará, Yo nacía con... ¿Cuál, o sea, Y cuál es, 5 a cuál- 4 cuál es- ganó el cuál es otro el día. mérito de Ancelotti de Es joda. que el Madrid esté quedando afuera contra el Bayern de local y en el minuto 82 Neuer, el mejor que la historia, le regala un rebote a José Lu en la área chica? Es De- fútbol. Bueno, por eso No, te estoy diciendo. No. Pero por Pero eso- pará, no se basa el partido en Pero, solo ese gol. claro. Se basa el partido en todo lo No, otro. Y llegó a la Mil final, veces- boludo. Mil veces el Madrid, como miles de equipos, ganan siendo superados. Pero a vos, a vos te Sí, parece... pero no es para mí- casualidad. ¿A vos te parece que en todo ese camino recorrido, Sí. en armar un equipo así... No, tiene esa un Champions de mérito? Ancelotti tuvo muchísimo mérito porque jugó con 1000 jugadores lesionados y siempre tocó las teclas Pero correctas. no sentí que, por ejemplo, meta a José Lu que hace 2 goles. Chupame, a ver. Sí, boludo, porque estaba Y bueno. perdiendo y puso el único 9 suplente que tenía. Y ¿Qué es? bueno. No. boludo. Yo no estoy criticando a Ancelotti igual, digo que prefiero Yo te banco, yo te Mándale banco. este clip a la... a los entrenadores que controlan todo. Yo te Mirá, banco. hay- Va en contra de la pública, yo No lo que prefiero. controlan, pero sino que ves el equipo y te das cuenta que es de él. Sí. A mí también me gusta Me eso. pasa eso, boludo. No, Por eso, No, para mí y me Ancelotti- rompe la bola la modita esta de que todo lo libre es mejor, todo lo que menos se toque mejor. El juego de que, funcional, amor. Sí, Amor. No, yo el te banco, juego yo te banco funciona. vos. por ejemplo, ahora quieren instalar que sacas un juego robot. Que es ¿Por qué? un extremo de la nueva generación robot, que todos sus movimientos son mecanizados. ¿A vos no te parece Parece que, una boludez. ¿A vos no te parece que... No quiero decir el fútbol de antes, boludo, de hace menos de juro que una no. década, era un poco más artesanal. Me parece que era más estético. Un poco Claramente más artesanal. era más estético. A ver, había futbolistas, sí, había muchos futbolistas. Amigo, en los igual 82. para- Había yo te ligas que hoy banco- son una mierda, que ahí eran todos. Por ejemplo, la Serie A, hoy en día es inmirable, ahí tenía todas las estrellas, las camisetas, Quiero- todo así. quiero En cuanto al decirte nivel algo. de fútbol, yo veo la Champions League de hoy y te aseguro que no es peor que la de Quiero 2006, decirte algo, no es peor. para mí, yo no estoy en contra, por ejemplo, de que a vos te guste ese tipo de fútbol o de entrenadores. En lo que estoy en contra es en que no haya diversidad, ¿entendés? Que ahora que el fútbol se parezca tanto, o sea, a mí me encanta ver un mundial y saber que, Yo te banco. que no sé, boludo, que Nigeria va a tener un equipo físico, que Japón va a tener un equipo atlético, que España va a tener un fútbol de toque, que Alemania son todo disciplinado, que Italia es el catenacho. Eso me gusta, boludo, Para mí lo que pasó quiero ver, ahí, que Argentina sí. es el toque, que Brasil es un equipo con alegría. Yo no quiero ver a Brasil, con todo el respeto, no quiero ver a Brasil jugando 4-3-3 y que la pelota le llegue en ventaja al ¿No pasó extremo con Neymar eso? y tira el centro. No, yo no. Argentina, y esto para mí, boludo, Scaloni lo dijo,
El tipo quería jugar porque el fútbol de ese momento, como había ganado Francia el Mundial de 2018, era de transiciones, más detalle, pelota parada. Jugó 4 partidos así, dijo, boludo, yo tengo 5 mediocampistas que son 10 y te pueden jugar de 5 de interno, de enganche. Yo quiero esto, o sea, quiero esto para mi equipo. Y Bueno, está pero bien. los tiene. Pero, boludo, Y a Enzo Fernández ¿pero tenía por antes- qué? Porque en cada país hay una idiosincrasia y una cultura, banco, boludo. Entonces, banco. por eso yo digo Vamos a morir. que a mí no me gusta, o sea, a mí me gustan los entrenadores como Ancelotti y me gustan los entrenadores como Luis Enrique. Pero los respeto. Después me gustan O sea, más los Arteta no te equipos. No, Arteta me gusta. Yo creo que al Arsenal le falta un poco más de calidad por ahí para lo que quiere intentar. ¿Pierde la final? Arteta. ¿Para vos? Yo creo que no es favorito, pero que lo puede neutralizar al París. Pero Bien. Buena respuesta de periodista. Claro. Porque no respondiste. No responde. pierde, pero boludo, no pierde es con el difícil. PSG, Es pierde. No me voy a enojar, de hecho, no me afecta tanto. Si que la pierde, no va a perder como. No va a ganar por No, 5 la gente goles. está pegando una goleada. que No, ahora no por mide 5 goles partido. como la anterior. Porque no, el Arsenal no se va a regalar. No, hay chance. No, coincido, pero. Bien, Mosquita participaste. Boludo, a mí me gusta el fútbol que tiene diversidad, ¿entendés? Y eso Pero para yo hoy en siento día que no un hay. poco se perdió. Para mí lo que pasó Ponele. un poco es que los mejores jugadores de a poco se fueron, no sé los mejores jugadores, pero la mayoría de la atención de la gente se fue concentrando en la Premier. Y la Premier históricamente siempre fue una liga donde se copia un modelo de juego. Primero todo el mundo quiso copiar a Guardiola y todos los equipos de la Premier empezaron a salir por abajo y a jugar A como eso Guardiola. voy con que no hay Después más apareció diversidad. Arteta empezó a priorizar los duelos, poner la pelota en el área, que los 3 mediocampistas no haya ningún creador, por ejemplo, todo. Y hoy en día Bueno, siento que pero en la a mí- Premier todos meten los laterales al área, Claro. todos en los corners tratan de poner a los jugadores cerca del arquero y poner la pelota cerrada ahí. Sí, hay Entonces, tendencias. como se concentró tanto en la Premier y todo el mundo mira la Premier, pasa eso. Pero el Barcelona te da diversidad. El Real Madrid, siendo un equipo con muchísimas carencias, te da diversidad. Sí. No sé. Por eso para mí. El Bayern está en no, esta company que por también eso siempre yo lo Guardiola, que más pero- veo es Champions. Porque ahí ves un poco No, más en de Champions hay un diversidad. montón. Ahí ve más diversidad, Es pero verdad. a mí no me gusta, boludo, ver el mundial, no sé, con mucho respeto, obvio. Yo no, Te banco. no Inglaterra, entiendo, por ejemplo, no es entiendo una cómo mierda. Brasil lleva un. Particularmente no Ancelotti, porque yo creo que es un tipo. O sea, me encanta Ancelotti que se siente y diga Brasil la selección de Brasil es carnaval, porque el chabón entiende todo, o sea, entiende culturalmente, boludo, que Brasil es un caos organizado, o sea, tiene un concepto, ¿entendés? No, pero Atrás. hay veces que va. Por ejemplo, para mí, yo lo vi en el Barça, que decía que intentaba una forma, y cuando llega Flick, por ejemplo, que es alemán, que es muy el juego directo, el juego todo, cambió bastante y le fue mucho mejor. ¿Que O sea, con, que con quién? Claro, o sea, yo ¿Que banco con lo que Xavi? decís. ¿Con Xavi? Sí, lo que yo banco lo que decís, pero yo, capaz de, tipo, también está bueno, tipo, cambiarlo eso, y no casarte solo con, tipo, Brasil tiene que No, ser yo esto. a lo que voy es que, y lo entiendo a Paulo también, porque para mí hay cierto, qué sé yo creo que Enzo Fernández, cuando vuelva a jugar al fútbol argentino, él tiene lo que tuvo en el fútbol argentino y lo va a poder jugar perfectamente, y por eso, no sé, le pasa a jugadores que les cuesta la adaptación y todo, pero yo lo que digo es, hoy, que que las academias, que todas las inferiores vayan a... Es que para mí ya- a repetir un... Es que si no da mucha ventaja para mí, si ya no lo trabajas. Porque, por ejemplo, la presión hombre a hombre. Hoy en día está muy de moda presionar hombre a hombre en toda la cancha. Hace 2-3 años. Eso, si no lo haces. ¿En dónde está? En la Premier. Ah, Yo ok. miro mucha Premier, Ok, sinceramente. Fútbol europeo, trato de mirar Premier y Champions. Mm. Yo creo que si le preguntás a Enzo Fernández, El- desde la cabeza. El PSG lo hizo bastante en la Sí, vuelta con el Bayern. sí. Lo Si perseguí. le preguntás a Enzo, hoy en día desde la cabeza, ¿se siente más preparado para jugar al fútbol hoy? O hace 3 años cuando era solo barrio, libertad y demás, para mí te va a decir hoy. Para mí... O sea, tiene mucho más, ¿sabe? Yo no tomo Estoy mate. disociando, boludo, No le tomo- vuelvo no- el mate a cualquiera. No tomo mate, no tomo mate. Yo- a mí lo que me jode es cuando se felicita el no hacer nada. No, pero no existe eso, amigo, no Sí, existe. existe, te juro que sí. No existe. ¿Pero qué? ¿Vos, Ha para pasado. vos en la semana no hace nada? No hablo de Ancelotti. Ha pasado con ¿Quién? entrenadores. Dame un nombre, no dame un quiero nombre. nombrar nada. Dale, ha dale. pasado entrenadores que dejan toda la No, buena no de digas Dios su nombre, y le si dicen, no toma mal. "Qué El bien". tuyo y el arte. Dale, tira Bueno, no. es que no quiero. ¿Quién deja las cosas a la buena de Dios? Pero vos decís en Europa No. o acá. Muchos entrenadores, te juro. En que- Europa. No, acá para En mí Europa, todo. acá. Ancelotti todos. no hay manera que... No, acá todos, Ancelotti no. Por favor. Zidane, por ejemplo. Zidane. ¿Cómo dejar las cosas a la buena de Dios en Real Madrid? Sí, sí, amigo? Lo vi sí, sí. 1000 veces comerse repasos tácticos y clasificar milagrosamente. ¿Entendés? Sí. Y después termina Pero juega con aura. No. Bueno, amigos. A mí me Mirá, rompe la yo, pelota. ¿sabés lo que creo? Que por ahí vos no valorás algunas cosas que tiene el juego que se salen de lo que podés preparar específicamente de vamos a presionar acá, si... eso me repasa. Yo ponele, a mí me dicen que no sé... A que este no- le rompen la línea, el corrimiento tiene que ser tiene que volver así, tiene que va...
Manejar un grupo, decís, por ejemplo. No solo manejar un grupo, boludo. Para mí yo tendría buen manejo de grupo. Vos tendrías buen manejo de grupo. No. Y me dicen que no. Siempre me dicen, te paran en un vestuario y se te cagan de risa. No, vos no te manejás bien con nosotros. No te manejás bien con No, nosotros. si yo me paro en un vestuario... No, literal. Pará. O sea, vos no sabés organizar una salida con un boliche. Claro, y el No, boludo, pues fue el yo- cumpleaños de un amigo, no te organizaste, no te Yo siento que si me paro en un vestuario, para mí me respetan los Se te jugadores. cagan de risa, Te bro. cagan de risa. Posta se te cagan de risa. ¿Hablarles de táctica? Para mí te tiran agua y te boludean. No, boludo. Para mí sí te tiran adentro. Hay Te muchos tiran hay dentro del entrenadores campo. que han llegado sin Pero haber no, jugado pero- profesionalmente. Pero no, si no jugó, no. Bauletti, ¿Cómo? con lo que viene haciendo Bauletti, o sea, si vos ves la En 15 años, no se Lo que acuerdan sí nadie. creo es que tenés que ser No, segundo arranca. ayudante, Sí, tercer ayudante claro. y ir metiéndote, ¿no? Claro, no vas puede a ser de agarrar uno, es verdad. No puedo, obvio. Para mí, podés, posta, para vos mí. entrás hoy y te mean. Hoy sí. Obvio, No, boludo, te mean el literal. futbolista. Hoy sí. No, de hecho hoy me boludean. ¿Qué hace Baulito? Mandame una mina. Sí. Claro. Pero capaz que en un Profe. futuro no. O sea, por lo menos Banco que tengas ese sueño igual. es mi Obvio. sueño. Es mi sueño, loco. Para mí, O sea que con Bauletti, Teo Gutiérrez el fierro no lo sacaba. Con Bauletti. Nah, eso sí. Pero eso es porque los jugadores tienen eso de. Amigo. Ahí no se mete el técnico. Capaz que el técnico está Ok, subiendo. ok. Capaz que. viene el patrón Bermúdez después de enfrentarse a la barra con un machete y vos le decís A mí algo. no me torea, No, a mí no me torea, tío. Lo Dice, torea a ver, ya. nene. Claro, te dice, flaco, salí acá. Obvio, pero a mí no. En tenés que realidad, ganar igual el- hay algo en la realidad que es que los entrenadores no están en el vestuario con los jugadores. El técnico tiene su vestuario y los jugadores tienen su vestuario. Y se ven 5 minutos antes de salir a la cancha, o una hora antes Estás en la metido. charla técnica, o después. ¿Qué un valor rato. le das al futbolista? No, 70. 70-30 para mí. ¿A cada 70 futbolista? No, lo 30 que digo es entrenador. 70% futbolista, 30% entrenador. O sea, para vos sin buenos jugadores no podés muy hacer difícil, nada. muy Bien, difícil. te banco. ¿Sí? Muy difícil. ¿Pero preferís un plantel medio pelo con un muy buen DT? Sí. ¿O un plantelazo con un DT? Plantelazo con un burro. ¿Sí? Sí. Andás con un burro, Sí. banco. Plantelazo No, con sin duda, yo también. Banco. Yo elijo un buen DT. ¿En serio? Sí. Igual Amigo, la te voy a verdad decir que algo. Porque a largo plazo Te te voy a decir va algo a que aprendí con el tiempo. Todos los técnicos del mundo, inclusive el mejor, terminan chocándola. Todos en algún momento te cagan la vida. Todos. No, Entonces, pero es que a vos te cae la vida que no salga campeón. Para vos, todos la vos chocan. sos Amigo, una persona- Guardiola se mejor de la historia, regaló una final de Champions de la nada un día se levantó y dijo hoy no jugó sin 5. Bueno, está bien, lo que yo te digo es, ¿Entendés? vos para vos... Roca analizando No, el que quiere por tener eso. todo controlado. Pero para mí, ¿Ves? No, pero en el largo plazo, Pero para el buen mí sí. entrenador para mí te puede dar más. Te puede potenciar jugadores, puedes, no sé. Obvio, no, bueno. No, pero no Al llega- largo plazo yo prefiero un buen el técnico. buen entrenador, si no tiene buenos futbolistas, no puede plasmar nada de No, igual no nada. estoy hablando si me das a elegir y tenés Nada. un club para largo plazo. Si es para un año, no. Y bueno, Pero pero- un técnico malo te mujeres, caga de hay mujeres entrenadoras. Sí, hace poco en Alemania. Alemania no. Yo lo he visto. Hertha Berlín o Unión Berlín ganó, lo salvó el Pará, descenso y ganó el entrenadora otro día. en jefe, digamos, ¿sí? No sabía. Esa, ¿Es la única? Mari Luis. Bueno, supongo que debe haber más Ella. en ligas que capaz ¿Qué no. dice eso? Y bueno. De Sí, la. Creo que. No, boludo. Es la su primera, historia. ¿eh? La primera ¿Es mujer. la primera de la historia? Sí. No, de la historia, de toda serio? creo de todo, en total. ¿En serio? Sí. Yo me acuerdo que en la NBA, San Antonio en un momento estuvo muy cerca de tener a Mirá. la mujer. Terribles ovarios, boludo. Yo. La verdad que sí. Bueno, No. podrías. No. Pero olvídate de que. A ver, ¿cómo le está yendo? sentís que- No, Pero es historia, que vos valorás mucho historia. al que jugó. Pero si te doy, No, te me- garantizo que estás a la altura táctica y psicológicamente para dirigirlo. ¿Lo harías o te sentirías expuesta? ¿Cuál está? ¿Por ser mina? Sí, por tener que encarar capaz a. Sí, un plantel que. Yo no algún prejuicio siento. debe haber. No, yo no me siento una líder, ¿entendés? Como para poder ponerme enfrente de. Claro. No, siento que no tengo eso. Creo que puedo acompañar bien. O sea, no sé, me vería mucho más. No sé, Ok, como ¿de ayudante? directora deportiva. Como con. Longoria. Sí, seguir futbolistas, recomendar. ¿Encontraste alguno que nadie decía este es crack y vos lo viste antes? ¿Quién tenés? Si querés porque tenés uno. Que haya visto antes. ¿No? ¿Qué cosa? ¿Cuál fue la pregunta? Si vi algún jugador. Un jugador que te encantaba Bueno, yo tengo solo a uno. vos, que lo discutías Yo tengo uno, y que tengo todos uno. te decían no. Yo dije que la Minja Mal iba a jugar en el Celtic cuando estaba. Un burro. Yo tengo el mío, Gio Simeone. Mirá. ¿Qué? Pero tampoco. No, no. ¡Pará, boludo! ¡Juegan en Napoli, ¡Pará, respetá, boludo! ¡Re bien! ¿Qué dijiste? ¿Y la joyita? Charlémoslo. ¿Qué dijiste cuándo? ¿Y la joyita? ¿Cómo era? Joyita, Pará. La joyita que la busca acá, un 9 normalito. No, un buen 9, Un boludo. 9, Bueno, 6 bueno. puntos, boludo. Que si viene a River lo recibo. Yo con los brazos abiertos, creo que
Pero boludo, es que es horrible Dale. decir esto, porque no le Dale. ponía a nadie, pero Bueno. Alejandro Martínez, ponele, en su momento. ¿Dónde está jugando? Defensa y Yo Justicia. te digo una, ¿Defensa? yo me acuerdo, miraba ese equipo de defensa y yo pensaba que era mejor Barbosa. Mirá. Alexander, Mirá el ojito del Valle. Ahí va. Miraba los dos, El le Valle. gusta- Sí, le sabe. gustaba Ah, igual Barbosa. para Barbosa es... No, en Brasil la rompió. Claro, Lo aman. lo aman. Pero bueno, Lisandro No, Martínez pero mil veces Lisandro mejor. es crack, boludo, Lisandro es... Es que igual, Incomparable. no sé si Lisandro habló sobre Barbosa Puta alguna vez madre. desde que está en Europa. No. Creo que nunca, ¿no? Nunca habló de ese equipo de defensa. Tengo Estaría otro- bueno preguntarle a ver qué opina. Para mí le tira pregunto. flores como loco. Crack el Licha, boludo. Che, yo tengo otro hallazgo, no me acuerdo ahora. Pero es buena Lisandro en defensa. No, Lisandro en defensa es muy Me buena. acuerdo que la primera nota que me hicieron, una de las primeras notas que me hicieron en una radio, me preguntaron por un jugador de fútbol argentino que me gustaba y dije Lisandro Martínez por cómo esconde el pase. Bien. Increíble, un dato. Pero, ¿Año? ¿cuándo en defensa y justicia? ¿Cuándo es Defensa y Justicia? Fue el torneo que... Ellos quedaron subcampeones de Racing, Me acuerdo. 2019. Me acuerdo. ¿No? Sí, sí, sí. 19. Sí, Racing de Después, Eh, para yo te quería que respondas lo de cuántas horas de amigo. fútbol ves por fin de semana. Veo mucho fútbol argentino y ponele que debo meter 7 partidos. ¿7 partidos? 7 partidos. Te matás. Pero no solo entre sábado y domingo, porque la fecha no ¿Pero alcanza, qué? empieza el ¿Todo jueves. ¿Todo producto? Todo producto. Pero vos arrancás tipo jueves. Sí, ponele. Los partidos que hay en la semana los veo sí o sí porque Claro. no se superponen. Entonces, Pará, más o sea, más poner si hay Champions, hay Champions, veo Champions. más Libertadores, Premier, Libertadores, más sí, sí. Libertadores. ¿Y dónde lo El ves? Premier veo muy poco, lo veo a Chelsea cuando algún partido de Enzo. Veo jugadores, por ejemplo. Argentinos. Ok. Claro, me gusta decir jugadores. Bueno, Hubo eso un fue una momento que cosita seguía que al Pomo. ¿Cómo, boludo? Yo Con Nico eso- Pagno, Ah, ¿no? en defensa la Yo eso fue rompía, una la cosita que rompía en defensa. Estábamos todos pidiendo que vuelva River. Bueno, yo No, si lo Boludo, si lo cuando bancaste se en fue- defensa. Crespo la rompía, Pero Enzo, boludo, todos pedíamos pero que no vuelva. arrancó rompiéndola. El chabón lo tenés que ver y después sí la rompió. Y fue campeón de Sudamericana y de Recopa. Pero si lo decís cuando Obvio. ganó Sudamericana, sí, ya está, no tuviste nada. Claro, bueno, y sí, no sé, antes. Lo mismo decir, me gusta Julián Álvarez, si lo dijiste en 2018, no es lo mismo que lo digas en... Yo, Julián, me acuerdo cuando llegó la oferta del Orlando City, quería que River lo venda. Y después dijiste que Beltrán era mejor que Julián. De palos. No. Sí, hay un tuit tuyo, de hecho lo vi. Pero ayer. mejor no, que dije que Beltrán me había parecido el mejor centrodelantero que había en River. Entonces todos me volvían loco, che, Julián. Sé si están 9, o sea, sí, pero poner Beltrán, amigo, los apoyos, ese primer semestre de 2023. Es muy era bueno muy bestia, técnicamente. muy bestia. Realmente Pero- ese equipo se cambió, era todo Beltrán. pero- Si fue Beltrán, no digo Julián más. tiene no, algo. No, ninguno de los dos. Ninguno de los dos, ese Ni tampoco. Santiago ni Lucas. Ah. Santiago, se llama igual que mi hermano, boludo. Santiago Beltrán, creo. Genio. ¿Qué te iba a decir? Él, tu hermano, ¿no? Sí. Digo, él juega. ¿Vos crees que los jugadores de River nos conocen, More? Sí, claro. Y sí, algunos sí. Algunos te siguen. Todos. Sí, vos sabés. Sí, pero Todos los jugadores de River te algunos, conocen. una camisetita, una cosa, no se puede pedir, ¿no? ¿Qué? Hace poco perdimos un auto. Yo, claro. ¿Eh? ¿No viste eso? El auto a Gael. A Gael, claro. Sí, lo vi el clip. Sí, sí, sí. Pero ¿por qué Sí. como Y perdieron? no, porque River perdió el clásico. Yo ¿Apostaron? aposté que ganaba River. Y perdió el clásico y tuvimos que... Vale, pero el pibe tiene 14. Sí, tiene 14 ¿Qué va a esperar años. hasta los 10? Se Y hace sí. unos mangos. Y mientras tanto, y puede ser, Ah, no, puede hombre, ser. papá. Y bueno, Puede ser que se haga va, unos mangos. se hace unos mangos, se lo guarda, Sí, para- olvídate. los invierte. El Sí, sí, pibe la también. vio. El pibe Pero la vio. se llevó de arriba porque apostó. Hoy tuvo la idea, apostó en auto. No tuve la idea. Lo dije espontáneamente Pará. en un contexto en el cual ¿Vos ni en elegías pedo el lo modelo? sentí, porque a mí me daba igual si No. ganaba River. Entonces yo dije, si gana River me cortás el pelo gratis. Yo tengo a mi peluquero, el señor Diego Ilfígaro, que le mando un gran abrazo. No necesito Abrazo. que me corten el pelo. Y lo sentí también un poco porque estaba convencido que River no iba a perder de local, porque no suele perder. Fue penal de Blanco. Penalazo. Me parece no hay discusión. Yo banco como Copa Navidad, fue penal. Mosqui. No. Para que es un empuje. Pero a vos te gusta tipo, ponerte Te siempre gusta de ser la contra. Contreras, te gusta ser No, Contreras. no es penal. ¿Cómo no va a ser penal, boludo? Nada. ¿Cómo no va a llamarlo? Mosqui es penal de Neuer a Higuaín. No. Para vos, la de Pinola contra Puede River, jugar bien. ¿es penal y roja? No ¿O es me penal y acuerdo si amarillo? roja. ¿O nada? No, penales, pero ¿por qué roja? ¿Por Porque lo va con brusco de la pierna jugada? y en su No, momento... La pierna muy arriba. Para penal roja no es tipo. El castigo total. Es para ¿Por mí qué si es gol. O sea, Pará, si te pegan. ¿Por y qué no es gol. ¿por qué no fue roja lo de Ávila el otro día? ¿El gato Ávila? ¿El codazo? Para mí no Era lo, roja. para mí por ahí no lo consideraron con la suficiente violencia para echarlo el golpe. Para mí Pero si lo se cobraron puede, era roja. porque leí en Twitter que decían, no, ya no se puede más cobrar penal y roja. No, se sí puede. se puede. Sí se puede. Sí. Se puede, boludo. Si le pegas un planchazo en el pecho, yo puedo que te Sí, echen. o Claro, también claro. si es una ocasión ¿Cómo no especial podés? y En la línea con la lo mano, bajás en el roja. área en roja. No entiendo. Y sí. Hay gente hablando de fútbol y después hay otra gente al lado que es Mernuel, ¿qué tenés en la cabeza, amigo?
¿Qué tengo? Bueno, ¿Tan largo estoy? ellos eligen ver. Sí, pero Pará, digo, ¿tan mal estoy de pelo, gente? ¿hace cuánto no te cortás el pelo? No, mucho tiempo. ¿Y por algo en especial? Me estoy dejando largo, no sé por qué me pintó. ¿Sabes? Las ¿Pero últimas. tenés ganas de llegar tipo a ser como Cavani? No. ¿Qué sé yo, boludo? No, Pelito no. ahí. No, El pastor. pasa que me han criticado mucho mis cortes anteriores de pelo. Ok. Demasiado. Tipo, yo tenía el pelo corto de una manera antes, que tenía tipo un. Lo del área. No, desde el área no, antes. ¿Boludo? ¿Te gustaba ese Antes. corte? ¿Ese? Sí. Creo que no. No, hay un corte anterior. Ahora se puso de moda dejarse el pelo largo. Sí, para hay un corte. No, chicos. Todo por la amigo, escaloneta. Vos, para mí, tenés facha y todo, entonces te queda bien lo que elijas, pero gente, hombres no se dejen crecer el pelo, córtenselo que amen. No, ¿Sí? no, Sí. yo por la escaloneta. Yo me guío mucho por los cortes de pelo que meten las escalonetas. Julián se dejó el pelo largo, Tagliafico se hizo el libro. libro. Y la escaloneta impone moda. Chicos, el 90% de los hombres es más lindo con el pelo corto. A ver si tengo fotos. Bien. Sí, chicos, es ¿Sí? un facto, sí. Yo banco. Sí, sí. Yo no sé, El pelito que te ajusta la cara. Y que te pará, da- degradé. ¿Sos pro o anti? Sí. ¿Seguís siendo pro de degradé? Sí, no me molesta. Bien. No me molesta. No me molesta. Yo me voy de Taglia, le pido a Diego. Pero no tenés el librito, gordo. ¿Te lo vas a dejar o vos Pero no sentís que ahora tiene, ya lo tenés? Morena, no tiene un todavía librito. No, por eso, porque lo está preparando, Ah, ok. como boludo, porque No, no, no lo me tiene, peiné, pero no lo tiene. es el libro de Taglia, es el mismo. A ver, mira, yo te voy a mostrar. Esta es la foto que la gente más me putea. Por mi corte de pelo. Mira que A ver. Mensaje. No puedo llegar a leer el chat. Lamentablemente un. No voy a decir. Pero bueno, así lo Sí, tenía sí. antes. Entonces, yo eso no voy a volver. Un rocho. Un rocho. ¿Un rolinga? ¿Qué? Y entonces tenía así el pelo. Y la gente me cuestionó mucho ese corte. Bueno, Parece ahora me lo que dejo largo. tenías un poco la boca hinchada ahí. había estado opinando. Hialurónico. No, me ha puesto creo que ácido. Nada, joda. No. ¿No? ¿No parece que tiene más Sí, sí, boca? hialurónico, claramente. No, te juro que no. Para Sí, mí sí, una- hialurónico obsceno. No. Una ñapi ahí. No. en la Amigo, para mí, banco, si a vos te gusta jugar con el pelo, que juegues. No, nunca jugué con el pelo, Pero igual no te Sí, quedaba. de rojo. Bueno, mecha. rojo. Amigo, eso es jugar con el Esto, pelo. voy a mostrar la foto porque la gente no lo está Boludo, viendo. pelo rojo. De rojo, No, pará, amarillo. eso ya es jugar con el pelo. Imagínate que hay pibes que pasan toda la vida con el mismo corte. No, me mato. Yo ahora No, me. nadie tuvo ni... Bueno, Vos teniste de blanco, te vi, sí. Sí. Está No, bien, no me está salió bien. bien la jugada. Si Bien. miro las estadísticas, no salió bien la jugada. ¿No? No hubo ganancia. No. La balanza. Pérdida, Claro, pérdida. fuiste a pérdida. Incluso me pasó que me gosteó una persona por tenerme blanco. Ah. No, eso es mentira. ¿Es verdad? ¿Te gustó porque tenía blanco? Sí. A mí no. O sea, no sé si por eso, pero justo coinciden las fechas. Ok. Para mí es divertido, boludo. Yo siento un poco que. Para jugar, ¿entendés? O sea, las minas en general nos hacemos muchas más cosas en el Sí. pelo y está como más. Bueno, hace poco te aceptado. tenías para el hombre el pelo es todo. Sí, yo fui rubia 14 años, boludo, y ahora volví a mi color. Pero para mí como que está más aceptado. Y yo banco, o sea, jugar que yo en el verano te querés aclarar, está piola. Por ejemplo, el corte del Dibu. El dibu que se mete las cosas ¿El ahí. dibujo? No, tipo la banderita de La banderita Bueno, eso para algo en La especial. bandera de Arg. es una banda. Se lo va a hacer para Nosotros la lo que queríamos Copa. hacer era meter en el mundial era. Yo blanco. Celeste, el ama- celeste, claro. blanco. Claro, celeste, amarillo. blanco. Sí, pero... ¿Pero Y qué? un ¿Algo amarillo. o todo? No, todo el No, pelo. todo. Yo todo el pelo. Tipo, Y hacemos todo la el bandera pelo con la celeste. cabeza. Como Emiliano Rigoni, boludo. Claro, y vamos a las canchas de fútbol todo con los Y tres con hacemos el la foto pelo. así. Y se va a hacer, Emoski, ¿te gusta? Bueno, Y se va a hacer. bueno, Elegí, no. ¿cuál es el menos peor? Y blanco. Claramente blanco. No, yo hago el sol. No, blanco con el sol. El blanco es el sol. Tío Nacho. Tío Nacho, a rubia, chao. El sol es amarillo. El sol es Efecto amarillo. de la foto. Pero O vos al tenés sol, que. al sol. Amigo, el sol es el pelo de... Em, No El voy a sol, pensar claro, bien. tiene que ser tipo. Nico Paz. No, ¡No! amarillo feo, amarillo. Amarillo, Más amarillo, poderoso. boludo. Claro, es. Tipo De los Jong. Simpsons. De Young. No, boludo. No, tipo los Simpsons. Paren que tiene... Diosito el marginal. ¡Claro! No, claro. eso no es amarillo. Eso es amarillo. Eso es amarillo... Niquito Furtado. Para No. mí es más oscuro. ¿Viste ese amarillo medio anaranjado, boludo? Sí, yo sé cuál dicen. Que se usa Ah. también. Tipo Está, así. esto mosquito. Pero eso no es el sol, pon el sol de la bandera. Bueno, gordo. Él quiere- Está bien, Está bien. bueno. Él quiere un sol golden hour. Poné bandera argentina, no sol, burro. Parece que era un sol más anaranjado. Está Así. bien, está bien. Bueno, pero pará, te haces la cara todo, Te haces la carita del sol, Ni haces en todo. pedo me tiño el pelo, ni en pedo. ¿No? No, yo no juego con el pelo. Bueno, ahora vos no tenés tatuajes, no te tenés el pelo. No. Es verdad, sos más. Nada. No hay nada que te pueda llevar a esa situación.
Nada. Prometas No, algo. que No, tiene- hay tiene- situaciones límites. No tiene tampoco tiene adrenalina. No, digamos. eso, no tiene adrenalina. No me gusta No la encuentra la felicidad que nos encontramos nosotros en un triunfo de fútbol, no la encontró todavía. Ay, No, montaña rusa, por ejemplo, no me gusta. El otro día fuimos a Escape Room, tampoco. No, la pasé muy mal. No, bueno, pero para eso es como más, menos elaborado, ¿entendés? Pero no hay algo que digas, bueno, si pasa esto. Claro, pero él no tiene, Claro. eso, él no tiene esa No. motivación de que capaz, si pasa esto, que no tiene lo que le importe tanto que digas, ok, por eso lo No, hago. tengo, pero no No. haría nada por eso. Por ejemplo, ¿qué tenés? No, cosas a futuro. No, De la pero... vida. Pero boludo, no sé, juegan un torneo de fútbol. Ah, Si le ganan, da te igual tatuás. perder o ganar, de hecho. Prefiero perder 2-1 y hacer un gol. Pará, tengo un juego para hacer, que vos que decís que sabes mucho de fútbol. Puede ser. No dije que sé mucho. Dije que soy la No, persona dijiste saber más que sabe. Morena. Dije que soy la persona que más sabe en el Dijiste país. saber más que Morena. No, soy la persona que más sabe en el país. de Bueno, ¿sabes más que Morena, sí o no? Sí, obvio, si está en este país, boludo. Sí, amigo, está bien, hacete cargo. Nah, hacete nene. cargo. Vamos a hacer algo, ¿te animás a jugar Mosqui vos? Sí, ver. sí, lo que sea. ¿Vos contra Morena? Dale. ¿Pero qué, de actualidad o de historia? No, todo. O de las reglas. Dale, 10 preguntas. ¿Qué? ¿Preguntas de fútbol? No son preguntas de fútbol. Ah. 10 preguntas para cada uno. ¿10 preguntas? Son... ¿De qué son? ¿De la Son. vida? Serían 100 Hay una penal para ti. que son verdadero o falso, bloque 1, verdadero o falso. Dale. Segundo bloque son quién dijo esta frase. Durísimo, soy más... ¿Puedo jugar? Sí. ¿Quieren jugar todos? Sí, jugamos todos. Listo. dale. Yo no Bueno, juego dale. porque ya la sé. Claro. Listo, van a jugar todos. Casi Pará, el que ¿solo primero vos la la dice- sabés? Sí, yo la sé. No, el que primero la dice gana. No. Chat, Y me vamos está sumando. No, te juro que no. Por favor, Morena, De hecho, no hay está- chance. de hecho, Bueno, ellos Nunca en la ellos historia se nunca preparó subieron algo de algo. sector de... ¡Hubo producción, chicos! No, la acaba de preguntar el chat. No, ¿qué chat? Está todo hecho, boludo. Ah, ¿en serio? A ver. ¿Qué pensás? Y yo dije de casualidad lo Pero que yo San- sabía más. Santi, el productor del canal, lo hizo. Pero sí, señor. Y después tenés el bloque 3 que adivina el jugador por la carrera. Ah, eso Se sí. dio muy club. bueno. clubes, este es muy divertido. Me muero. Y ¿Jugamos después- los 3? Sí, Dale. los 3. Listo, listo, gano. ¿Cómo no jugaste trayectoria conmigo en Medellín, boludo? Era en la combi esa para jugar. Estaban los mexicanos, Jugamos los en el chilenos. concierto. En el concierto jugamos. No, Y jugamos a después, la visita. el cuarto bloque consiste en completar la secuencia histórica según la temática elegida. Ejemplo, si yo digo Pasa campeones la- de, campeones libertadores desde 1900, van diciendo uno, No cada tengo uno ni en idea. orden y No, que se equivoque no. queda afuera. Nada. No, amigo. Pará, te lo voy a hacer Del más fácil. 90 en No, adelante. pero no va a ser ese. Ese Ah, es sí, el no, que ni no. More, Ese no, more, ese more. no. Yo lo digo, lo blanqueo sin hablar de la historia del fútbol, o sea, lo que no vi, generalmente me chupa un huevo. Yo también. No sé Ok. nada de historia. O sea, O sé sea, nada, porque nada, sé, nada. porque sé, pero No metes en un top 3 Bueno, a Pelé. estudié en mi vida. Pongan si quieren, Top hagan tres a predicción Pelé. si ¿Un quieren. top 3? De la historia. Sí, tercero. Ah, bueno. Pero- Ah, segundo, no lo vi. Por una cuestión más protocolar que otra cosa. Claro. ¿Cómo es? Messi, Maradona, Pelé, pongo yo. Yo también. O sea, Messi, Te banco, muchos te escalones banco. por encima de los demás, para Te mí. banco en eso. Arranco, Pero bueno, Dale. es un tema Arrancan más. tendencioso. Bueno, arranca entonces la competencia. Escuchá, y acá uno dice. ¿Cómo es? No, es una cada uno. Ah, ok. No, para mí No. es el primero. Así capaz que queda. Tocar el botón, tocar el No, botón. gracias a que quede 15, 12, 0, porque no me pega ninguna. Dale. El primero que El diga. primero que diga. Dale. Ok. Rápida pregunta, ¿eh? No, pero es que este es un verdadero o falso. No, ¿sabes qué? Preguntaba de uno. Si ahora era falsa de uno, sí. Por eso. Bueno, esta sí. Empezamos con el primer nivel, fútbol argentino. Van a ser preguntas de verdadero o falso sobre historia o resultado del fútbol argentino. El resultado si se acuerda. Si querés, No, correme. sí, Yo yo igual soy soy pésima. sin lente de contacto, no hay forma de que vea algo, pero por Ok. para que no joda. Arranco con Mosqui. No, yo Dale. confío en el botón. Rosario Central nunca ganó un torneo internacional oficial. Verdadero. Falso. No, Falso. ganó la Conmebol. Sí, ganó la Copa Conmebol. Es verdad. Estaba Tiene chacho. una. Bien, ¿en qué año? 1995. Bien, bueno, bien, te la doy, te la doy. Te la doy porque fue- Te la doy porque fue bien. Fue de gaga. Fue bien, estuve bien, estuve bien. No, saber el año es una barbaridad, Bien, Increíble, Mosquito. boludo. No. Muy bien. Pero para el central es. Muy bien. Si no era de central no había Central, le pregunta a Mosquito. Bueno, esta muy complicada. Dale. No me mates, Es boludo. la complicada. Qué hijo de puta. Sí, sí. A ver. Boca Juniors fue el primer campeón profesional del fútbol argentino. No tengo ni idea yo. Yo tampoco. Yo la sé. ¿Sí? Pará, si Moreno no sabe y la sabes vos, podés responder por vos. y No, podés porque es arrancar. verdadero o falso. Es verdadero o Se va a falso. responder. El primer ganador de fútbol profesional, Boca. Estaba hablando del chat, ¿no? No, perdón, pero yo. Ay, No. no vi igual, No, igual es no, no. Claro, yo te iba a decir alumni, perdón que lo leí, pero no alumni pasa nada. era amateur. Claro, esto es profesional. Bueno, a ver si es verdadero. Falso. Ah, Yo iba a decir falso. Y a ver quién era. Racing. No. ¿No? No. Bueno, vuelve a ese decir. es el primer grande porque ganó. No, Claro. ¿qué primer grande? Fue River. ¿River? River en 1932. Bueno, hubiese dicho falso, mira. 1932. Voy con Pabletti, ¿Sí? ¿eh? Era cierto. San Lorenzo Bueno, fue el sabía, primer. San Lorenzo fue el primer campeón invicto de la Copa Libertadores entre clubes argentinos.
entre clubes argentinos. ¿Qué significa eso? Que O sea, que no hay otro argentino invicto. Mira, te voy a ser sincero, las campañas de Boca no tengo ni idea, la de Racing tampoco. Te repaso la de River. Pará, campeón de qué? Pasa que la de Libertadores cambió el formato también. Yo la de River, la del 96 y la 86. Pensá que antes se jugaba las Independientes, no había muchos partidos. Claro, te iba a decir cambió el formato. Falso. Y tienes razón. Sí, pará. Yo le creí, acá dice verdadero. Pero pará, bueno, no. Pará, no, capaz tiene razón. ¿Pero qué la buscaste con Pará, yo no sé, amigo, ¿cómo voy a saber eso? No tengo ni idea. No, pero confío en lo que dijiste, ¿verdad? No hay nada que me chupe más un huevo. No, igual puede ser que no, Puede No ser. Pero, o sea, ahí, ¿dónde arrancaba? No, vos dijiste que es verdadero que San Lorenzo la ganó invicto. Capaz que es Entre a partir equipos del argentinos. nuevo... ¿Cómo? No, pero no fue el único. Lo que dice... La pregunta era si es el único invicto. ¿El único era? No, el primer campeón invicto. El primero, por eso te digo, que nadie más la ganó invicto. Por eso. Y no lo sé. Yo diría que es falso, pero por ahí es verdadero. Yo y tiré es un falso datazo, equivocado, Por ahí es verdadero y es un datazo. Yo tiré boludo. falso porque Independiente y Estudiantes empezaron semifinales y capaz no habían perdido. Claro, para mí... Pero evidentemente perdieron. Sí. No sé yo, ni idea. Es No que me puse a ver la antes campaña era del diferente, del boludo. equipo de Subelía, la verdad. No tengo ni idea. ¿Habrán perdido de ahí? ¿Habrán ganado? Pará, de ahí? saquen, ¿está en modo motes o no está en modo motes? Sí. ¿Por qué está en modo motes? No pasa nada, sáquenlo en modo motes. Acá dudé. No lo saquen, boludo. Van a spoilear, van a tirar la No, pero quiero... Le preguntaron al chat. No, muy, Boludo, es por un ahí nivel es muy un alto. datazo, Bueno, seguimos. Por ahí es un datazo. Nivel muy alto de dificultad de juego. No, muy alto. Terrible, aparte la primera. Igual me gusta porque es algo que no se sufre tanto. Si no sabes eso. Claro. Me chupa un huevo saber eso, sí. No me siento menos. No me siento una mala persona. por Para acá saber. dicen Estudiantes 2 veces y Boca en el 78 invictos. Ah, entonces tenía razón yo. Ok. Era falso. Bien, gané. Vamos. Sí. Boca la ganó en 1930. No, esa no. Para mí es del nuevo formato, sí. San Lorenzo. No, Boca fue en el campeón 78. primero, More no ¿Cuándo erró. campeón? Pone. No, antes. No. No, mentira, están todas mal, me mato. Claro, en el 8. Sí. Boca fue campeón primero, Moreno, mentira, están todos mal. Están todos mal, en serio. Boca la ganó en 1939, mira que están todos mal, es un papelón, gente, me tengo que morir. Boludo, busqué. Ay, y lo había preparado. Yo lo preparé no importa, todo. te creemos boludo. a vos, boludo. Bueno, ¿quién le preguntaste al chat? No, las hizo Santi. O sea, no sé cómo lo hizo, pero... Le pedí, a ver. Boludo, por ahí. Che, gordo, ¿con qué las hiciste? Con ChatGPT, porque escúchame. Con la IA. Ahí ya las hizo. Vamos a ver otra. River ChatGPT. me dice que Boca la ganó en 1931 y la de San Lorenzo pone verdadero 1968, pero la ganó en 2014 San Lorenzo. A ver. Bueno, siguiente. Bueno, yo me la juego, ya está, La gente va a ir Ya diciendo. está, la gente va a ir diciendo. Bueno, por ahora todos pegamos entonces. Che, tengo familiares que me preguntaron, Vos ¿esto sos mañana sale en YouTube? Sí. Vaya. Sí. A ver, audio, hay audio. Hay audio, a ver qué dice. A ver. A ver cuál es su defensa. A ver qué dice. A ver cuál es su defensa. Lo bancamos. ¿Qué te iba a decir? ¿Haciste ¿Qué alguna? comenta ahí? No, estoy hablando para. Bueno, sigo en otro mientras tanto. Dale. Voy yo. Voy con Mosqui. Ya me da miedo esto, A ver qué dice. Tranquilo. Vamos acá la muerte, boludo. Vos defendés tu postura, amigo. Si para vos es verdad, es verdad. Lo de San Lorenzo es campeón invicto del fútbol argentino, dice uno ahí. Porque es raro, porque boludo, San No es Lorenzo el ganó la único. Libertad en 2014. No el único, el primero. Para, ¿el primero, 2014 dice. ganó invicto? No puede ser, Moreno. Fase de grupo pasó de pedo. O sea, ¿qué campeón? Por eso yo digo que sería raro que sea Ah, de claro. Libertadores. O sea, y hay que ver cuál fue el primer Por ahí fue el campeón. primer campeón invicto del fútbol argentino. ¿Y cuál fue la primera vez que San Lorenzo ganó el torneo? Ni idea. No, yo tampoco. No sé. La de San Lorenzo dicen que perdió contra Unión Española. Claro. Claro, que dicen O sea, clubes Libertadores. argentinos. ¿Cómo entre clubes argentinos? O sea, No, gordo, no tiene sentido. ¿Con quién jugó San Lorenzo en esa copa? Jugó con No. Cruzeiro, con Bueno, Gremio, jugó con Bolívar y jugó con Nacional de Paraguay. No jugó en el mata-mata. Fase de grupo jugó en Argentino, creo que no. Bueno, voy con otro. No, él dice entre argentinos como entre San Lorenzo, River, como Claro. entre sus campañas, Y si no no- entre ellos. Claro, pero perdió con Unión Española, están diciendo. Claro, por eso digo, no me cierra, pero digo, no. No, hace falta que mañana lo echamos. echamos, Ay, no. Está despedido. Morena va a hacer que se vaya. No. Morena se carga un tipo. Yo no diría Ramón. Vamos con otra. Ya llega a estar mal, me la juego. Racing Club fue el primer club argentino campeón del mundo. Verdadero. Yo. Ay, no. Pará. Bueno, Sí, verdad. ¿Contra quién? No tengo idea. No, Pero lo dije antes porque ¿Quién pensé hizo el que- gol? Quizás lo más. Dale. Sí. Te juro que sí. Pensá en un jugador de Racing histórico. ¿Quién pensás? Uno. El Chango Cárdenas.
Es que te juro que, o sea, mis amigos de Racing me hablan todo el tiempo igual de Chango Cárdenas, solo por eso. Bueno. O sea, Bueno. ni idea. No sé, Sí, ni, tenés me lo Voy puedo con ver otra, el Coto y no sé quién es. Pero... Va Morena. Va Morena. Voy. Va Morena. Estudiante de La Plata ganó 3 Copas Libertadores consecutivas. Difícil. Muy difícil. Tiene 4. Tiene 4. Sí. 2009. No, consecutivas. Una no. la ganó. No. 2000, ¿cuál fue? ¿2007? 2009. 2009 ganó una. Voy a decir que no. ¿Y las otras 3? Para mí la verdadera. Para mí verdadera. ganó 2 y después otra parte. A ver, ¿vos qué dirías? Yo diría falso. Para mí la verdadera. ¿Vos qué decís? Verdadera. La gente que dice. No pueden poner. No pasa nada si la gente Dale, opina. O sea, si tira, la gente. Si la gente no. Para mí gana 2 seguidas y una Banco. aislada. Para mí ganó 3 y la 2009. La gente. ¿Todos dicen falso? No, algunos ¿Todos dicen ponen falso? B de verdadero. Está dividido, ¿Y? Para mí. Dale, tíralo, vamos. Dale, papi. Acá dice verdadero. Pero no ganó. Para las mí tres, esto boludo. se soluciona muy fácil. ¿Cómo se Sí, puede poner dicen acá? 69, boludo. 70. Te dije 69, 68, 69, 70. ¿Qué te dije recién? 70. Sí. Acá dice verdadero. Mirá. Bueno. Pero mira, todo el mundo dijo falso, así que no pasa nada que Tremendo pongan. chavo. Dejen que la gente hable. Son burros acá, no saben. Voy con Pauletti Claro, ahora. este chat tampoco. Voy con Pauletti. Dale. La chequeás. La chequeás, basura humana. No, es que son muy fáciles estas. Uy, para que me voy a buscar. Literal. No merece. ¿De qué? No, vale. No, el wifi, boludo. Ah, perdón. Recuperó el trabajo, Santi. Sí, no lo sé. Ahora me están mandando otra data más de chequear. Ah, eso estoy diciendo. Ok, estás chequeando, Ningún club ganó enseguida. Sí. No me digas, boludo, no puede ser. No, boludo. Sí, boludo. Sí. Estudiante ganó las 3, boludo. Yo no pensé que de manera consecutiva. Bueno, bloque 2 es el tuyo, Santi, el que sigue. Tenés que adivinar quién es la frase. ¿Quién es la frase? 68, 69, 70, 2009. Listo. ¿Quién es la frase? Dale. El jugador argentino es tan vivo que cuando entra a la cancha ya sabe cómo termina el partido. Dejate de joder, Esto es trucho. Esto lo armó un mexicano, boludo. No es serio este Tenés juego. que No es decir, serio, tenés amigo. que decir. Yo esperaba no sé, si ellos lo ponen a Palermo, yo lo pongo a Enzo. Claro, Pelotudez, amigo. Iconic. ¿Quién mierda lo dijo esto? Lo dijo Fernando Carlos en Fútbol para Todo, boludo. ¿Cómo? Jugando al. Repetime. ¿Qué? Esto lo armó. ¿Qué? Y te voy a decir. ¿Cómo es? No la sé, me la olvidé. Pero es Bueno, decir, el Maul Delem. El jugador argentino es tan vivo que cuando entra a la cancha ya sabe cómo termina el partido. Sí. Muy Es muy pro conocida. selección. Muy conocida. Sí, gordo. Menotti. Sí. No. ¿Cómo sabías? Sí, porque tenía que ser. No, leí. No, si no leo, boludo. ¿En Dale, serio? boludo. No leo, estoy sin antiguo. Bien Baulo. No hay forma Sí, de bien leer. Baulo, boludo. boludo. Me podés estar mintiendo, capaz que lo dijo. La abuela de la cobra le dijo. Capaz que lo dijo el profe Salorio y bueno. Yo te creo, amigo. Voy con otra, ¿eh? Yo no puedo. O gente, ustedes no entienden lo que es la No, miopía. tirala y el que primero la dice gana. Listo, dale. Tira uno cada listo, uno. Listo. Dale. El fútbol no es lógica, es estado de ánimo. Tiene que Mirá. ser Horacio Pagani. No. Pará, tiene que ser futbolista, entrenador, algo. Y Algo. puede ser, O puede sí. ser periodista. No. Futbolista de algo de... Ah, ¿futbolista? No, o sea, no, que o haya entrenador. jugado o dirigido. No puede ser la torre. Ah, Porque la torre pará. dice siempre eso, por ejemplo. ¿Es jugador o entrenador? Puede haber sido las Puede dos. ser las Yo dos. ya tiré, yo ya te perdí. Es muy igual, es muy de. No, difícil. Es muy de Menotti, sí. Es muy de Menotti esa frase. El mejor preparador físico es el Te estado voy a de decir ánimo, Ángel Capa. fútbol. No. ¿No? No. Aguneta. Tira. Para, ¿cómo era de vuelta? El fútbol no es lógica, es estado de ánimo. Te la dije. Igual esta, no es- pero no se la La frase meta a la torre. No. Tirobano con 2 cervezas encima en una asada. ¿Quién era? Dejate joder. Esto tira balsa en Luzu con desayunando un porrón de Quilmes. Sabela. Ah, mira. Hay que mejorar la especie. ¿Qué? Charles Darwin, boludo. Ay, no. Me hizo acordar mucho cuando se bardeaban Fini Lanús, Chilaberti y Menotti, que eran terribles. A mí las se me vienen declaraciones. dictadores en la cabeza. Claro, boludo. Menotti hizo un comentario muy... que en esta época, y en aquella también lo mata. Bueno, vos con las traiciones, si no. Estas son más ¿Quién era estas son más esa? fáciles. ¿Quién lo había ¿Quién dicho? era? Bielsa. Hay que mejorar la especie, tío, el loco. Ok, este es más Como fácil. decir, somos monos todavía. Ok, acá yo le voy a nombrar No, clubes. no evolucionamos lo suficiente. Acá yo le voy a nombrar clubes y ustedes van a decir ¿Qué quién es. jugadores? Dale. Claro. A ver. Vamos. Pero Ay, acá soy primero que muy salga, mala ¿eh? Primero con esto, sale. boludo, Soy muy malísimo mala. yo con esto. Yo soy muy bueno, muy bueno. Southampton.
Tottenham, Portsmouth, Real Madrid, LA Galaxy, Milan, Paris Saint-Germain. De nuevo. ¿Dónde arranca? Southampton. Bale. Ay, iba a decir Bale, boludo. Southampton. Con el PSG. Pero PSG. No. Tottenham. ¿Qué mierda? Ya tiraste. Hasta For- el Real Madrid, Estados Unidos. Formon. Hasta Estados Unidos. Real Madrid, LA Ah, ya Galaxy. sé que- Ya no puedes, ya no puedes. Milan, No, sí. Paris Saint-Germain. Es fácil. Cualquiera. Real Madrid, Galaxy, Milan, PSG. No, boludo, Sí, soy boludo. pésima para esto. Es fácil, lo sé. Te juro, es muy conocido. Muy conocido. Muy. Te doy una pista, te doy una pista. Es muy conocido y. Crack en los tiros libres. Es todo, boludo. Es muy fachero. Ah, David. ¿David? Beckham. David Beckham. Mirá. David No Beckham. sabía. David Beckham. No valió, boludo. No vale. Mucha Lo saqué pista, porque dijiste. mucha pista. Voy con otro. Claro, yo pensé que jugó en el Madrid. La por puta el final. madre, boludo. Ajax. No estaba tan lejos, ¿eh? No, es terrible. Ajax. Soy muy mala para esto. Ajax. Real Madrid. Inter. Galatasaray. Ajax. Siguen necesitando que les diga. Sí, Estos dale. clubes no importan. Decí todo. Nice y Al Garafa. Ajax. Real Madrid. Pará, arranca Ajax, Real Madrid. Pará, el tema es que hay que saber los años, boludo. Es muy viejo. No. Ajax, Real Madrid, después. Tiene que ser una figura. No, me bajé el juego. Falta el United con Beckham. No, me bajé el juego. No. Lo eché. No, lamentablemente. No. No, hermano, lamentablemente. No se y puede si, creer la si me preguntas si están todas mal. Es para matarse. O sea, leo Beckham y acabo de dar cuenta que falta el United, Sí. hijo de puta. No, la hice con la IA de mi culo la hiciste, Pará, boludo. agarrá- La hizo borracho, boludo. Agarrá un jugador que se tenga en la cabeza. No, gordo, pero y es una buscalo locura. Y buscá de Wikipedia. Y listo. No importa, ya está. Bueno, Mirá, lo mirá tuyo todo lo es que era, boludo. Ya está, ya ¿Te pensás está. que puedo hacer esto yo? Ya está, gordo. Estás loco, Pero mirá es todo lo una que pavada. No, estás loco, mirá todo lo que es, boludo. No, lo despido por Morena, No fue por mí. Lamentablemente, por culpa de Hay que traer Morena. a- No hay ¿cómo se llama? indemnizaciones. No, terrible. Causa ¿Cómo se contenido. llama la productora de premio 10 Pian? No, me cagó la vida. Rochi Pompizzi. La Tremendo. menciona mucho Miguel Simón en las Muy bueno. transmisiones. Es que arman muy buenas previas. Mirá vos que decís jugar. No, pero no. Ey, son todas. Están Yo les todas mal. hago. ¿Quieren? Dale. A ver, bueno, Dale, dale. tiro, les hago alguna. Yo soy muy mala. Muy Merno mala. echando el euro. No, una locura, Santi. Voy, Santi, sos un hijo de puta. Pará, Voy me con, quiero hacer voy con fuera. algunos facilongos. No sé quién era, Schneider, boludo, de pero no era actualidad. Beckham. Schneider. Voy. Beckham no jugó en Tottenham, además. No, a mí. por Yo qué igual fue. soy malísima, O sea, puedo no darme cuenta y disociar de algo Yo me muy. di cuenta al final. Bueno, voy. Por descarte, pero no sé por qué. Dale. Sí o sí, ¿puedo nombrarle algunos clubes o quieren todos? Todos. Puedo Todos. nombrar los más icónicos. Para mí lo por clave ahí. es el año. Tipo el año de No, debut. sí, el año. año, muy Debut, fácil, boludo. ¿No? De este no te nombro todos, te nombro los más importantes. Bueno, dale. Dinamo Zagreb. No. Todo. Todo. Eras el principio, pasado donde empezó. No la primera, te juro. No, por favor. Dinamo Zagreb. ¿Es el Tottenham. primero? No. Por favor, es el primero, por favor. Bueno. Pero en orden, por lo menos en orden. Zrinjski Mostar. Ok. Dinamo Zagreb. Tottenham. Modric. Sí. Real Pero ganan Madrid siempre. y Milan. Pará, te la doy, pero la próxima déjame terminar. Bien. Así lo dicen del mismo Dale. tiempo, No, boludo. no. Y sí, lo tienen que hacer al mismo Pero tiempo. no, No, o sea, no lo tienen que hacer al mismo tiempo, pero tienen que poder arriesgar una vez que terminé. Pero van a ¿No? alguien va a primería. Bueno, Yo no sé que va a sé. primería. Para mí es. No, banco. Pará, muy fácil, sube la dificultad. Sí. Sí, sube un poco la función. Sube. Sí, si tenés que meterte en el producto, metete. No. El producto también. Sí. Lamentablemente producto. Boludo, cuando fuimos a Mundial de Clubes con Alfred, ¿te acordás el viaje en tren al hotel? Tenemos 1 hora jugando trayectorias. Me Sí, encanta. poco producto. Me encanta. No, boludo, proponerlo. si metíamos el Chino Luna, Voy. Zapito encima. Bueno, a histórico sí. Era Histórico sí. hermoso. Sí, no, obviamente no me digas. No, uno actual. No. Platense. El Momo. Platense. Mónaco. Juventus. 13 Sí. El Rey David que. Vanillas. Guardia River alto. Plate. 13 jugó en Platense. Sancho el de No tenía idea. Sí, se ve Platense. Sigo. Sí. No puede ser, amigo. Voy con. ¡Salud! Se nos va. Voy. River. Barcelona. Saviola. River. Barcelona. Mallorca. CSKA Moscú. Gremio. Maxi López. Sí. Catania, Milan, Sampdoria. Chievo, Verona, Torino, Udinese, Pasco, Crotone. ¿Cuánto vale? Sampdoria. Sí, Maxi le faltó. Vamos con otro. Vamos. Salgamos el mundo de River, todo de arriba. Ok. No. Ah, 13 sí. Vamos. Vélez. Mallorca. Newcastle.
Norwich, Deportivo La Coruña, Defensa y ¿Qué es Justicia, Independiente, Banfield, Almagro. Pará, no me... Llegué al final. Pará, ¿qué? Vélez, pará. Ay, yo lo leí, Pará, chat. ¿cómo es? Ya lo leí. Mallorca, No mires. Newcastle, Norwich, Deportivo La Coruña, Defensa y Justicia. Independiente. Gutiérrez. Sí. Vamos. Jonás Gutiérrez. Jonás. Burro, Bien. sos malísimo. Muy bien. Voy con otro. Sí. Ay, voy con otro que lo amaba. No puedo creer cómo se... Bueno, no, voy a dar una pista. Espera. Voy a dar una pista para... A ver. Mirá vos, boludo, qué malo que soy en este juego. Decíame, ¿por qué no me estás como chamulla Bauletti, listo? No, te juro no vi. Voy. Sí. Newell's, Racing Santander, Real Madrid, Benfica, Zenit Valencia. Voy de nuevo. Y Qué caray. Sí. Lo leíste el chat. No llego a leer, flaco. Pavada. Lo amaba, boludo, ¿Qué verga va a ser? Garay. ¿Qué mundial ¿Sí? jugó en 2014, boludo? ¿Por qué desapareció? Desapareció porque... No, ya yo tardo 2 en minutos en 2015, relacionar. no, me acuerdo que, si no me equivoco, se lesiona y no puede jugar la final de 2015, no jugó, ¿no? No. Porque no patea penal. Y ahí jugó también y la final con el Sí, si jugamos esto todos juntos. Yo a mí me caga la vida, pero ¿Por qué por no? no llego a ver. Bueno, lo decimos. Igual a mí me divierte mucho hacerles a ustedes. Es el primer stream de mi vida en que no puedo leer pantalla. No puedo Bueno, a leer ver, pantalla, no puedo léete otros ¿Voy más. con uno más? ¿Voy con Sí. uno más? Yo soy muy malo, va a ganar todo Santiago. ese. No, pero para no lo digas si lo sabes. Ok. Espera. Pues yo tardo, yo lo pasa es que tipo, soy lento. Claro, no le limita a la banda. Igual no hubiese sacado ninguno. Yo tampoco. No, Maxi lo No, puse. enero, Garay sí, boludo. Voy con uno nivel... Madrid, Valencia. A ver, dale. Voy No, con uno. no. Capaz no sabés que Garay Fuerte. se Piensa que es Jonás Gutiérrez. No. Muy bien. Yo Pero creo me copa alguno muy Ok, fácil. a ver. Que lo digan rápido, ¿Lo digo o no? Sí. Boca, Barcelona, Villarreal, Boca, Argentina. Riquelme. Sí. Tomá, burro. Al mismo tiempo. Burro, no, lo dije yo antes que Al vos. mismo tiempo. No, dije yo antes. Al mismo tiempo. Igual no, tan fácil no. Para mí es un Pará, boludo, una fácil está buena. No leí, Jonás, Al no leí. mexicano le tiré Barça, PSG, Inter, y se volvió loco, ¿viste? ¿Cómo? Él lo tiene en la combi. Messi. Messi, sí. Voy con otro. A ver. Sí, flaco, ¿quién va a ser? Bueno, por ahí. No, ¿Quién va a no ser? voy. Thiago Messi. Voy. Sí, doblé los puntos. Huracán de Tres Arroyos, Banfield, Boca, Genoa, Inter, Bolonia, Brescia. Palacio. Palacio. Rodrigo. Sí. ¿Qué, boludo? Pará. No hay chance que sepa eso. Sí. Amigo, Banfield, Boca. Centurión. Ahora, ¿no faltó Inter ahí? ¿No lo dije? No lo voy. Inter. Banfield, Boca, no sé. ¿No dije Genoa, Inter, Cancha. Bolonia? Ah, puede ser. Capaz Lo dije capaz todo. se lo comió mi Lo dije mi muy amigo. rápido para no... Se lo comió mi Dios. Bueno, último, mete uno más. A ver. Dale. A ver. Tenemos que te gané, Quiero pensar qué nivel. Qué gordo, te gané, Pará, mentiroso. para mí, Yo lo dije Riquelme. esto para vos define si sabés fútbol o no, jugar trayectorias. No, para mí no. Sí, o sea, No, es bueno. capaz. boludo, no es un parámetro de nada. Arre, No, igual no, yo pero- porque no sé. No, No pero. es un parámetro de nada. No, pero un poco sí. No estoy mirando el chat. Para mí saber, para mí... Es un poco de todo. Para mí depende, porque es muy amplio para mí saber de fútbol, en lo que a vos te gusta enfocarte. A mí la verdad... El juego, a vos te importa el juego. Claro, a mí me gusta más el juego, saber quién ganó el Balón de Oro en el Te banco a 2002 no me Bueno, importa. vos sí lo mismo. vos sí lo Yo mismo. banco a morir. Pero a Yo veces nunca estudié también- la historia, o sea, no me... Y eso Pero a veces... si no sabés cosas básicas. Pero pará, Obvio. voy a decir algo. No es lo mismo saber que entender. Vos capaz. Bueno, A mí me preguntás por campeón eso. de Champions del año 87 y yo no lo sé. no, pero me yo, interesa no, saberlo. yo no me acuerdo quién salió No me campeón de fútbol interesa. argentino hace 4 años. No, yo sí. ¿entendés? O sea, Claro, memoria. no. Es que a mí Yo Dios no me dio dos tengo- cosas buenas. Claro. Jugar al ping-pong y memoria. ¡Ah! Por el ping-pong. Posta, me memoria, me muero. acuerdo todo. Sí, Te voy a decir los tengo resultados de mesa de todo. ping-pong en casa. ¿Ustedes tienen mesa de ping-pong? Sí, pero está la rompida. rompimos. Hay que armarla de vuelta. La rompimos la No, muela. no, ¿Pero juega bien, Morena? Lucas juega. Lucas juega muy bien. Posta, Lucas juega bien a todo. No, no hay forma de ganar un partido de Lucas de ping-pong, te juro. Te puede No ganar a me todo el da deporte. ping-pong, Te puede no me ganar da. a tirar al aro. No Puede hay- ganar al ping-pong. Te puede No, ganar a al todos. fútbol. Te No puede hay- ganar al golf. Sabe todo el Para mí jugador es de fútbol. fútbol. No hay- lo digo, no hay un jugador de fútbol argentino que me gane el ping-pong. No hay, es imposible. Uy, quiero que Es juegue al imposible, no hay ping-pong, forma. amigo. Puedo jugar 10 horas no me No, gana. es muy bueno, muy No hay bueno. forma. Ok, me gusta. Bueno. Tiene, El no único sé que si va tiene bien, que el ver único. él jugó de chico al tenis bastante y no sé si eso tiene que ver también. Y Sí, puede obvio. llevar. Pero tenía- Bueno, para mí no La hay. mojarra Coria vino y Juega no. muy... Yo, Ganó. para mí no hay ¿Te un jugador de ganó fútbol. Coria? Sí. Me ganó cuando acabamos de comprar la mesa. Hoy en día Sí, le ganó. hay una pelota. ¡Ah! 21-0. Hay pelota de Estaban fútbol. haciendo. Ey, le gano 20. Estaban A la haciendo mojarra lo digo, profesionales. lo hablé con él cuando fuimos, Empate. que estuvimos con Micho, le gano 21-0. Dale. ¡Mojarra! Está en el Bueno, patio. ey, bien voy con el largo. último. No, no, es inarmable. No, una pelota de fútbol. ¿Para qué? Para mí, nadie hace más jueguito que yo. No, yo puedo Ah, ser. boludo, muy bien. Yo soy pésima con los Yo no jueguitos. sé cómo hacer. Muy mala. Muy mala. Pero sí, ahí hiciste como. ¿Jueguitos? No. No.
Jueguitos pésimos. ¿No tenés un clip haciendo jueguitos, no? Sí, con Bárbara Roski, pero en el piso. Ni siquiera haciendo jueguitos. Yo soy muy bueno haciendo jueguitos. Soy malo jugando al fútbol. Otra cosa que no significa nada sobre cómo jugás. No, ya sé, pero soy muy bueno haciendo jueguitos. Banco. Voy, es muy fácil. Me bajó, muy fácil. Tira última, tira una última. Bueno, Última, tiró, muy fácil. no, hazle difícil. Para, un muy difícil, el que la saca gana. Una Pero difícil. que la saca gana todo. Gol gana. Gol de oro. Gol de oro. Pero chiva, chiva. Incluso no argentino. Me mira el chat, sí, ya sabés. No estoy mirando, no miro el chat, no miro el chat. Flaco, yo no puedo leer nada, veo caliente nada más. Estoy jodiendo, nadie puso eso. No estoy leyendo. Vamos a salir campeones. Otra vuelta, vamos. No estoy mintiendo, boludo. Voy. A ver. ¿Puede que no sea de nacionalidad argentina? Sí, obvio. Mejor. Mejor. Yo sé todo, de todo. Voy. Pachuca, Porto, Atlético Madrid, Houston, Dinamo, Toluca. No mires. Es muy difícil. Pachuca, Porto. Sí, mexicano del Atlético. Herrera. Atlético. ¡Vamos! Yo te juro por mí que sabía quién era. Me acuerdo la cara. Héctor lo tenía Herrera. en el Herrera. Llegó a jugar con De Paul, ¿no? Creo que. El Atlético se fue en No, 2022. 22. Creo que jugaron. ¡Son pelotudos! ¡No leí nada! Juan Gutiérrez lo saqué porque sé toda la historia de Juan Gutiérrez y sé dónde jugó Juan Gutiérrez. Es la única que saqué. ¿Por qué le sacan mérito? No boludo? sé, creen que soy un burro, no soy un burro totalmente. Yo arranqué hablando de fútbol, hacía análisis de Michelis. No pega una, pero flaco no. Babretti va muy rápido. Igual. A No, Babretti boludo. le juego. Mirá, tengo un análisis yo, si querés. Le jugué, siempre le gana a Pablo. Mirá, Jugamos este fue un todos los análisis viajes y mío, ganamos todos. este Yo fue te un voy a análisis decir final. para mí cuál es la. Voy a decir algo, el otro día jugué. Pará, ¿te gané o no? More, ¿qué opinas de esto? El otro día jugué a un juego con Mosky. Sí. Cada uno tenía que pensar un jugador en su cabeza Sí. y el otro ir adivinándolo. Por ejemplo, yo te pregunto, ¿tu jugador es argentino así? Y yo, Bien, yo ahí pensé, Ahora somos F11. yo pensé, escuchá, para que vean lo que es jugar con Mosky hoy en día, yo pensé Jorginho. ¿Quién no sabe que Jorginho está en Flamengo? Y cuando, Todo yo el mundo, pienso- todo el mundo. cuando me dice, ¿juega en Brasil? Sí. Ese ve, no, me bajo, bro. No, ¿quién? No, sé, no. ¿Quién no, No, sabe no, que está en no. Flamengo? Le ¿Quién? iba ganando 5-1. Él lo El sabía. europeo de. No, Dale. Amigo, salió campeón de No se América puede hace jugar, un no se puede día. jugar. O sea, No, no miro, sabe, de yo eso no me puedo acuerdo. jugar. No, los últimos 3 años yo no sé nada. Pero No entendés Jorginho, eso. no tenés que saber, mi viejo sabe, y no miró un partido de Federación en su vida. No, Porque no, lo lo leí banco, lo en banco. algún lado que el gran Jorginho juega en el Arsenal, Che, está en Flamengo. Aparte para amigos salió campeón de la Libertad. O sea, es el único que tiene que conocer. No miro. No Mirá, miro este partido de fue, Libertadores ese año. este fue mi primer análisis. No, amigo. Igual, así todo te gané. Hola YouTube, hola a todos. Hoy vamos a estar haciendo un nuevo video en el que vamos a estar reaccionando a cómo juega Nicolás Fonseca, que es el nuevo refuerzo de River. Nada, terrible. Hace unos días, hace la semana pasada, se confirmó. Así que básicamente vamos a estar viendo unos minutitos, por lo menos. Amigo, muy bien, compilado, pará, que no voy a es lo decir mejor. fluido. Fluido. No estás preparada, Seguro a cámara. No, por favor, mirando. Bien. No estás preparada para lo que vas a escuchar. A ver. Tipo, hay un, Para se mí, viene un pase. porque ahora. no determina No casi estás nada, preparada para pero lo que bueno, algo es algo. Concepto. Para No ir está viendo preparado. cómo Estaba mucho juega, más fachero ahí, boludo, sus me cualidades, cagaron lo por encima. mejor, o también me gustaría que aparezca lo malo. Vamos a ver qué aparece, vamos a ver qué Con dice chombita yo me puse en todo. este video Amigo, y te amo. Fui a fondo, fui a nada. O fondo. sea, Ahí yo creo vamos. que lo único. Mirá. Nicolás Fonseca nació el 19 de octubre de Reaccionando a 1998 Nicolás en Fonseca, Nápoles, boludo. Italia. Hizo las inferiores en el Milan y debutó en el Novara. Desde el año 2021. O sea, No, para, voy a adelantar. todo en Italia. Da la primera jugada, ve la primera. Bien. Literalmente el primer clip. El nuevo primer clip de fútbol ya mediocampista tirás de River quizá el debe highlight del jugar. video. A ver. Mira. Me hizo agarrar a un poco Palacios. No te amo, pensaste que era delantero. No. No está mal. No. está mal. Ah, Ezequiel Palacios. Claro, lo hice por el pase. Ok, por el yo pará. entendía por la definición. No soy tan burro. ¿Qué tan mal estuve? ¿Para qué tan mal estuve? Pase pinchado, Ezequiel Palacio, por el pase. pase. Ya, un pase. Pará, puede ser que A Me hizo ver, agarrar a un poco No, Palacios. yo creo ¿Qué que es pasa? muy difícil Pase sacar. más básico, la tela del fútbol. Claro, boludo. salvo que Decime un sea. mediocampista que no puede hacer ese pase. Claro. En el mundo. Salvo que digas, che, No, le tiró la mete boba. 3 dedos. Está bien, tiró la boba, y sí, decís, Alessandro. boludo, no sé, Pinchó Paredes una pelota, últimamente mete boludo. mucho 3 dedos. No. Sí, no es una jugada patentada. No, por sí, el un señor pase que tiene que hacer Ezequiel todo Palacios. mediocampista Pasa que que igual, una vez en sin una cancha. terminar, para mí no es muy comparable el fútbol uruguayo con el argentino. Bueno, bien. Bien, Eso bien, también, bien, boludo. bien. Reconocele. El argentino es mucho más exigente, está Mirá. muy por encima para mí. Para mí. Mirá, a ver esta que digo, La liga no está como- Buen centro, buena pegada. Buena pegada. Buena pegada. Le pega los penales, por favor que sea gol. Listo. Claro, hay capo que. Listo, lo compró. Claro, porque él ríe. sí es No, Enzo Francescoli. No, pero porque. Si es hoy, Pero si es un Longoria, penal, boludo. ya tráigalo, porque los Ríe rato los penales. jugadores no hacen un gol de penal. Ahí. Italia, bien la tiene. Buena pegada, Pueblo de Italia. A ver qué más dije. A A ver. ver. En el Oviedo. Che, ¿cómo se llama Mallorca hoy, boludo? ¿Perdido no? De Micho, no
Sí, creo que perdió, Está en zona de descenso. Pero No, hay es deprimente. muchos equipos juntos en zona Es triste de descenso. No, pero Está Micho venía bien, me parece que. Eduquemos, Creo que desciende mi amigo Micho. Muchachos. ¿Desciende? Pero si le había ganado. Uy, desciende Micho. Ya está. Queda una fecha, está 19 a 3 puntos. O sea, tiene que ganar y por diferencia. Mirá. No, mirá Michito. Yo hacía tier list de River Plate 2024. ¿Quién se tiene que quedar? ¿Quién tiene que seguir? Bien, pará. Armaste diferente la cama ahí. Sí, acá hay otra cosa, ya está la cama hecha. Tenías No, una tele, Y un sí. parlante ahí. No, acá metí. Metiste un poco de chiche. Esta fue la Metiste casa de. La tira LED ahí. Sí, esta fue la casa de mi padre. Yo vivía ahí. ¿Cuánto amor le ponen a la casa en la que viven? Cero. Conté lo que es mi cuarto. No, Ahora vas a ver. no, mi cuarto está muy bien. No entendés. No hay nada. Mi cuarto está muy bien. Quiero ver los cuartos de cada Él le uno. puso amor. Yo le puse mucho amor. Yo le puse mucho amor. Es su De hecho, cuarto. pará, tengo un video. Espacios comunes. No, es un Espacio común es no un hay ensayo. mueble. Yo sí, o sea, yo entré. No hay Sí, muebles. sí, no. No hay nada. Estoy- No hay un mueble. No hay un Yo mueble. pensé que la casa de Davo era un poco. No, la casa de Oca. no, la de Davo Comparado con esto. Él compró igual. Claro. Si fuese mía y sé que me la voy a quedar por mucho tiempo, sí. Igual Davo yo le dije, se nota que no vive una mina. Mirá. No vive una mina porque. Si tuviera mina le pondría un poco más de criterio. Esta es la habitación, sale con segunda. Ahora. Sí. Ya. O sea, era así antes, no tenía nada. Y metí una cama bastante grande, unos muebles, mueble acá, Bien. unas cortinas lindas, tele acá. No, mi cuarto es la depresión hecha cuarto. No, No, la de boleto hizo en el Y lo peor de todo es que. Hacia la cama. Gigante. No. Nunca me hice la cama. Yo sí. Nunca me hice la cama. ¿Pero por qué? ¿Te da paja o sos esa persona que dice, ¿para qué lo voy a hacer? Se me va a meter en un rato. Sí. No, No, aparte yo uso una sábana. Nunca tuve la necesidad. Yo solo uso el tapado. ¿Te Acolchado. acostás en el colchón sin sábana? No, está el cubrecama y una. Sí, y listo. O sea, Entonces no necesito armarla. La igual agarro sí, así, igual chau. sí, igual sí. No, la tenés que Y agarrar. queda todo hecho una villa, boludo. Cuando, tipo, agarrarlo así del piso y ¿Cómo tirarte te así lo, encima, gente? después No se te sé. pasan los pies por afuera, te cagas frío en los pies, se te escapa. Sí. Es una Me las paja. arreglo. No, ¿Sí? boludo. Sí, sí. Pasa, vos sos chiquito igual. Es de casa de verano eso. Para mí en algún momento te agarra. Te va a agarrar, amigo. ¿Armar a cama? Te va a agarrar la de. Para mí es cuando tenés tu casa. Sí, de querer darle. que tu Amor. casa- Sí. Bueno, a O sea, nosotros acá, pasó. acá no te dan ganas. Yo me voy en. Pero porque si en primero. meses, No, primero te vas dentro de poco. Claro. Y segundo. ¿Cuántos van? Ah, En marzo. 7 meses. Es un montón. No, falta un montón, pero en tu Espera, mente sí, no, tenés que no. la comprar. Pará, yo me voy Y un mes aparte- al mundial y en agosto me voy un mes a recorrer las No, eso provincias. no tiene nada que ver eso. ¿En serio? Mirá qué bueno. Van a haber 2 boludo. meses que no voy a estar acá. Igual está, para mí no es excluyente eso. Bueno. El tema No. es que te vas en marzo, no sé qué vas a hacer con el escandaloso mueble que metiste, que lo amo, pero bueno, Claro, casi. Ah, está muy a medida. hay que trasladar Ah, todo, no no, sé qué eso. carajo vas a hacer. Es un tema, es Bueno, un tema. No, veré. para mí, bueno, no, igual es que creo que el por mayor porcentaje de pibes le chupa un huevo, boludo. A mí no es que me eche un huevo. No, a mí el día de mañana yo creo que la redecoraría. Hoy nada. ¿Vos vivís sola? ¿Hace Pero cuánto? aparte. Yo me fui a vivir sola a los 20. Ah, Claro, sí. Una banda. ¿Y hoy convivís? Sí, sí, vivo con Lucy, vivimos hace casi dos años. Más. ¿A qué no te dormís? Y no, boludo, yo laburo, viste que me cuesta, me Sí. tengo que poner por mes y no puedo la semana porque laburo de 11 a 12 de base. Por ejemplo, esta semana que tenemos post de Libertadores, Sí. arrancamos 11:30. De 11:30, De la noche. 11:30, 12:30, de 12 a 1, depende. ¿Te gusta más la noche o el día? No, el día. Uy, sí, yo. Sí. ¿Vas a la bombonera el martes? Sí. No creo, no. Cuando nos toca hacer el post, así de partidos así en generales desde el estudio, y va por ahí Juan Simón o el Negro Estrada, van a los estadios, digamos. Pero no. Yo tengo una pregunta, porque ellos me burlan mucho, yo quiero saber tu opinión A ver. desde afuera. Dale. Obviamente, hoy en día estás en pareja, pero en algún momento de tu vida supiste ser una persona soltera. Soltera, sí. Para vos está muy Se mal hubiera, boludo. si yo a una chica que me gusta le pongo vení a dormir conmigo ¿Por qué no? a las 7 de la mañana. Ah, bueno. Sí, es un Porque me desastre. tildan de Desastre, pajero, me desastre. tildan de. No sé. No, para mí no. Sí, morena. Gracias. Morena. Boludo, gracias. ¿por qué? Depende de la que en cual estés. Pero ¿por qué a ella no le puede divertir ir a Claro. dormir? No, nada no, te más? digo que sí, pero es una chica que. Mostrá si querés, yo no tengo nada. O sea. Mirá. Pará, pero ¿es medio platónica? ¿O salís con la piba? No salí nunca. Ah, ¿nunca? Claro, ¿entendés? Ah, bueno, pará, Nunca, necesito un poco nunca de hice contexto. algo Un poco de que contexto. sea más que. Mirá mi pollo. Mejores amigos en Instagram. Perdón. O... ¿Se puede ¿Quién? decir? Sí, Sí, Joaquín. obvio. Joaquín Freitas. Freitas. Crack. Fenómeno. Mirá. Ella. No puedo, yo no estoy viendo. No sé qué están viendo, pero no veo. ¿Quién es? Él es. Sí. Capaz está en Sí. general, bro. Ah, está en general. No llego, yo no llego a No, ver. estoy en primario, estoy en primario. No, estás en Y, primaria. pero por eso, capaz está en general.
Ah, ¿por qué lo tenés en general? ¿Por qué no gente general? La gente habla cordial, ¿no? No sé, no lo vas a encontrar. No, no lo voy a encontrar. Pero el mensaje concreto es: venía a dormir conmigo. Para mí es un papelón. ¿A una chica que no conoces? No, para mí. No, capaz que nunca la vi. Amigo, fuiste muy fuerte. Demasiado. Fuiste muy, muy fuerte para mí. Me pasa eso que no sé qué hacer en persona cuando nunca la vi. Para mí de una no va. Me repasa. ¿Vos ya sabés quién es? Ah, ella. Ya. Clavadita ahí. Ah, bueno, pero ya, a ver, subí. Clava el Puede, perdón, Obvio que se puede. ¿Qué es eso? Pero conversa, boludo. Un poquito. Sí, todo boliche. Boludo, conversa, no No, para. Yo Acá todo te quiero banco. hablar. Acá te banco. Todo 5 AM, Moreno. Ahí te banco. Todo 4 AM. Ahí te. Mirá. No, te amo, te amo. No, esta. Vas a tener que sacar un esquillo porque. No, Sí, no pasa nada, no pasa nada. Esto no pasa nada. Morena, vos no podés bancar esto. Vos no podés bancar esto. Pará, necesitaba un poco más de contexto. Yo pensé que era una piba a la que veía, boludo. Ok. Ojo, se ve la fotito. Pero amigo. Uriel. Ahí. Ahí va. No, pará. No, te amo igual que después a su los horarios son contestación. terribles, No, después a su contestación. Mira. Que a su contestación vos la hayas seguido, ¿entendés? Vos necesitas un que no te hayas quedado. Me clavó. con ¿Qué haces? Le pone. No le contesta. Sábado, Amigo, 6:29. Muy jugado. Yo pensé que vos ya eras una persona que veías, boludo, que tenías, que conversaba, que Yo hablaría por No, WhatsApp. si no, ahí es obvio que estaría bien. Para, pero vos te chupa un huevo ir tan a fondo así de una. Sí. Bueno, entonces, amigo. La verdad que me como. ¿Qué querés que te diga? Para esto es increíble. Nah, es terrible. Voy a decir algo. Es mala educación que no me conteste la Poneme que no. Poneme que no o poneme que sí. ¿Qué me Pará, clava? amigo, Esta madre que te encima, parió. después de que no te haya contestado un qué haces, le mandaste Pará, eso, boludo. Morena le puso. Soy gracioso. Podés decirlo. Sí, no, él no se abandonó, él no iba a dejar. Claro, ¿viste? Esto es increíble, es muy caradura. ¿Qué haces? Sábado 6:29. 6:58, venía a dormir conmigo. Yo pero banco que no sos un tipo vergonzoso, amigo, No, evidentemente. igual por sí lo soy. menos ahí. No, es re. No, estás equivocada. No, ahí Soy no sos vergonzoso. vergonzoso. A mí No. una persona vergonzosa no le contestan la primera y ya querés Pero hay una meterte abajo diferencia de muy la grande tierra, boludo. entre el celular y entre persona. Claro. A mí me pasa muy claro, seguido ponerle por que eso. voy a Caramelo, por ejemplo, y me cruzo gente que tengo en mejores amigos en Instagram. Y capaz ni le dijo la palabra. No, Pero porque no sé. No me da. pero ni hola. No, ni hola. No, Ni amigo. hola. Soy Lamentablemente. vergonzoso, soy muy Soy vergonzoso. vergonzoso. Japón campeón del mundo. Ah, yo dije eso. ¿Qué? Aposté con Moji que Japón va a ser el campeón del próximo Cambio de mundial. frente. Pará, ¿el mundial vas a estar en Miami todo el mes o vas a No, hacer la voy, selección? sí, a donde vaya la selección. Ah, está acá. Pero la base no es en Miami. Los primeros días son en Miami y después nos vamos a Kansas. Y después a Dallas. O sea, antes de que jueguen, No. vamos a ver los partidos ahí. Y ya es campo de juego, Claro. sí, ¿no? Porque tiene los derechos ahora. Tenemos los derechos, pero hay FIFA te permite un solo campo de juego en la transmisión para los dos y muchas veces no te permiten ni estar en el campo. O sea, lo haces en el pupitre, el campo de juego es raro. Pero el La campo liga. de juego es Diego Monroy. El Casi campo de siempre. juego lo hace Ah, muy pura la selección. perdón, vuelvo a cambiar de frente. Sí, amigo. Acá hay un comentario que dice: entre las mujeres ya tenés mala fama, te dicen. Claro, porque ¿sabes cuál es tu problema? Si tiroteas tanto a 10 por fin de semana, una de ellas se lo va a Mira decir que a no la lo amiga. hago. No lo hago. Like sí. No. Like en historia, ¿verdad? Tengo fama de Virgo yo. Real. La fama es este pibe es un Virgo mal. Antes para mí sí, 100%. hoy en día ya no. Pero no de Virgo tipo, mira lo que me pone, es un virgen. Claro. Sí, obvio. Sí. Para mí sí. Fama de virgen mal. Bueno, nos vemos al mundial, vamos a ver. Sí. Nosotros vamos, Vamos. todo el mes, ¿o no? ¿Manuel? Yo voy, sí. Para que Argentina No, no me no. pase. Ese es el tema, no sé. No. Será mejor. Depende. No. Si Argentina No, si pierde se en van cuartos. octavos. Si pierde en cuartos y queda una semana. ¿Por qué no nos quedaría? No, sí. No, porque hay que ir a Nueva York. No, nos quedamos en Miami y vamos por la tele. igual. Si queda fuera. Ah, Si queda fuera, no voy a ir a Nueva York, un Portugal, Brasil. Está lindo. boludo. Sí, Me pero. gusta el fútbol, no, está yo lindo. banco. Sí, obvio. No, quedamos. Sí. El anterior nos No, volvimos no, con y el. con lo que está en la culo roto. central me parece que como la banda mete fanfest todos los partidos. Sí, con el tema Amigo. son complicados. Va a aparecer No lo sé. alguien que quiera la experiencia, mostrar la experiencia Un con abuelito ustedes. Molina, ¿no? Que- Manuel, si te seguís dejando el pelo largo, a ver. Pará, flaco. No. ¡Ja! No. Acá soy una mujer Mirá directamente. la vincha que clavaste, amigo. No, mañana me lo corto el pelo. ¿Sí? No. Mañana me ¿Queda lo ahí? corto. Ay, no. No lo hice. Hay Te que- condi- hay que ver te si está disponible. condiciona. Me condiciona. River No, juega amigo, River no el quiero miércoles. condicionar. No, el chat me condiciona. Me dicen que tengo Ah, entrada, que soy ¿cómo se llama esto? Hay alguien cumpleaños. Un Telegram. Feliz cumpleaños. ¿Quién? ¿Alguien de ahí? Hoy es mi cumpleaños, me saludan. ¿Tu cumple? No, ¿Cómo va a ser mi cumpleaños? Ah. chabón del chat. Te dije Yo igual yo no 29 festejo de mis enero, cumples. aparte.
Es verdad, No, qué boludo. ¿quién ganó, boludo? Hacete rulos, no me voy a hacer rulos tampoco, no hay chance más de rulos. Intátelo Para rojo, mí, no. si te gusta largo, déjatelo. Ya está. Igual al mundial te vas al calor, así que no está bien. si No, te al mundial gusta. yo ya voy tenido de celeste o de. Encima blanco. vas. Qué barbaridad. Y rapado. Pasa que yo no puedo rapar porque tengo mucha frente. Entonces tampoco soy boludo, no me voy a regalar. Ya está. Voy a rojo. Capaz me vuelvo a tener de rojo. Pero todo. Tipo, literalmente todo tenido de rojo. Si sale bien, sale bien. Si sale mal, me bajo y nunca más me hago absolutamente nada en el pelo. Además yo me hacía muchas cosas en la cara. Tipo, he tenido muchos aritos acá, Sí, aritos David. acá, arito acá. He tenido mucho arito, mucho. Todo el tiempo. Pero era medio de boludez y tatuajes también. Hoy en día me arrepiento de muchos tatuajes. Ah, ¿sí? Sí. ¿De cuáles? De todos, dice ahora. ¿Todos? Y ¿Por qué, boludo? este un poco me arrepiento. Ay, me gusta. Sí, pero el lugar como que un poco me arrepiento. ¿Cómo se llaman? Tribal. Tribales. Neotribales. Me gustan los tribales. Está Pero bueno. es todo medio de la muerte. No, como la muerte, gordo. Y sí, araña muerte. Araña no es Cosa muerte. Calavera muerte. Araña Cosa es ninja muerte. posibilidad de muerte. Están un poco. La casa muerte. El Claro. clavo muerte. El espadachín muerte. Puede ser. ¿En serio? Puede ser. Acá. Este. Puede ser, son Está estilo. algo tipo. Pero hay muchos que la mariposa me arrepiento. La mariposa es el que más me arrepiento. ¿Qué la tenés Tengo acá una en el cosa pecho? rara. Hay un estudio que hasta Hay mucha mariposa ahora en los hombres. Yo me hice hace muchos ¿De años. cuándo se hizo una? En la Puede panza. ser, puede ser. Gracias, Titi. No. Pero. el 90% se arrepiente. Yo me Si se arrepiento. lo hizo antes de los 30. Es el dato. ¿De Yo verdad? me hice fue uno de los primeros tatuajes que me hice y después se puso muy de moda. ¿Qué dice? ¿Por qué no? Why not? Why not? Lo hice 17, ponele. Y después de un momento que no sé por qué se puso de moda esta frase. Y La tienen todos. todas las pibas tenían why not, sí. Harry. Ah, es verdad, no, yo me arrepiento de morir. Pasa, me lo hice por mi ex el tatuaje. Me lo pidió, accedí. Y tapalo con láser, amigo. ¿Estás loco? ¿Qué tatuaje te hiciste? Pará, con Una láser cosa te en el queda, pecho. Ah. No, Tapalo, aparte es boludo. muy... Con láser se va. Es grande, Es boludo. grande. No, ya está, bancala. Saludo al otro. Pero es una mariposa, boludo, ¿qué te hiciste? No, pero La cara. No, ya sé, pero es floja. El tatuaje es flojo, medio de mogul. Pero bueno, después la fecha del mundial también, mogul. Acá. No, acá. Nah, está bueno. No, fui el único que se la tatuó y la tatué acá, además. Acá me tengo hice la tatuado. copa, boludo. Acá, bueno, pero la copa es más linda. Acá son 3 estrellas con una fechita. No, Una terrible. fecha. Realmente triste. Yo no. Ese es más fácil de tapar. Este me lo quiero tapar. Este me lo tapo Ese sí te o lo sí. podés tapar y hacerte Este me lo algo tapo de sí o la sí. Para mí, del amigo, mundial mientras en no otro te lado. haga. Uy, acá me meto capaz. Para mí, el tema de caras es complicado. A mí también es complicado. ¿Tatuame en la cara? No, mientras no te hagas No. caras. Hacerte un rostro. La cara de Tipo tu Luquita vieja, Rodríguez. ¿Qué tiene? Tiene muchas Pero caras. tiene un ¿no? actor, Luquita, que supuestamente Ok. no sé, algo así. Igual, pará, es una opinión. A mí no me gusta un No, Está bien, las es una caras, opinión. a mí los rostros me cagan. El Chiquitapia Juaco López. ¿Que se lo hizo al final? Sí. Sí, No lo me tiene. acuerdo, no me acuerdo. Jodés que se lo hizo. Sí, No me mirá. acuerdo. ¿No lo vieron? Sí, sí, me acuerdo de haber visto la noticia, No, pero no sé, amigo, es un no sé cómo es el. montón. ¿Me viste? Dijo que si ganaban el mundial se. Sí, sí. ¡No! Mirá lo que es. ¡No! Me mato. Yo me mato. ¿Cómo llega a morir? Posta, yo- Boludo, ¿no se lo podía hacer un tamaño No, más no. chico? Mirá, Prometió el tamaño gigante. también. ¿Mirá qué es? ¿Cómo llega a morir? Pará, y a Licha López. No, aparte, pará. En el momento en No el tiene que sentido el tatuaje. el tema es. Tiene a cómo- Lisandro López. Sí. El tema es Lisandro cómo. López. No sé. Si es de Boca él. No puede ser Lisandro López, debe ser otro. No, no, Lisandro Que López. simboliza la promesa que se hizo. ¿Central? Y lo que simboliza tenerlo acá es que la tuve que cumplir porque salimos campeón del mundo, ¿no? No, el tema de esto es cómo evoluciona Es el hermano. la figura de Chiqui Tapia con el correr de los años, ¿no? Porque ahí no era tan odiado. Hoy en día tener tatuado al Chiqui Juaco Tapia López Pero se, igual, es como tener tatuarte- tatuado. Nadie se tatuaría. se arrepiente. Igual que pero- dice algo, para mí es peor el Licha López. Porque él no es fanático Chiqui de. Tapia ¿Por hoy qué en Licha día. López? No entiendo. A ver, Licha ¿Por qué López. se hizo al Licha? No entiendo. No, yo tampoco. Yo Escuchame, tampoco. por fuera del meme de que tener a alguien tener Chiqui Tapia ya es un papelón, hoy en día debe ser la persona más odiada de Argentina. Chiqui Nah, Tapia. Chiqui. hay peores. Sí. Amigo, es terrible cómo me En el ríen. fútbol, si querés. Ah, O sea, es bueno. mala palabra. Yo creo que el dirigente en general tiene. O sea, es como, boludo, ser árbitro. ¿Sabés que tenés muy poca Sí, buena. todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo puede lo cambiar. Lo más probable es que te la tengan jurada. ¿Es Licha López o no? Es muy difícil siendo dirigente. Fue una apuesta. Pero, qué sé yo, para mí. Ahí yo va. creo que tiene todo para. O Fue una tuvo promesa. todo siendo boludo campeón del mundo para hacer el mejor fútbol posible. Y bueno, Y no lo hizo. Y no lo Hizo hizo. todo lo contrario. y no lo hizo. Es un momento que sos incuestionable.
Totalmente. puede ser Podía hacer lo que quería. Eso es incuestionable. Después de Qatar podría haber tomado las medidas que... Bueno, hizo lo que quiso. Hizo lo que Pero quiso, no es lo que- pero nivelando para abajo. Claro, para mí sí, boludo. Terrible eso. El otro día veía los Realmente, cruces de octavos, cuando amigo. salimos campeones en Qatar, ¿cuántos equipos hay en el fútbol argentino? Veníamos del torneo que 2022, ganó Boca con los pibes de Ibarra. Se estaban bajando ahí. Eran 26 o no. Sí, se estaban Ahí, bajando. boludo, Tapia tenía toda Todo la para aprobación meter de un país para 22, decir, ¿sabes qué? voy a meter Bueno, limpio 22, 6. 22. Decime el 6 Ni porque tengo siquiera- ganas. Y ni nadie iba a decir siquiera nada. 20. Iban a aplaudir todos. ¿Por Ni qué? siquiera 20, 22. Sí. No, O ni siquiera- No puedo haber hecho algo así, me cagué todo. Te bro. tranquilicé, Un pero- Un N, lamentablemente. Un 3 y 3, si querés. No, yo no me gusta que sea categórico que baje de repente. No, es que para mí hoy en día yo Limpia coincido que la 6. solución es difícil de encontrar. Es O sea, muy ni difícil. idea, me dice, tiene que bajar 10. Creo que No, es muy difícil, pero para mí podría haber hecho algo un No. poco más. De hecho, estaban yendo hacia ese lugar Y empezaron a subir de vuelta. eliminar los descensos. Pero el otro día, boludo, veía los cruces de playoff de octavos y imagínate si hubieran esos equipos que vivimos de... todos los cruces de octavos estaban bárbaros. Va, para Sí, mí obvio, estaban después buenos. también se entretenido, Imagínate que obvio. le sumabas 4... No, pero no por eso. Digo, imagínate que le sumabas 4 equipos más a eso que se quedaron afuera. Puede ser un Defensa y Justicia, Claro. Newell's. Si eso fuera la liga, ¿entendés? Gran torneo. Claro, boludo, Gran torneo. decís, me gusta Merca y todos los partidos. Todos los fines de semana tenés 2 o 3 partidos hermosos. Más, boludo. Hoy tenés Hoy dos tenés 2 partidos 3, ¿verdad? hermosos. Es verdad. Tendrías, para mí... De 10, 8. Claro, boludo, verdad. tendrás muy buen nivel en casi todos. Y para mí eso de que porque el argumento es que somos un fútbol de exportación y que si tenés 30 equipos se pueden Claro. mostrar más futbolistas. Es mentira. No es mentira. No es mentira, pero con 20 equipos también se pueden mostrar un montón de futbolistas y no por... Y No, aparte, es mentira. Eso es Pero mentira, para mí porque baja el nivel nivel siempre del va a ser torneo. peor. Si nivelás para abajo, el nivel individual de cada futbolista va a ser peor. Sí, pero yo Un digo, futbolista no también vas se a nivela ser contra el menos rival que federal, juega. no vas a ser menos federal y vas a exportar menos jugadores por tener 20 equipos, sino te puedo decir hasta No, lo seguro. contrario, porque hoy los clubes tienen que agudizar mucho el ingenio en pibes y en buscar Obvio, jugadores de otras obvio, categorías. Entonces, obvio. el fútbol se va a seguir nutriendo de... pero bueno, boludo, entre primera y segunda tenés 70 equipos. No, es una Si barbaridad. nivelás para abajo, el nivel individual del futbolista barbaridad, mismo es una siempre va a ser peor. Hoy en día Sí. los jugadores del fútbol argentino, posta, o sea, creo que todos lo sabemos, pero se cae en Maduro. Hay muy pocos partidos que dicen, qué lindo, que llegue el domingo, quiero jugar. Aparte, los jugadores, hay sí. pocos partidos que los motivan. Y No sé, aparte- por ejemplo, ¿Qué hay, pienso, 30 ahora? así, Sí. no sé, Driussi, no, ni idea, pero che, ¿qué le debe Vale, motivar? vale. ¿Qué día se va a dormir con ganas de que llegue gente para jugar? ¿El clásico? ¿Y ahora los playoffs? Sí. Esto decís, Pero bueno, sí, juego el domingo. pero sabés que Eso. jugás con una camiseta que, Bueno, una camiseta está que es bien. muy, muy, muy exigente. Pero Obvio. te entiendo lo que decís. Y aparte hoy, para mí, el error de pensar de que así mostrás a más jugadores, es que hoy los futbolistas se van rápido porque hasta jugar, no sé, boludo, en Chile es más redituable por ahí económicamente. económicamente. Sí. Jugar en un equipo que está por ascender Bueno, en en México Brasil, pasa mucho. irte a jugar, ni hablar. Entonces, hoy no se te va solo la primera línea de jugadores, se te va la segunda y Igual- la tercera, porque no tenés un fútbol competitivo que pueda hasta pagar mejor, boludo. No, antes pasaba también que al menos capaz no pagaba lo mismo, pero salías del lado de que capaz mismo había más competencia, tenía más ganas de jugar en River al menos, los jugadores. Y hoy siento que eso un poco también se perdió. Eso en lo banco bastante. Sí, lo que porque Sí, para sí. mí México siempre fue Claro. una supremacía económica por Claro, Argentina. pero capaz estaba la motivación Por de... eso yo no dije México, para mí. No, no, yo- Chile, Pero antes un jugador sí. por Argentina y en pedo se iba a México. Sí, boludo. Y estando bien, no. Un Igual eso top, también un top cambió. no puede ser Europa. Un buen jugador, por ejemplo, no sé, ahora Medina que se fue a Brasil. La diferencia de ser. Pero vos decís que antes queda un bien buen mal. jugador de fútbol argentino se iba a México. Bueno, ¿no? Los tops. No te- Siempre los tops duraron 6 meses, un año. Los cracks. En el fútbol argentino. Siempre no. Bueno, desde que yo tengo 24 años. Desde que veo cuando aparece un fenómeno al año que va. Y sí, cada vez menos se queda. Buen jugador, como no sé, que te diga del fútbol argentino. ¿Quién puede ser, boludo? No sé, Ibarra, el 5 central. Sí, buen jugador. Yo creo que ese perfil siempre se fueron para México cuando pudieron. Y hacer la diferencia ahí. Gana mucha plata. Boludo, pensá que creo Yo me que iría eso. al campeón de fútbol argentino recibe 500 lucas. Musto, ponele, ¿verdad? Que 500.000 Bien, dólares. Creo que, México. creo que paga un poquito más la premio para el que asciende a primera. La quinta. ¿Cómo? Que pagan 500 lucas del fútbol argentino de premio campeón. al campeón. Y creo Un que premio lo le dan mismo 100 que millones. Es lo mismo que le pagan al que asciende a primera en Premier. O sea, Championship. El de Championship Premier creo que recibe esa guita. O más. No, para ir recién. No, no, Ay, ascender a la Premier. Lucas. A mí me suena muy Ascender poco, a ascender a Premier son 100 millones. No, ascender. ¿Qué decís por el mismo carrera vos? ¿Cómo? A mí me suena poco. O sea, 500 lucas me suena poco, 100 500 millones. lucas son 100 De millones. ascender, amigo. De ascender a la Premier Sí. son 100 millones. Puede ser. Ascender a primer ingeniero. Ah, no, ingresos. ¿Cuánto dice? No, tipo... No, lo que pasa es esto. Vos cuando ascendés, si quedás último, creo que son 130 millones de euros asegurados.
Porque el último cobra Por ascender a la 130 Premier. y va a 3 millones o 3 millones. Pero ahí estás hablando de derechos televisivos. 120 palos. Por eso, no estás hablando de premios, amigo. Enfocate en los premios, olvídate de los televisivos. 120. Porque No. televisivos No. son los genéricos impuestos, enfocate en O los sea, vos premios. ascendés a la Premier y ya sabés que al No, otro yo digo año lo que te da, yo digo lo que te da la liga. Ella dice premio por objetivo, premio por... La liga, el Championship Es lo mismo, te te van a dice pagar que- 100 y- bueno, 100 la Federación Inglesa te dice, te doy esta guita por ascender. No puede ser 500 lucas, more, mucho más. Acá, poco. por cada puesto que un equipo suba en la tabla de Claro, Premier es League eso. suele ganar entre 2.5 y 3 No, millones de eso, euros. el último gana 130, 133, Nah. 136, 139, 42, Chicos, 45, mucha 48, 51. Para mí Mucha eso es plata. mucho, pero para mí 500 lucas no pueden llegar al palo. Championship es re prestigioso. No, obvio que es re prestigioso. Diría Pensé que que- fuera de las mejores ligas yo lo pongo ahí. O sea, siempre me acuerdo cuando jugábamos con No, Mosque yo decíamos las mucha 5 horas. No, pará, mirá. Acá dice que el Liverpool ganó 53 millones de libras. No te puede pagar más ascender. Lo voy a buscar en ChatGPT. Gordo, el campeón de Premier de este año le lleva Y la Copa Argentina 169 50.000 y la millones. Copa Argentina... ¿Cómo? Y la Copa Argentina 50.000 y la Copa Argentina 50.000. Dijiste. Ah, bueno, sí, la Copa Argentina 50.000. 50.000 dólares. 50.000 No, dólares. no puede ser. Sí. No, 50 debe ser lucas, medio nah. ¿Cómo hace 50 lucas, boludo? 200 millones. Boludo. Cuando hay Copa Argentina, 200 Por millones de ganar pesos. Champions son 12 360.000. palos. Ah. Chicos, no puede ser 12 palos por ganar el Championship. Para mí sí. Me Sí, pone muy triste escuchar este dato. Es top. Pero igual para. No, pero igual, amigo, es 50 ascender a lucas de una pesos. categoría. Pero pará. Es top el Championship. Pero, amigo, ¿cómo vamos a estar 12 No, palos bueno. contra 500 Pará, lucas? yo no quiero que el fútbol argentino compita económicamente del Championship. No, tampoco, Verdad, pero. Sí, miro Chile y me quiero matar. Amigo, pero que ¿cuánto estés gana el en- Colo con ese campeón? Sí, miro Brasil y me quiero matar. Claro. Y es difícil competir contra el Championship, la verdad. boludo. A nivel económico. ¿Qué había? No la veo. A ver, ascenso, tercera, segunda. No. Ah, bueno, a ver, poné Division. Por la Copa de Brasil. Brasil, ¿cuánto ganan? Gente? No, No, bueno, hay mucha no. diferencia Sí, ahí. mucha Gana más que la 15. Libertadores. Ya Copa de no. Brasil. ¿No? Ya Copa no. Brasil no ganó más que Mejoró, Libertadores. Mejoró, Alejandro lo mejoró. Ah. No, creo que la guita que le dan de. La guita que le da Conmebol a la AFA es la guita de premio. ¿Cuánto gana? A ver. 11 millones. Para Bueno, ascender de decía League 12 palos. League One a Championship no lo veo. ¿Qué estás buscando? No, Son- en Ligas. al Championship. Ah, del igual, sí. Sí. De 2 millones en League One a cerca de 11 millones garantizados en el Championship. Bueno, boludo, pero esos son los ingresos Premio para mí. por mérito. Bueno, dice, ves, claro. a la Premier son 140. Obvio. Igual eso también, o sea, la diferencia es así. No, pero yo digo el cheque que te dan ahí cuando Sí, el cheque, sacas. yo te banco el cheque. Tanto no. No sé La cuánto es. Argentina no tiene comparación con la Premier. No tiene que buscar. No, ni hablar, no, ni en no. pedo, ni en O sea, si es pedo. un papel, busca cuánto gana el campeón de fútbol chileno. Eso es el El escándalo. Brasileirao 40 El palos. escándalo es eso, Argentina no puede ¿Qué? pagar menos que Chile. A nivel lo que son 40 los palos el ganador del Brasileirao. ¿Cuánto le pagan en Chile? El ganador recibe un premio histórico palos, total que ¿no? ronda los 4.6. 4 palos, bueno, acá que Cuatro No, punto no seis. puede ser. Eso sí es un papelón. Pero para poner fútbol argentino, porque vemos ¿Vos Copa entendés que Argentina. hay No, el producto, 500 lucas. O sea, ¿El producto? Y la Copa de la Liga. Ningún 500.000. jugador de fútbol argentino cobra esa guita por mes, No. pero claramente el No, es sueldo terrible. promedio de un jugador no sé, de Boca o de River puede rondar esa guita, ¿entendés? Es verdad. O sea, no pueden pagar eso o sea, a los clubes no creo que les sirva de mucho a los clubes. No. En Bolivia ganan 1 millón, el doble. No, sé, puede yo ser, yo no no puede sé ser. cómo son hoy en día, pero yo calculo que si no jugás en un grande debe ser, o sea, No puede ser que gane 500. Pero, ¿entendés? Yo digo, por ejemplo, Platense, que salió campeón sí. y recibió esas 500 lucas, ponerle que encima algo de premio le tenés que prometer a los jugadores por salir campeón. Lógicamente. Sí, la motivación. Sí, boludo, pero ¿qué haces? No arreglás No, ni no una llegás a cubrir los infraestructura, premios. boludo. de- O sea, River no llega a cubrir premios de todo el plantel. Ni pedo. No, ni en pedo. Si ganas a ser campeón. Sí, no, Pero- literalmente, mira, Bolivia, mirá, Nadie. el boliviano gana 1 millón. Escuchá, y Lucas dividido. Pero Pero no cobra el lo mismo fútbol argentino Bolivia El que campeón de fútbol argentino, ¿qué te parece? Ronaldo Martínez. 500.000. ¿Pero cuánto le da de acá? No, jugador? pero en River se sumó y si querés sacar el domingo, no sé, por ejemplo, Martínez Cuarta cobra mucho 2.000. más plata por salir campeón el domingo que lo que cobró Nacho Vázquez. El campeón de ganar recibe un Sí. premio económico fijo de 500 Obvio. otorgado por la Conmebol. A esa cifra se le puede sumar un porcentaje de variedad de recaudación si está en una final única. No, es una barbaridad. O sea, es mínimo 500 lucas. Puede que la Igual. AFA ponga más, porque esas 500 dicen que se las da Conmebol. ¿Cómo es A el ver, brasilero? uruguayo. ¿Cuánto cobró? Mirá, el uruguayo es más. Por 1 Qatar? millón. El uruguayo es más. O sea, el uruguayo, que para mí vende No muchísimo sabría menos que el decir. argentino. Y son 1 3 millón. millones, boludo, obvio. 1 millón. Fue No, uruguayo- terrible. Yo había visto. No, eso era del Mundial de Clubes. Para buscar cuánto le entró a la AFA por Qatar.
Bueno, ¿Cuánto gana no, un campeón del mundo? ¿Cuánto no me voy a meter en gana eso. una federación? ¿Cuánta plata le entró a la AFA por campeón por salir Argentina? ¿Cuánta ¿Cuál fue el plata? premio, si no, de Argentina campeón del mundo? No, ¿cuánta plata le entró a la AFA? Hay que decirlo, boludo. Pasa que gana ahí. 51 millones. No, es poco, boludo. Yaguita. ¿Te parece? ¿No les parece poco a comparación de los números que venimos viendo? No. Para lo que mueve un mundial. El ganador de la Champions, ¿cuánto se lleva? Pero se lo pagan a la federación eso, boludo. Pensá que de ahí... Claro, acá es un club. Acá es un, sea, no. Manchester es un club. ¿Quién se la lleva? Sí. No, Claudito no sé qué habrá hecho. O sea, tiene que vivir en premios, que ahí sí son muy altos. 25 millones la Champions. Y son todos los años. Y la Conmebol se Claro, con acercó, razón, se boludo. acercó bastante con Conmebol, Boludo. entonces. Armani no jugó ni un minuto. Es más. Pero Pero le boludo, daban no muchos vimos jugadores. que la, Sí, boludo. que la Premier... No vimos que la... Che, pará, bien, ¿Viste? Libertadores. Sí, no, Libertadores Sí, mejoró sí, laburó Domínguez muchísimo. ahí. Bien, muy bien, boludo, lo mismo. Repitiendo al equipo ganador Lo mismo que superar la los 40 Champions. millones. No, sí, la Libertadores Los mejoró, 40 boludo. millones en ganancias totales. Che, terrible esto. La No, Libertadores mejoró. muy bien mejorado. Pero el ganador, y el que sale campeón de la Premier, ¿cuánto se lleva? ¿50 palos, decía? No, Premier Más que la son Champions. 170 millones. Vos sos de... 170 palos. Sí, No puede ser entonces que el campeón del mundo lleve 50, amigo. Tiene razón. 170 del de campeón. Entre No, es lo mismo club que federación. Entre 170 y 180 No es lo mismo millones. club que federación para mí. Por eso, Federación debería ser más. Para mí no. Para mí no hay nada más importante que ser campeón del mundo en la historia de la ¿Para vida. quién? ¿Para quién? Para un futbolista sí. Para el Para la sí. federación, para mí, para un club, por ejemplo, para el Arsenal ganar esta Premier League. ¿Qué? O sea, es... 180, más de 220 millones de dólares Sí. en ganancias totales. El tema es que tiene más costos, una federación o un club de fútbol. No, el club. Una federación que un club. O sea, una asociación, te digo. Ah, una asociación. No, una asociación. Pasa que el Manejas dinero... O sea, manejas todo, pero Sí. no sé cuánta, no sé si la plata esa va derivada exclusivamente del fútbol o no. Por ganar la Copa Argentina, un pancho y una coca. No, lo de la Premier es una locura. ¿Vos sos de creer en conspiraciones con el fútbol? Tipo, este partido está arreglado, o por ejemplo, no sé, te digo, Brasil en la Copa Libertadores. ¿Sentís que vas a ver un partido y van a cagar al argentino y van a favorecer al brasilero? O... Para mí los árbitros son localistas en general. O sea, vas a ver un árbitro ahora. Pero viste esta que semana, supuestamente Brasil la tiene más Bombonera poder. Monumental. No. Para mí no. Para mí los árbitros son localistas, eso sí, pero históricamente. Después, para mí se puso muy difícil cada vez más no creer. Es muy difícil creerle a los árbitros. ¿En el fútbol argentino? Sí. En general. La credibilidad de los árbitros está muy manoseada, boludo. Sí. No, qué sé yo. La verdad que intentás creer que no. Yo pero, trato de... que para mí no puedes ver fútbol si estás todo el tiempo pensando... Pero boludo, cuando agarras, tenés, no sé, yo tengo algunos compañeros que les gusta mucho el mundo del arbitraje, hablan con árbitros y los propios árbitros te hablan mal de otros árbitros, boludo. Claro. Entonces, ¿cómo haces? Todos se barrean entre ellos. Claro, o sea, no sé. Yo creo que pueden manipular en las chiquitas. O sea, no van a cagar a alguien en la final. No van a cagar a alguien. Además con El domingo no. No van a cagar a alguien. Pasa que a veces la situación propia del partido te pone en una decisión muy límite que... Jamás yo voy a Es ver un muy partido difícil. y me siento a decir, che, Por ejemplo, hoy el otro duerme día, Natal. Ok, siempre ya creo, está. y siempre creo que puede haber Errores. árbitros que cometen errores y que decís, boludo, no puede ser que tenga un criterio por una cosa. Eso me pasa, pero no, es muy difícil, boludo, igual. Para No, mí el no tema tengo es- una respuesta. Y Che, me quedé mal con el juego, Me dolió. Me da un yo me audio. quedé muy mal con lo del premio, boludo. No sé dónde saqué lo de las 500 lucas. No, 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 va a no hay ser. chance. Es muy poco, o sea, No hay chance ahora que lo veo. No hay chance que el campeón de Championship cobre 500 lucas dólares. Bueno, libra. Lo que Bueno, sea. libre, no hay chance. Sí, ¿no, Sí. boludo? No, viendo que la Premier da No, 180 palos, boludo. Es una locura. No, pero durísimo lo que me Y el pasó con que el juego. desciende, puede ser que De que Premier cobre a... eso. Sí, Mosqui. ¿Descender de Premier? sí. No, es que por quedar último te dan 100 y pico, te dan 120 millones más o menos. ¿Qué? ¿Por quedar último? Sí, Pero pará. en la Premier es así. El último gana 110, ponele, y va de 3 en 3 hasta el otro. Pero el pará, último pará, gana el pero vos estás hablando de los derechos 113. televisivos. Sí, derechos televisivos. Incentivo de premio, te digo yo. Yo digo lo que te da la federación. Después, Y pero la federación... Es difícil, A ver, ¿cuánta plata gana el último? no, igual ya está, me Ya bajo, está, me ya bajo, está. me bajo. Hay una tabla que te pone cuánto ¿Cómo no? ganan. ¿Cómo no? tac, y ¿Por va qué? tres- ¿Dónde la viste esa? No me acuerdo. Estás cagada. No, sí, de Athletics solamente. No, esta captura me la voy a guardar.
No, amigo. Bueno, saludo grande a la mujer cuando Para, la ¿puedo vean, decir, no me la mano. ¿puedo decir algo de eso? Sí. Ay, no, amo porque lo tengan al pollo de fondo. Que el otro día. ¿Algo de esto? Se termina mi carrera, ¿no? Con esto. No, Me bajan. que los muchachos dicen que tenés fama de mujeriego. Dicen ellos. Sí. Para mí, Que es mentira. no, un hombre nunca puede perder la caballerosidad. Bien. Ok. Caballerosidad se dice. Sí. Pero eso para mí no implica a que seas un tipo que quiera estar solamente con una manera de manera consensual, ¿no? O sea, Yo te juro que sí. vas a tener una novia y. Obvio. Pero para mí no quita. Si vos sos un pibe que. Mira, yo te voy a ser sincero. Me encantaría ser mujeriego y estar con muchas mujeres. No me pasa. Es como Entonces, una coraza. me da mucha bronca Como que una se coraza, genere ¿no? eso. Que se genere esa. Es mentira. Que se diga eso. O que ellos instalen eso. O que se instale eso. Por stream no tirás. Obvio. Me molesta. Bueno, obvio. No es que alguien. Bueno, para mí- pero yo. para mí me está- caga la vida que no sea Bueno, verdad. puede ser. De última, bueno, me las Puede ser. como, pero que sea No, verdad. claramente para mí, entonces ¿verdad? es una coraza que te pones vos. Para mí como estar más Obvio. para mí estar con más de una mujer por mes es ser mujeriego. No, a mí me gustan todas las mujeres, ese es el tema. Eso es lo que digo siempre. Pero, ¿cómo es que dijiste? Estar con más de una mujer por mes es mujeriego. No. No, dale, No digas boludo, pelotudez. no. No te hagas. ¿De vos qué sos? Yo no. Hoy en día, ¿pero qué fuiste? Yo Directamente un proxeneta, ¿me estás jodiendo? Pará, boludo. Pero boludo, ¿qué estás diciendo? Son 12 en un año. Estás diciendo una boludez. Para mí 12 en un año es bastante No, también. es una boludez. Es bastante. Pero no te conviertes en mujeriego. 12 en un año. No te conviertes en mujeriego. Yo no lo hago. Bueno, entonces, ¿te decir algo? No soy. Para mí podés ser mujeriego, Gané. claro, te No digo, soy. claro, podés ser mujeriego sin la necesidad No llevo a 12 de en mi vida. concretar, ¿entendés? Es como una manera de ser, boludo, tipo ¿Cómo? tu approach Ah, con las minas, ok. ¿entendés? Bien, Oh, tipo grego. o el que no le Claro, el que no va hace- para adelante y se encara a todas. Decís. Claro, no hace falta Bueno. que concretes, es como una manera de ser, boludo. ¿Cómo voy a meter 12 a la semana, pelotudo? No. No. No, yo no, pero. No, para mí el hombre tiene que mantener siempre el ser caballero. Como Boletti que escribió la. En el momento no puede faltar eso. ¿Qué? Que este niño tiene que pagar la Charlas cena, para los Uber. No. ¿Qué? No, pasa que nos mudamos, viste, medio lejos y el Uber está caro. ¿Qué? Para Bueno, capaz que- invitar a alguien. No, uno y uno. Ah. Yo le voy a pasar a buscar y me dice que no lo manejo. No manejo. Ah. Yo le digo debería saber manejar. Nah, mentira, igual es mentira eso. No es mentira. Nunca Para me mí haría igual, eso, no. pará. ¿Qué vos decís que sos menos caballero porque ella se venga por sus propios medios? Igual yo le pido todo. Jamás dejaría que. No, pero invitar sí. A mí lo que sí me molesta, por ejemplo, una vez me pasó que salí con una chica. Boludo, si la invitas a tu casa, no te tenés que hacer cargo de cómo llega a tu casa. Para mí sí. Para mí sí. No, ¿cómo llega? No. Para mí pero, sí. Eso, pero al ¿cómo? menos después. Si tenés auto, para mí es un buen gesto Claro. irla a buscar. Para mí sí si no tenés que tenés agarrar. auto, Si no ella sabes tiene- manejar lo que sea, no pasa nada, No, le boludo. pedís vos Y después uno. también hay cierta edad que por ahí ella también, boludo, tiene su auto. Obvio, sabe re. manejar, va a re. tu casa. De hecho, a vos también pasó. Realmente me pasó siempre eso, mira. Me han llevado de No, a lugares. mí jamás me han invitado para que te, no sé, boludo, te invitan a la casa y te mandan el auto, no. No. Yo- ¿No? No, Es raro. es raro. ¿Sí? Sí, Pero es tipo caballero. para mí es raro. No es mandar un auto, es che, te pido Boludo, Uber, mandar un te pago auto, vos. obvio. Puede No, ser no, que Uber no, se me no. pagó. Lo noto como un buen gesto, Puede ser que tenga razón, Para puede ser que mí tenga seguro. razón. Es como Para te invito a mí casa vos y te te la mando. No. Vos querés haberte con un El mensaje pibe. es, te pido Uber para que no lo pagues vos. Caballero, no me parece de... No, obvio, boludo, si querés hacerlo, hacelo. Para mí yo no ¿Y la pongo cena? esos gestos. Y una Si cena. vas por a ejemplo, cenar, No hace 50-50 la primera vez. No pasa nunca eso. no, puede ser que no. No, eso no. No, la primera vez no. Primera vez Estoy pensando. Bueno, a mí me molestó una vez que sí invité eso, después invité no sé qué, tipo de helado, esto, lo otro, llegué a mi casa con ella y eran las 4, 5, 6 de la mañana y quería pedir un Mac y agarró mi celular para pedir un Mac. Digo, bueno, pará, te invité todo yo, tenés Claro, invítalo la yo. decencia. La decencia de decir invítalo yo. Pero no por la plata, sino por el hecho de decir, bueno, El pará, gesto, el gesto, lo que Re. se valora es ese gesto. Re. Pero bueno, esa fue la única que sí que dije, no da. Claro, que querés todo, no se puede. Claro. Literalmente no se puede. Mirá vos esa captura, vos me comes. No, esa captura, la voy a subir, Subila, ya está. Eso ya está, lamentablemente. Pero boludo, ustedes están en un momento que pueden tener citas en lugares públicos. Sí, recontra. No. ¿No? Yo no las elijo. Con alguien que ya decidiste que querés que sea parte de tu vida y que vas No, a la presentar, primera obvio, vez. pero con alguien que no sabés, no. ¿No? Nunca te mostraste en público con alguien por primera vez. Primera vez, ¿no, gordo? No. Tenés que conocer primero. Es verdad, Para mí, es verdad.
Una vez que ya estás, ya la conoces, Está sí, bien obvio. tener un par de citas en privado antes. Sí, es verdad. Es verdad. Bueno, no vamos a dormir. Gente, gracias por venir, Morena. Por favor. Sí, te compré para vos. Gracias. ¿Me qué? Te compré para Me vos. voy a comer una hamburguesita. Sí. Muchas gracias, Morena, por venir. Tuvimos un ande de tiempo hoy, Yo no sabía que Morena había visto el clip de Cobos. No, arrancó heavy. ¿Cómo no, Arrancó boludo? Mosquito. Arrancó el Mosquito. Yo no me Clip de acordaba para Blondel. nada tampoco. No me acordaba. Ya se acostó a dormir. ¿Ya se durmió? Sí. Terrible. Bueno, gracias, More. Nos bancó hasta donde pudo. Mañana se va a subir a ¿Salió YouTube. de la playa? No sale mal de la playa, un delay. ¿Pinamar? Ah, sale mañana también. Bueno, mañana tienen 2 videos. Buenísimo. Para que no se quejen. Mañana va a tener 2 videos distintos, así que chau Bruno, chau Taba. Gracias, More, por haber venido. Por de favor, verdad. amigos. Se está Gracias. muy tarde. Perdón por el Gracias, juego. More. Pésimo nivel de juego. No, La próxima lo traigo yo. No, Díselo. pésimo mi nivel de juego. Yo no lo puedo creer. Soy pésima jugando. No. ¿Por qué? ¿Por qué? Si está todo mal. Historia, decís. Sí, memoria, no sirvo para eso. Bueno, gracias por invitarme, chicos. Bueno. No, muchas gracias a vos. Chau, gente. Chau, gente. Los quiero mucho. Cuídense. Nos vemos. ¿Quién? Nadie falleció, boludos. Chau, cuídense.